Urteroko topaleku honetara, elkargune honetara. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la 28ª jornada de Anculegi. Hoy contamos con traducción del euskera al castellano, que tenemos al final de la sala los aparatos, pero como la traductora llega un poco más tarde para el primer panel, ahora voy a ir combinando ambas lenguas, ¿vale? Orduan, bueno, como sabéis, el tema que explorará esta jornada de Anculegi este año es la amistad. Adiskidetasuna erdigunean, la amistad en la antropología. Zergatik aukeratu dugu aurten adiskidetasunaren gaia? Bueno, pues arrazoi nagusia da, gai honen inguruan pentsatzeko beharra sentitzen dugula, bai bizi garen testuinguruagatik, non adiskidetasunaren gaia gainera garrantzia handia hartu duen, ez? Ez bakarrikan arlo akademikoan eta ikerketa esparruan, baizik eta gizartean orokorrean. Egunero ikusten ditugu artikuluak, elkarrizketa komunikabidetan, eta gero eta novela gehiago aurkitzen ditugu, podcastak, fanzineak eta bar. Beharra baita ere, gutako askorentzako ere adiskidetasun harremanak funtsezkoak direlako, bai ondo edo beto bizitzeko eta gure bizitzaren zutabe ere direlako. Eta bi arrazoi horiekin batera, hirugarren arrazoi badaukagu eta da EHUko eta FIT antropologia feminista ikerketa taldeko kide batzuk, estatuko beste 3 unibertsitatetako kideekin batera, adiskidetasunaren inguruan ikerketa bat abiatu genuela duela 3 urte. Momentu honetan amaitzen ari gara ikerketa hori, baina geneukan gogoa, nolabait gure kideekin honi buruz hitz egiteko, antropologia munduko edo disiplinako gure lagunekin eta elkarrekin pentsatzeko. Gure kasuan zer ikertzen ari gara? Gu gaude aztertzen adiskidetasun harreman eta talde batzuen dinamikak eta interesatzen zaizkigun harreman horietan adiskidetasunaren bitartez muga batzuk lausotzen eta gainditzen ari dira. Hala nola, genero mugak, aidetasunari lotutako mugak, ezagutza mugak. Adibidez, adiskidetasunaren bitartez birplanteatzen ari da zer dan familia eta zer ez. Kasu desberdinak aztertzen ari gara. Hala nola, umeak elkarrekin hazten ari direnak edo elkarrekin bizi direnak, aide edo familia izan gabe. Arratsaldeko komunikazio panelean, Marta Lusanek eta Ignacio Pichardok egingo duten komunikazioan eta Miren Urquijok egingo duen hitzaldi performatiboan azalduko dute sakonago zertaz ari garen. Baina, guk orokorrean uste dugu antropologiak ekarpen berezia egin dizaiokela laguntasunaren gaiari, gogoetari eta hortik egiten dugu proposamen hau. Zer esan dezakegu adiskidetasunaz? Ohikoz, adiskide harremanak definitzen ditugunean edo esaten dugu ohikoa dela pentsatzea bi pertsona edo talde baten arteko harreman hurbil bat, gutxi gorabehera iraunkorra, borondatezkoa eta familia loturetatik aparte dagoela, ez? Horrela definitu izan dugu edo ohi dugu. Baina ikerketa antropologikoak erakusten digu, atzo Ann-Kristin Taylorren hitzaldian entzun ahal izan genduen bezala, errealitatea hori baino askoz konplexuagoa dela, ze adiskidetasun harremanek oso forma aldakorrak eta desberdinak hartzen dituzte, bai dituzten ezaugarri lotuta eta bai intentsitateari lotuta, ez? Testuinguru desberdinetan. Orduan, kultura arteko begirada batetik zaila da kultura guztientzako baliagarria dan definizio bat edo ematea. Baina ikusten duguna da hurbilketa guzti hori danak laguntzen digutela nolabait gizarte harremanak edo harreman sozialak aztertzea bai teorikoki eta empirikoki modu berritzaileetan. Decía que a la hora de elegir el tema de la amistad, que es el tema que vamos a explorar esta jornada de Anculegi, la razón principal es que en este contexto en el que vivimos sentíamos la necesidad de pensar sobre ello, ya que es un contexto en el que la amistad ha adquirido una presencia y una importancia cada vez mayor. Pero no solo en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación, sino también en la sociedad en general, ¿no? Cada día vemos artículos, entrevistas en los medios de comunicación, aparecen también cada vez más novelas, podcasts, fanzines y otros formatos de reflexión y conocimiento. Por tanto, vemos que es un tema que, lo vemos también en la sociedad en general, ¿no? En segundo lugar, esta necesidad también tiene que ver con que para muchas de nosotras las relaciones de amistad son fundamentales para vivir bien o para vivir mejor. Y en muchos casos son incluso uno de los pilares que sostienen nuestras vidas. Y junto a estas dos razones hay una tercera. Hace 3 años, algunas personas de EHU, del Grupo de Investigación en Antropología Feminista FIT, iniciamos un proyecto de investigación sobre la amistad junto con colegas de otras 3 universidades del Estado.
Este año ya estamos terminando el proyecto y teníamos ganas de pensar sobre este tema junto a otras compañeras y colegas con quienes compartimos la disciplina. Decía que en nuestro caso estamos investigando las dinámicas de algunas relaciones y grupos de amistad y nos están interesando las relaciones donde a través de la amistad se están difuminando o incluso superando ciertos límites, como por ejemplo los límites en torno al género, parentesco, conocimiento, desde una dimensión política. Es decir, por ejemplo, a través de la amistad se está replanteando qué es familia y qué no lo es. Estamos analizando distintos casos, como personas, por ejemplo, que están en la crianza conjunta o que viven juntas sin ser parientes o familia. A la tarde, en el panel de las comunicaciones, en la comunicación que van a presentar Marta Luxán, Ignacio Pichardo y también en la conferencia performativa de Miren Urquijo, se explicará con más profundidad de qué estamos hablando en esta investigación. Pero en general creemos que la antropología puede hacer una aportación muy rica y propia a la reflexión de la amistad y por eso hemos hecho esta propuesta. ¿Qué podemos decir sobre la amistad? Bueno, decía que a menudo pensamos la amistad como una relación cercana, en general duradera, entre dos personas o más, una relación voluntaria al margen de los lazos familiares, ¿no? Pero así es como solemos definirla. Sin embargo, la investigación antropológica nos muestra que la realidad es mucho más compleja. Las relaciones de amistad adaptan formas muy diversas, tanto en lo que es sus características como en su intensidad, ¿no? Y esto va cambiando según los contextos en los que se desarrollan, ¿no? Tal como ayer Anne-Christine Taylor también nos hablaba del contexto de las amistades en la Amazonía. Por ello, desde una perspectiva transcultural, resulta difícil ofrecer una definición válida para todas las culturas. Y es justo precisamente por ello que, gracias a todas estas aproximaciones, creemos que se abre la posibilidad de repensar las relaciones sociales tanto desde un punto de vista teórico como empírico. Programari dagokionez, atzo izan genuen jardunaldia hasteko Anne-Christine Taylorren hitzaldia Amazoniako adiskidetasun erritualen inguruan. Eta gaur ze programa proposatzen dizuegu? Hasteko orain, 10:00 Josepa Kuko antropologoaren hitzaldia izango dugu, Magi Bulenek aurkeztuko duena. Eta Kuko, guretzako garrantzitsua da esatea ere, badala Espainiako estatuan erreferente bat gai honetan. Berak 1985ean, alegia orain dela 30 urte, argitaratu zuen La amistad, perspektiba antropologika liburua. Klasiko bat bihurtu dena gaur egun, eta gaur egun ere ikerketa horrekin jarraitzen du. Bere hitzaldiari Reescrituras de la amistad izenburua jarri dio. Gero atsedenalditxo bat egingo dugu eta 11:30 lehenengo komunikazio panela izango da. Lehen panel horren izenburua da, programa badauzkazue hor aulkietan ere bai, baina adiskidetasuna landa lanean eta beste arlo batzuetan, Irantzu Fernandez egidatuko du eta panel honetan parte hartuko dute Josu Ozaitak, Julen Zabalak, Celia Espadak eta Nansian Konbalinka eta Ariadna Ayalak. 1:30 3:30 izango dugu tartetxo hori bazkaltzeko eta 3:30 bigarren komunikazio panela izango dugu. Adiskidetasun feministak eta aldaketa soziala. Amaia Agirre gidatuko du panel hau. Eta bertan izango ditugu gurekin, Leire Bodaskadarso, Ana Burgos eta Nagore Gartzia, Naia Barrenetxea, Aizea Telleria eta Ainhoa Iturritza, eta Marta Luxán eta Ignacio Pichardo. Gero 5:00 Miren Urquijoren hitzaldi performatiboa izango dugu, Neireago Irizelaiak aurkeztuta, Amistades feministas, etnografías a escena izenburupean, eta jardunaldia amaitzeko bertso saio bat antolatzea pentsatu genuen eta horretarako gonbidatu genituen Miren Amuriza eta Maider Arregi. Proposatuko diegun gaia adiskidetasuna politika da. Mariluz Estebanek prestatu du bertso saio hau, eta gaur ezin izango da egon bertan, baina berak mimo handiz prestatu du saioa eta Marta Luxanek egingo ditu gero bertso saioko gidari lanak edo gai jartzaile lanak. Decía, resumiendo, que para abordar este tema de la amistad tendremos varios paneles y ponencias que ahondan en una diversidad de temáticas. Para empezar, tendremos ahora la suerte de poder escuchar a Josepa Kuko, que es una referente en este tema en el Estado español. En 1995 publicó el libro La amistad, perspectiva antropológica, que se ha convertido en un clásico, y hoy en día continúa trabajando en esta línea de investigación y ha titulado su conferencia Reescrituras de la amistad. A las 11:30 empezaremos con el panel de la mañana que trata sobre la amistad en el trabajo de campo y otros ámbitos, y de la tarde comenzará a las 3:30 y versa sobre amistades feministas y cambio social.
Después de ese segundo panel, Miren Urquijo nos ofrecerá una conferencia performativa titulada Amistades feministas, etnografías a escena. Y terminaremos el programa con una sesión con las bertsolaris Miren Amuriza y Maider Arregi. Orain bai, espero dugu gustera egongo garela eta elkarrekin gaiaz pentsatzeko eta gogoeta egiteko aukera izango dugula. Mila esker. Hola, Pepa. Ahora sí. No tenía audio. Muy bien. Ahora vamos. Pepa, te voy a presentar y luego te damos la palabra, ¿vale? Vale. Entonces, aquí tenemos a Pepa, a Josepa, Cuco y Giner. Es un placer estar aquí hoy para presentarle a Pepa. Se me ha olvidado decir buenos días, bon día, Pepa, egunon. Josepa Cuco es catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad de Valencia. Es miembro del Institut Universitari d'Estudis de la Dona, de la UV, y del Institut d'Estudis Catalans. Ya me perdonarás la pronunciación, Pepa. Pero, sobre todo, para nosotras, Josepa Cuco es antropóloga y es amiga. Josepa nos ha acompañado en muchos eventos y aventuras en el área de antropología social de Euskal Herriko Universitatia, en proyectos de investigación, en seminarios, en tribunales y también aquí en Ankulegi. Y estamos especialmente agradecidas y orgullosas de que Josepa ha accedido a participar con AFIT en el proyecto que acaba de mencionar Miren Guilló. En la primerísima sesión que tuvimos de trabajo, Pepa fue la experta invitada para situarnos teóricamente, antropológicamente, en el tema de la amistad. Nos acompañó en el segundo Congreso de Antropología Feminista en Granada en 2023, en un simposio sobre la amistad desde una perspectiva feminista, y ahí fue nuestra discussant. Y ahora nos parecía fundamental que fuese Josepa quien diese la ponencia inaugural de esta jornada. Y estamos especialmente agradecidas porque no se le ve, pero no está con nosotras en presencia, en carne y hueso hoy, porque ha tenido una operación, un problema de rodilla, y así, aunque no se le nota, pues quería comentarlo porque es realmente de agradecer. Está en proceso de rehabilitación y por eso no la podemos tener aquí para abrazarla, pero ahí está y muchísimas gracias. Quería comentaros un poquito de la carrera académica de Josepa Cuco, y cuando le he pedido que me diese lo que a ella le gustaría que comentáramos hoy, pues señala 5 grandes campos de interés en su larga trayectoria por la antropología y por la universidad. La amistad, como veréis, está entre esos temas, pero primero Josepa empezó con las sociedades tradicionales y el campesinado. De ahí ha ido trabajando el asociacionismo. Ahí aparece por primera vez en su trabajo la amistad en el contexto de movimientos urbanos. También otro tema es los procesos y grupos políticos relacionados con la izquierda revolucionaria. El urbanismo y los espacios urbanos son el cuarto tema, y también vemos presente como quinto, pero también yo creo que de una forma transversal,
cuestiones conectadas con el género y con el feminismo. En términos geográficos, como Josepa es valenciana y está situada ahí relacionado con la universidad y la ciudad de Valencia, como no, el país valenciano ocupa un lugar presente y preeminente en muchos de sus trabajos. Esto se refleja en algunos de los títulos. Miren, ya han mencionado el que realmente para nosotros hoy es el más destacado, para la amistad, pero otros títulos podrían ser El quotidià ignorat, la trama asociativa de valenciana, La ciudad pervertida, una mirada sobre la Valencia global, de 2013, y de la utopía revolucionaria al activismo social, el movimiento comunista, Revolta y Cristina Piris, de 2016. Retomo las palabras de Miren Guillot en su presentación, cuando dice que Josepa Cucó es pionera en el Estado español de los estudios antropológicos sobre la amistad. Y ahí el título que ya habéis oído, La amistad, perspectiva antropológica, de 1995. Y felizmente para nosotras, este interés que data desde mediados de los años 90 se ha renovado, se ha resucitado de alguna forma en los últimos años, centrando mucho o parte de su actividad intelectual en forma de seminarios, conferencias y artículos. Y tenerla a Josepa aquí hoy es una continuación de esta actividad. Nos parece que es lo más apropiado que hoy inaugura Josepa Cucó la jornada La amistad en la antropología con la conferencia Reescritura de la amistad. Muchas gracias, Josepa. La palabra es tuya. Gracias. Egunon, buen día a todas y a todos. Lo primero, evidentemente, después de oír a Maggie, pues estoy todavía más contenta, ¿no? Yo creo que es una triple alegría estar, aunque sea virtualmente, con vosotras hoy. En primer lugar, porque es una jornada de Angulegui y que está dedicada a la amistad, un tema que me apasiona desde hace tiempo. Me permite reencontrarme también con mis colegas y amigas antropólogas vascas, sobre todo con Maggie, con Mariluz Esteban y con las demás personas miembros del equipo de investigación que Mariluz lidera y que trabajan sobre la amistad. Y me permite, aunque sea virtualmente, digo, volver a Euskadi y a Donosti, un país que estimo desde que Teresa del Valle me invitó hace ya un montón de años a pasar tiempos universitarios y no universitarios en Donosti. Bien, dicho todo esto, suelo empezar por contar cuál es el plan de trabajo y os cuento que divido mi intervención en dos partes a las que va a preceder una breve introducción. En la primera parte me dedicaré a presentar la relación entre antropología y amistad, o para ser más exacta, lo que resulta de observar la amistad a través de la lente de la antropología. En la segunda parte, que es un poquito más extensa, expondré algunos de los resultados de mi actual etapa de investigación y subrayo algunos porque solo presentaré unos pocos, aquellos que me parecen más sugerentes. Y comienzo pues sin más. En lo que va de siglo XXI, claro, las ciencias sociales y las humanidades han redirigido su mirada hacia la amistad para explorar la amistad en sus más variados aspectos. De ahí resulta el notable incremento del número de estudios y también el acusado carácter indisciplinar. La prensa y las redes sociales no son ajenas a esta especie de boom amical
reseñan libros, entrevistan a sus autoras y autores y sobre todo se interesan por la importancia y por los rasgos de la amistad en las sociedades de hoy. En este proceso de take-off, diríamos, de despegue amical de la antropología, continúa brillando con luz propia y subrayo el concepto de continúa. Y mi experiencia investigadora muy brevemente puede servir para ilustrar la posición de la antropología en estos desarrollos. Como ha dicho bien Maggie, hace ahora cerca de 40 años, mientras estudiaba con mi equipo el complejo mundo asociativo y ignorado mundo asociativo del valenciano concretamente, me topé inesperadamente con el apasionante fenómeno de la amistad que desde entonces me ha dado mucho para pensar y mucho para investigar. Fue en ese tiempo cuando constaté por primera vez la importancia y el impacto que en la vida social pueden llegar a tener las relaciones de amistad. Y entonces esa simple constatación me llevó a plantearme unas preguntas que yo creía que eran simples, que sencillas, pero sin embargo resultaron difíciles de contestar. La pregunta era: ¿qué es eso de la amistad? ¿Qué sabemos de ella? Pues descubrí lo poco, lo poquísimo que sabíamos de la amistad, de esa relación interpersonal que pese a ser muy importante en la vida cotidiana de las personas, se mostraba escurridiza para la ciencia. Comprobé que ningún manual de antropología daba cuenta de este fenómeno. Tampoco la sociología, otra disciplina por la que también he transitado bastante, iba más allá de la simple afirmación de que la amistad es una relación primaria, al igual que lo son las relaciones entre parientes, familiares y vecinos. Decidí entonces investigarla, rastrear sus huellas en una búsqueda que ahora pienso que era casi detectivesca, porque recordar que en aquellos años Internet todavía estaba lejos de nosotras y tardó tiempo en aterrizar. Me nutrí sobre todo de materiales antropológicos, y no solo porque la antropología es y era mi campo disciplinar, sino porque de ella se afirmaba que era la única que realmente se había ocupado del tema. De hecho, los trabajos de síntesis realizados desde otras disciplinas por aquellos años, pocos pero muy sugerentes, coincidían en señalar siempre lo mismo: el secular olvido de la amistad por parte de las ciencias sociales en general, un olvido que contrastaban inevitablemente con el tradicional interés mostrado por la antropología. Lo cierto que en esa primera exploración, que luego se plasmó en el librito del año 1995, pues resulta que manejé más de 130 referencias bibliográficas, buena parte de ellas provenientes de antropólogos y antropólogas. También tengo que decir que afortunadamente, como he destacado hace poco, el panorama ha cambiado mucho. La academia se ha lanzado a investigar la amistad y lo hace desde disciplinas tan variadas como las ciencias políticas, la sociología, la filosofía o la historia, y obviamente la antropología social continúa en la brecha. Entonces nos podemos preguntar, y entro ya directamente a la primera parte de mi charla, eh, ¿cuáles son los aportes de la antropología al conocimiento de la amistad? Bueno, pues yo diría que mirar la amistad a través de la lente de la antropología nos ha hecho buenas aportaciones. Y empezaré con algo que no tiene que ver con la amistad, y es haciendo referencia a un precioso libro publicado por Claude Lévi-Strauss en 1983, La mirada distante, Le regard éloigné, uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, que destacaba, y cito literalmente: la antropología tiene a la humanidad como objeto de investigación, pero al contrario que otras ciencias humanas, intenta comprender ese objeto a través de sus manifestaciones más diversas. Con esas palabras, Levi-Strauss ponía de relieve una de las cualidades distintivas de la antropología: su interés, nuestro interés por la diversidad de formas de vida social que el ser humano es capaz de crear históricamente cuando se relaciona con otros.
Pero junto a ese distintivo interés, en el proyecto antropológico convive una segunda vertiente esencial: conceptualizar y comprender las similitudes entre los sistemas sociales y entre las relaciones humanas. Evidentemente, la diversidad que hablaba antes no tiene nada que ver con el azar. Entornos físicos y medioambientales, contextos históricos y relaciones interculturales, patrones y reglas sociales permiten entender la producción concreta de sociedad y cultura que hace cada conjunto de seres humanos que forma vínculos sociales. Si aplicamos estos sencillos parámetros a la amistad, ¿qué se observa? Pues evidentemente lo que se observa es la apabullante diversidad de los contenidos y formas de la amistad. Tanto es así que podemos afirmar con rotundidad que no existe una forma típica de amistad, sino que de ella se dan versiones distintas e incluso alternativas opuestas. En unas sociedades, la relación amical aparece firmemente reglamentada, explícitamente reglamentada, y esa ordenación se hace patente a través de rituales y de ceremonias que permiten el reconocimiento social de la relación. Es la que se denomina la amistad institucionalizada, o también conocida como amistad ritual, un tipo de amistad que no solamente existe en las sociedades más lejanas y exóticas, sino que también existe en las sociedades euroamericanas, y concretamente está bien presente en el caso del Estado español. En contraste, en otras sociedades se exhibe con frecuencia un tipo de amistad menos formalizada, es la que se denomina la amistad como relación informal. Según este modelo, son los propios amigos y amigas quienes establecen los términos de la relación, que aparentemente no comporta, digo aparentemente, no comporta más obligaciones ni más derechos que los que ellos mismos adoptan y se otorgan libremente. Pero todavía hay más. Estos dos grandes tipos de amistad no dan cuenta suficiente de la gran variación de modelos existentes en la vida real. La cosa, como siempre, es etnográficamente bastante más compleja. Por eso he planteado una propuesta que pretende introducir cierto orden y comprensión en la diversidad amical. Y dice así: bueno, la amistad es una forma, como ya he dicho antes, de relación interpersonal, es una forma de relación dinámica y socialmente modelada, gobernada por normas que actúan como guiones culturales que especifican los contenidos, las funciones y las oportunidades de hacer amigos o amigas. Estos guiones culturales cambian significativamente a lo largo del tiempo, y también entre las diversas sociedades, pero también cambia a tenor de la situación socioestructural de las personas. Tiene que ver con el género y la opción sexual, con su edad, con la clase social y con la etnicidad. Esto significa que en cada sociedad concreta los contenidos y las oportunidades para establecer relaciones de amistad son muy diferentes según se trate de un hombre, una mujer o una persona LGTBIQ, si es mayor o joven o de mediana edad, si es de clase alta o baja, y también según el grupo étnico o nacional al cual pertenece. Evidentemente, esta propuesta no agota ni mucho menos los rasgos que caracterizan a la amistad desde esta perspectiva antropológica. En ese sentido, recojo dos aportaciones que me resultan especialmente interesantes de Mariluz Esteban, que es la primera, la importancia del sentimiento como pegamento de la relación, y la segunda, que me parece tanto más importante, es que la amistad es o puede ser un espacio de referencia cognitiva, moral y material, y un instrumento clave a la hora de hacer planes, de tomar decisiones y de diseñar la propia vida. Bien, hasta aquí esa mirada que nos cuenta la antropología, y que nos enseña la antropología sobre la amistad. Entro en la segunda parte. Eh,
voy a hablaros de diacronía, de transformación y de futuros alternativos. Y esta segunda parte, que es un poquito más larga, tiene que ver con algo que comenté al principio de mi intervención, que es que en esta actual fase de investigación, eh, el notable interés de los aportes de otras disciplinas sobre la amistad me han llevado a abrir mi escrutinio a casi todos, no todos, los campos de el análisis social y político preocupados y ocupados por la amistad. Todos estos aportes me están permitiendo a mí reescribir la amistad, es decir, volver a escribir lo ya escrito, introduciendo nuevas perspectivas e interpretaciones que a mí me parecen enormemente fructíferas. De ahí viene precisamente el título de mi ponencia de hoy, Reescrituras de la amistad. En esa reescritura me hago eco de aquella otra vertiente esencial de la antropología a la que me referí hace un momento y que implica conceptualizar y comprender las similitudes, comprender y conceptualizar las convergencias que encontramos cuando analizamos los sistemas sociales y las relaciones humanas. Ocurre también que al estudiar las contribuciones de las distintas disciplinas he podido constatar algo que anteriormente no pude ver, que son las concordancias teóricas que unen a bastantes aportes, unas conexiones relacionadas con el feminismo y otras perspectivas críticas que abren nuestra mirada hacia la diacronía y hacia la transformación social. Bien, empezaré por la diacronía, que considero enormemente importante, porque al introducir la diacronía, es decir, la mirada a través del tiempo, cuando observamos la amistad, las investigaciones han hecho visibles tres fenómenos importantes estrechamente relacionados entre sí. El primer fenómeno es descubrirnos los fuertes sesgos androcéntricos que han caracterizado hasta hace poco a las narrativas dominantes sobre la amistad. En lo que se refiere a esta cuestión, se observa que en las sociedades euroamericanas, es aquí donde me voy a centrar básicamente, ha prevalecido durante largo tiempo un discurso cultural profundamente tendencioso que proclama que la amistad es tanto una especial proclividad de los hombres como una esfera de particular de la acción masculina. En ese sentido, hay un estereotipo dominante que idealiza la capacidad de los hombres para la lealtad, la dedicación y el autosacrificio amistoso. En contraste, existe otro estereotipo peyorativo sobre la amistad entre las mujeres. Se las considera incapaces de entablar amistades leales. Cuando son jóvenes y solteras, rivalizan entre sí para atraer la atención de los hombres, y casadas, su principal obligación es dedicarse a la familia y a la domesticidad. Pero los estudios feministas no solo han permitido desmontar este último estereotipo referente a la ausencia de amistades verdaderas entre las mujeres, sino que además han evidenciado una segunda cuestión, que es a la que me voy a referir a continuación: los notables cambios experimentados por las relaciones de amistad en los últimos siglos, tanto en el pensamiento como en la praxis occidental. Es decir, de algo que es así o que se pensaba así desde el principio de los tiempos, que era la amistad, y resulta que cuando la observamos y la analizamos, ha cambiado de una manera tremenda. Distinguiré lo que se refiere a mujeres y a hombres. En lo que se refiere a las mujeres, todo un corpus de investigación surgido ya en los años 70 del siglo pasado ha documentado la historia de las amistades, de las redes y comunidades de mujeres en unas sociedades concretas, de las sociedades anglosajonas durante los siglos XVIII y XIX.
Lo que nos muestran estos estudios es que en estos siglos las amistades íntimas entre las mujeres no solamente eran un fenómeno generalizado y positivamente sancionado, es decir, que estaba bien visto por la sociedad, al menos entre las clases acomodadas, que es de los que tenemos sobre todo más referencias. Esta amistad se caracterizaba por un elevado grado de confidencia y de intimidad, ofrecía a las mujeres apoyo emocional y compañerismo, así como la posibilidad de participación en actividades compartidas, ya fueran asociaciones voluntarias, en el activismo feminista, que sabéis que se desarrollaba en aquellos momentos ya, o también en el activismo político. El periodo que va de finales del siglo XIX a principios del XX fue particularmente favorable para el desarrollo de estas relaciones de amistad, especialmente entre las mujeres de las nuevas clases medias que con el acceso a un empleo asalariado habían adquirido una cierta autonomía financiera y social. Pero las cosas no acaban aquí, porque no es por casualidad que por el mismo tiempo tengan lugar dos desarrollos paralelos sociales que van a problematizar o, si queréis, a cortar las alas a estas amistades entre mujeres de las que acabo de hablar. Por un lado, resulta que esas amistades fueron patologizadas por el psicoanálisis y la sexología, que, como sabéis, se pusieron en boga a principios del siglo pasado. Etiquetaron la conducta como erótica y como señal de una identidad sexual desviada, una consideración que antes no tenía. Por el otro, parte, en el discurso hegemónico comienza a dibujarse un nuevo modelo amical, un modelo que se ha denominado la amistad heterorelacional, que podríamos resumir en esa figura tantas veces oída de la media naranja, que exalta el compañerismo íntimo de la pareja heterosexual, del matrimonio heterosexual y la importancia de las actividades de ocio conjuntas. Resulta muy interesante observar en paralelo cómo en el mismo periodo y en las mismas sociedades van a evolucionar las amistades entre hombres, porque resulta que por los mismos siglos y también en las sociedades anglófonas, la amistad entre varones también parece haber gozado de elevadas cotas de intensidad y de intimidad. Y ocurre también que a principios del siglo XX la conjunción de una serie de factores como la creciente homofobia y la estigmatización de la homosexualidad como un problema social, religioso y médico van a incidir negativamente en las formas de apego emocional entre los hombres. Tanto incide que un siglo después, perdón, ya en el siglo XXI, ahora, la sociedad mantiene vigentes esas representaciones culturales y esas prohibiciones relacionadas con la homosexualidad, de manera que cualquier contacto ordinario entre hombres puede ser interpretado como un indicio de homosexualidad. Pero afortunadamente, de nuevo, la cosa no se para aquí. Los cambios continúan o incluso se aceleran. A partir de la segunda mitad del siglo XX, que me voy a referir ahora, a partir de los años 50 y sobre todo los 60 del siglo pasado, se producen nuevos cambios que van a alterar de manera importante tanto los énfasis culturales como las praxis genéricas o de género de la amistad. Y de nuevo vuelvo a retener tres de esos cambios. A nivel general, a nivel de mujeres, a nivel de varones. A nivel general, resulta que a partir de los años 50-60 comienza a mostrar su fragilidad ese discurso de la amistad heterorelacional que decía hace un momento y que se resumía, para recordarlo, en la imagen de la media naranja. Al mismo tiempo, resulta que se desarrolla un nuevo patrón cultural de amistad, que se ha venido a denominar la amistad post-heterorelacional.
que se va afianzando en las generaciones más jóvenes, cuyas vidas se construyen cada vez más alrededor de los amigos y las amigas, unas vidas en las que las relaciones sexuales van y vienen, pero en las que los amigos y las amigas permanecen. En lo que respecta a las mujeres, los cambios también son abundantes. No solo se van a diluir esas ideas que negaban y patologizaban la amistad entre las mujeres, sino que se va a producir un reforzamiento excepcional de las amistades femeninas, que adquieren un mayor reconocimiento social y se expanden por el espacio público, en cuya conquista se muestran como una compañía indispensable. Las mujeres toman el espacio público y lo toman con sus amigas. Para acabar de completar este conglomerado de cambios referidos a las mujeres, resulta que también se trastocan los énfasis culturales relacionados con la amistad, porque como señala Peter Nardi, la forma ideal de amistad ahora se describe habitualmente con un lenguaje más femenino: intimidad, confianza, cuidado, apertura emocional, cariño. En el caso de los varones, y ya voy acabando con esta parte, las transformaciones también son importantes y, como siempre, son complejas. Porque, por un lado, el trabajo empírico relacionado por algunos autores muestra un fuerte déficit de intimidad y de confidencia en las amistades entre los hombres. Pero conviene advertir que no podemos generalizar de manera simplista esta afirmación, porque, como destaca Emily Fox, las masculinidades son múltiples y cada tipo de masculinidad influye o puede influir de distinta manera en el modo en que los hombres interactúan con sus amigos. Los vínculo afectivo, intenso y no sexual entre varones, que señala la emergencia de formas íntimas y emotivas de relación entre los varones, en las que está presente el contacto físico y que aparece o que se ha descubierto en los contextos deportivos. Acordaros de los abrazos brutales de los futbolistas en el campo. Va de eso. Bien, en suma, este cúmulo de cambios apuntan a la coexistencia en las sociedades posmodernas de situaciones y procesos complejos. Por un lado, la amistad entre mujeres eh, parece representar un contrapunto parcial de la amistad entre los varones heterosexuales, que tienden a ser, como ya he dicho, más distantes emocionalmente y principalmente instrumentales, mientras que las amistades entre mujeres suelen basarse más en la proximidad y el apego emocional. Pero por otro, al mismo tiempo, mientras que los hombres machistas y los incels despliegan su odio hacia los homosexuales y las mujeres, las nuevas masculinidades reivindican el potencial político de las emociones para transformar la masculinidad y las relaciones de género. Bien, hasta aquí esa mirada diacrónica y me voy a meter rápidamente en la amistad como palanca de transformaciones, como desafío y alternativa. Estamos ya ahora ya en el punto de explorar el vínculo entre amistad y transformación social. De nuevo, aquí las cosas no son simples y los trabajos son múltiples y diversos. Y yo he observado la existencia de dos tipos de planteamiento, surgidos ambos del feminismo, de la teoría y la praxis feminista. Unos provienen mayoritariamente de científicas sociales, que al estudiar los rasgos de ciertos espacios relacionales ubicados en la periferia, en los márgenes, que no marginales, de la sociedad, observan la existencia de un fuerte potencial renovador vinculado con la amistad. Otros planteamientos se formulan sobre todo desde el activismo militante, activismo feminista militante, donde la amistad aparece como parte de una ideología y de una práctica que algunas autoras denominan revolucionarias.
donde la amistad aparece, como dice Mariluz Esteban, y es soporte para el desarrollo de proyectos disidentes y un elemento crucial para la transformación individual y social. Advierto, sin embargo, que los límites entre ambos planteamientos son confusos y a menudo se solapan y combinan, dando lugar a sugerentes proposiciones que siempre, sin embargo, señalan al mismo fenómeno, al potencial transformador de la amistad en los mundos de hoy. Y yo diría que esto, cuando se trata, viene de la mano desde también, por ejemplo, desde las ciencias políticas, lo quiero recalcar, están entusiasmados con el tema de la transformación, de la sociología y de otras disciplinas también, como la filosofía, aparte siempre de la disciplina de la cual yo parto, que es la antropología social. Bien, vamos a ver qué es lo que resulta cuando observamos la amistad en los márgenes de la sociedad, en zonas que se han considerado como periféricas. Voy a tratar rápidamente tres aportes distintos que nos hacen mirar a tres espacios sociales diferentes. En primer lugar, a una socióloga británica, Sasha Rosenell, que desde hace tiempo, bueno, me encandila, me gusta mucho. Esta autora examina las relaciones de amistad en contextos sociales que ella misma dice de modernidad tardía y concretamente observa a personas solteras o que no viven con una pareja sexual. En estos espacios, afirma, ya no se puede dar por sentado que la pareja heterosexual, y especifico casada, conviviente y con hijos, sea la unidad básica de la sociedad. Sus investigaciones evidencian el desarrollo de dos procesos interrelacionados en la vida de los entrevistados y las entrevistadas. Por una parte, un descentramiento de las relaciones sexuales y por la otra, un centramiento, es un palabra, pero sí va bien, paralelo en las amistades. Dicho de otra manera, las amistades o la amistad se revela como una relación clave en la intimidad posttradicional y, entre otras cosas, contribuye o puede contribuir a la creación de narrativas y modos de vida alternativos. Segunda investigación que me interesa. Aquí se focaliza a personas LGTBQ situadas en contextos precarios. Las investigaciones son de Ana Lucía Santos y Beatriz Guzmano, que optan, bueno, que observan a estas personas, LGTBI, etcétera, que optan por compartir la cotidianidad, es decir, sus vidas, con amigas o amigos. Ambas autoras despliegan su trabajo de campo en países del sur de Europa, por un lado Portugal, básicamente Lisboa, y por otro Italia. Y ambas también observan el desarrollo de un proceso análogo. Aunque muchas de estas personas se hacen amigas después de irse a vivir juntas, no tienen más remedio porque sus medios son precarios, ocurre también, dicen, que al compartir la vida cotidiana, estas personas comenzaron a preguntarse cómo querían realmente vivir sus vidas y entonces eligieron compartirlas. Es en ese momento, en ese elegir compartir la vida, cuando se produce un importante tránsito que transforma de manera notable el significado de vivir juntas, el significado de vivir con amigues, dirían ellas, de ser una forma de supervivencia, pasa a convertirse en una opción de vida. Por último, el tercer aporte. El tercer aporte se refiere a personas feministas y jóvenes, más mujeres que hombres, pero también hombres, que se mantienen en la periferia del modelo amoroso hegemónico en Euskadi y que analiza Mariluz Esteban. En este contexto, Mariluz Esteban observa que la amistad
parece ser una clave para que se precipite una opción particular de vida colectiva que ella denomina redes o comunidades de apoyo mutuo, a las que distingue en principio por tres rasgos que especifica que no suelen estar presentes en otros grupos amicales, como concretamente las cuadrillas, que como bien sabéis son un fenómeno importantísimo en el País Vasco. Esos tres rasgos son, en primer lugar, el compromiso y el cuidado material y emocional hacia las otras personas. El segundo es la conciencia de estar desarrollando estrategias relacionales complementarias y alternativas a la familia. Y por último, el ser soporte para desarrollo de proyectos disidentes frente a modelos sociales hegemónicos, proyectos disidentes respecto a la sexualidad, la convivencia o la política. Lo cierto es que esta propuesta de Mariluz nos introduce de lleno a esas otras propuestas que comenté hace un momento, que se plantean desde el activismo y desde la praxis militante feminista. Desde estos feminismos, porque se plantean desde diversos espacios teóricos, la amistad se constituye a la vez como un camino teórico práctico que, como dice Margarita Pisano, se construye con un pie en lo privado y el corazón y el otro en lo público político del pensar y actuar juntas. Esta amistad que se plantea desde el activismo y la praxis militante se cimenta desde dos pilares centrales. Por un lado, es un ideal normativo y como tal conlleva toda una serie de valores y responsabilidades sociales en las cuales el cuidado ocupa un lugar central. Por otro, el segundo pilar es un programa político y como programa político la amistad se convierte en amistad política. Tal y como la entiende Eda Gaviola, la amistad política entre mujeres supone un proceso continuo y cotidiano de deconstrucción y de construcción. ¿Deconstruir para qué? Pues para que las mujeres despojarse de los mandatos culturales de enemistad y de misoginia internalizada, para despojarse de la animadversión hacia la otra, de rivalidades y de envidias, y construirse para atreverse a ser, a pensar y a actuar fuera de los códigos de la amistad impuesta. Se trata además de una propuesta con un doble recorrido. Empieza, en principio, en el ámbito personal y privado para llegar a lo colectivo, pero también puede transitar en sentido contrario, porque la amistad entre mujeres también surge y se consolida en el seno de la praxis feminista, al ritmo de las distintas prácticas y procedimientos que las mujeres despliegan para reivindicarse o para protegerse y cuidarse entre sí, desde tomar clases de autodefensa, organizarse para salir a las calles y protegerse, cuidarse de las múltiples violencias de varones misóginos y despechados. Ese es precisamente uno de los mensajes que vehicula la conocida consigna que sostienen desde hace tiempo y que se ha extendido a otros territorios. Esa consigna, repito, que sostienen en sus marchas las feministas mexicanas. Me cuidan mis amigas, no la policía. Una consigna que apela a la protección y al cuidado y que contiene todo un programa político de cambio radical contra el patriarcado, de resistencia y de reorganización de las actividades humanas. Y ahora sí, casi acabo. Casi acabo porque, y voy a acabar con unas poquitas reflexiones. Había comprometido a hablar 40 minutos y estamos cerca de esos 40 minutos. Esas unas pocas reflexiones para acabar. Bien, las investigaciones y propuestas de las que me he hecho eco en mi charla
nos muestran los ricos resultados que se obtiene al explorar y reconocer la amistad en los mundos contemporáneos. Evidentemente no voy a repetir los argumentos y los hallazgos, pero sí me detendré 2 o 3 minutitos en el horizonte al que apuntan. Desvelar los secretos de la amistad supone reconocer, por un lado, el valor que le otorgan las personas en su día a día. Implica poner en el foco de atención eh, el acompañamiento, el cuidado y el apoyo que la amistad ofrece. Un valor que representa un contrapunto a esas visiones familistas que todavía prevalecen en las narrativas sociales dominantes y en las políticas institucionales. Por otro lado, partiendo de una idea que me gusta mucho de Spencer y Pal, de que la amistad debe ser entendida como una forma particular de pegamento social, partiendo de esta idea, entiendo que la especificidad de la amistad en las sociedades de hoy radica, en parte, en ese carácter no institucionalizado, afectivo y electivo de las amistades, que prevalece en las sociedades de modernidad avanzada y que se está expandiendo con fuerza en los espacios urbanos a lo largo y ancho del mundo. Menos sesgada por constreñimientos socioculturales que otras relaciones sociales básicas, como el matrimonio o la familia, unas relaciones que, por cierto, impugnan diversos colectivos sociales, la amistad parece idónea para convertirse en un espacio relacional donde se gestan y donde se desarrollan formas de hacer y de pensar, de vivir y de relacionarse diferentes o alternativas. A través de las redes y grupos de amistad y también de su accionar político, pueden, y subrayo pueden, no necesariamente, pero pueden desplegarse algunas potencialidades de la agencia de las personas, de esa agency, en términos anglosajones, de la agencia de las personas, en especial esas potencialidades que llevan a rechazar las subordinaciones, que llevan a descomponer las fronteras relacionadas con el género, la sexualidad o el origen. De este modo, la amistad se vincula con nuevas, o no tan nuevas tal vez, maneras de relacionarse para convertirse en eje de resistencias, de desafíos y de alternativas de futuro. Y con aquí, pues muchas gracias. He acabado. Gracias. Eskerrik asko, muchas gracias. ¿Me oyes, Pepa? Sí, muy Sí, bien, vale, perfecto. vale, pues me quedo aquí para que me veas y también que seguimos conectados con el público. Ahora se abre un turno de comentarios, de preguntas. Lo único, como tenemos que mantener la conexión con Pepa y también tenemos el streaming, entonces se pide que hagáis las intervenciones con micrófono también. Así que animaros, la palabra es vuestra, es vuestro turno. Siempre lo más difícil, el romper el hielo de la primera ponencia. Si no, y empiezo yo. Pepe, yo he apuntado diferentes cosas. Nos has dado una imagen como muy positivo de la amistad, ¿no? Yo creo que esto ha sido muy interesante, la evolución a través del tiempo y para ver qué cosas están pasando ahora en la actualidad. A veces hemos comentado el peligro de romantizar la amistad, de como venirnos demasiado arriba, ¿no? Pensando sobre la potencia
de estos vínculos para transformar. No sé si estás de acuerdo conmigo o si el público está de acuerdo conmigo, que ha sido una comunicación muy positiva, ¿no? En este sentido. ¿Tú ves el peligro de romantizar demasiado la amistad? A ver, la amistad ser un fenómeno romántico, por supuesto que sí. Es decir, todas aquellas asuntos en las cuales los afectos, los sentimientos y las emociones están, eh, corren ese peligro. Ha pasado evidentemente con el amor y máxime cuando el amor se intenta desmontar y desromantizar, pues empieza, en el caso del feminismo, a romantizar otro, ¿vale? Mm, Hay que ir con cuidado y hay que ver qué es lo que pasa en la vida real. De todas maneras, también eh, hay otras vertientes de la amistad que a mí me han interesado mucho en otros momentos y que tienen que ver con el mundo de la política, con las miradas, diríamos, institucionales de la amistad, de los peligros de la amistad, porque se habla, si habéis más de una vez habéis oído la palabra de amiguismo en el mundo de la política, más tiene que ver, a veces se ha hablado de que los parientes la gente los mete en la política. El tema del amiguismo es un fenómeno también conocido y que nos lleva a una cuestión muy dificultosa que tiene que ver con la corrupción. Por lo tanto, si yo hablo de corrupción, hablo de amiguismo, evidentemente, cuando yo destaco esas otras vertientes, no solamente en el mundo occidental, sino en los países de Europa del Este, en la China, etcétera, fenómenos como el Black, fenómenos como las redes de Guanchi, etcétera, ¡guau! La gente se empieza a poner absolutamente nerviosa. Corrupción, corrupción. Hay que entrar dentro de las variables de la burocracia. ¿Eh? Por lo tanto, fijaros, eh, solamente cuento esta pequeña pincelada para que veáis que cuando uno analiza y observa la amistad desde otras perspectivas, también surgen los peligros de la amistad. No son las amistades peligrosas de la película famosa, pero algo parecido. Por lo tanto, ¿qué es lo que por qué hago yo estos énfasis? Porque resulta que los considero, diríamos, esperanzadores y que nos abren futuros alternativos menos coercitivos, lo cual no quiere decir que no tenga una cara B, ¿vale? Esa sería un poco mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿hay alguien que se anime a preguntar, a comentar? Voy yo con mi segunda pregunta. Bueno, Otra cosa que estaba pensando, bueno, muchas cosas, Pepe, pero otra cosa, porque has enfatizado, ¿no?, en la diferencia, la diversidad y la diferencia de este tipo de vínculos, no solamente en el tiempo, sino en el espacio, ¿no? Entre, bueno, acabas de darnos, ¿no?, dos pinceladas más de diferencias culturales. Igual también bueno, estás en Valencia, nosotros aquí en Euskal Herria, has mencionado, ¿no?, la amistad aquí. No sé si ves algo desde el trabajo que has hecho en Valencia, si hay algo a destacar sobre la amistad en un contexto valenciano
que podría diferirse de Euskal Herria, o si esto es demasiado pedir, igual simplemente, como aquí hay mucha gente joven, mucha gente que está estudiando antropología, si queríamos ver en un contexto cultural qué está pasando con la amistad, ¿dónde nos tendríamos que dirigir la mirada? ¿Qué dirías a nuestro colectivo, a nuestra comunidad estudiantil, investigador? ¿Dónde tendrían que mirar para ver estas diferencias? Diferencias culturales. Bueno, precisamente la primera parte de la pregunta me resulta mucho más fácil que la segunda, porque ya hace mucho tiempo, pero de eso lo recuerdo hace tiempo. Ahora vuestros trabajos todavía no los estoy leyendo, no me llegan. Pero sobre el tema de las cuadrillas y de la importancia de las cuadrillas en el País Vasco, yo creo que el País Valencià o muchos territorios del País Valencià tenemos muchos paralelismos con las cuadrillas vascas. ¿Eh? Cosa que, por ejemplo, no ocurre en el caso de Cataluña, por ponerlo, o en el caso de Andalucía. Los materiales que tenemos no funcionan de la misma manera y ya desde, por lo tanto, es una organización, la cuadrilla básica de la sociedad vasca y que se perpetúa a lo largo del tiempo o que se va dinámica y que está presente a lo largo de la vida de las personas. Tanto es así que una persona sin cuadrilla, pues lo tiene más complicado para relacionarse, ¿no? Es puente también para asociaciones. En el caso del País Valenciano es parecido, en otros lugares no. Es decir, mm, esa cuestión de la diversidad también nos interesa ver las diferencias, pero nos interesan ver las concordancias y esas similitudes. Por lo tanto, la segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes volver a repetir? Era para alguien que quiere iniciarse en observar, en pensar sobre la amistad en un contexto cultural determinado, como este. ¿En qué se tiene que fijar? ¿A dónde dirigirías la mirada? A ver, uno no dice voy a estudiar la amistad en abstracto, dice a ver dónde me la encuentro. Eso es un poco complicado. A mí me resultaría francamente muy complicado. No es mismo que no voy a estudiar el amor. Es decir, ¿en qué contextos? ¿Qué problema nos interesa? ¿Sobre qué tipo de colectivo o qué gente nos interesa? ¿Qué ocurre en campos concretos como en el mundo, no sé, en el de donde viven los alumnos y las alumnas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, con mis alumnas de máster he observado, bueno, participo en un máster de género e igualdad de mi universidad. Y entonces, una de las cosas que observo es que vienen de una diáspora y al final o a mediados de curso ya la cosa, ahí se han ido haciendo un conglomerado en la cual la gente intercambia cosas, se quedan, se pasan papeles, quedan a tomarse una cervecita. Es decir, ahí hay un nudo relacional de sociabilidad que luego lo vas viendo y la gente hace una piña. ¿Es esto amistad? ¿En qué sirve? ¿Cómo funciona? Yo trabajaría más sobre este tipo de cuestiones que hablar en términos absolutamente abstractos, ¿no? También me puedo sentar un día en un bar a hacer observación y ver qué pasa en ese bar a distintas horas, quién se reúne y a distintos días de la semana durante un tiempo y ver, ¿y qué vemos? Pues seguro que vemos gente que se repite, que se reúnen, que pasa, que hablan, que les interesa, como yo trabajaría desde un punto más como
más cotidiano, más facilito de acceder, ¿no? Porque cuando yo hablo así parece que esto sea una abstracción monstruosa y no es una abstracción monstruosa. O sea, esto es el resultado como de ir filtrando y de ir depurando y además como eh, muy matizado, ¿no? Pero las cosas empiezan por esas etnografías que hacemos, por esas trabajos de campo, por esas, luego a partir de ahí podemos hacer entrevistas y luego mm, a veces las cosas saltan, pero saltan si uno quiere, sabe mirar, sabe mirar o quiere mirar. Es esto. Muy bien, eso es, ¿no? No es solamente qué mirar, pero poner la mirada y saber mirar. Venga, la tercera, la vencida, Nancy. Hola Pepa, soy Nancy Convalinca, que no me estás viendo ahí. Ahora sí te veo bien. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias por la charla. Quería preguntar un poco relacionado con la primera pregunta de Maggie sobre alguna consideración de la amistad como una institución voraz, que me lo sugirió un poco el artículo sobre las cuadrillas y el control que ejercían las cuadrillas sobre sus integrantes. Claro. Claro. Bueno, hay toda una literatura fantástica que cuando contáis cosas, las cuadrillas, los gangs, toda una literatura básicamente americana, norteamericana, pero también de México y de otros países, en las cuales nos hablan o ponen de relieve esos aspectos incluso que llegan a la delincuencia y ese tipo de cuadrillas que son los gangs o otras. Por lo tanto, por supuesto que puede ser una institución voraz. ¿Tú has visto una familia benéfica y benevolente? ¿Es una institución voraz la familia? Pues visto desde una perspectiva puede serlo, puede ser frustrante y castrante. Y las cuadrillas, como un tipo de organización grupal, amistad, tiene sus líderes, tiene, por supuesto, pero ¿qué mm, tipo de relación eh, em, y no solamente yo a nivel personal, ya sabéis que no. Esta es, pongo entre paréntesis, una de las pocas disciplinas a las cuales, pues la verdad es que no me interesan demasiado sus aportes o tiene que ver con la psicología, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de las consecuencias personales de las frustraciones amicales, yo eso no me muevo. No me muevo porque para mí es una zona resbaladiza. Pero por supuesto que puede ser una institución. Pero hablar de voraz, entonces hablaríamos de todas las instituciones tienen una vertiente voraz y que puede ser coercitiva para las personas, por supuesto. A nivel individual también, pero por eso he dicho que no quiero entrar. Estaría de acuerdo, pero esa sería, imaginaros que escribimos un libro potencial y entonces vamos a poner las voracidades de la amistad, que sería un título para eso. Por supuesto que aparecería. Es decir, son las caras B. Antes he hablado de que puede ser un camino para la corrupción, pero puede ser un camino para la represión de los individuos. El que pasa es que es menos poderosa. Es decir, si nos ponemos a hablar de relaciones, esas primarias que dicen, utiliza la sociología, parientes, amigos y vecinos, pues el grado de coerción que ejerce el parentesco es infinito en comparación con el de la amistad. Por eso, en muchas sociedades, que no en las nuestras, decían las personas que una de las ventajas que tiene la amistad es que no es parentesco, porque la coerción se ejercía vía parentesco. ¿No se ejercía coerción vía amistad?
pues era un poquito más liberada, más liberadora. Eso es lo que dicen los actores sociales cuando los antropólogos y las antropólogas les observaban y les entrevistaban. Em, que siempre hay una medida en grado de coerción. A lo mejor. No sé si te he respondido, perdón. Gracias, Pepa. Tenemos otra pregunta aquí de Ignacio. Hola Pepa, soy Ignacio Pichardo. Ah, Te no te quería... veo, No me ves, espérate que me asomo. no No te sé veo. si... Ahora van a mover un poquito la cámara, Te creo. oigo bien. Ahí, mira. Ahora ya te veo. Te quería preguntar, después de todo este... Bueno, muchas gracias, también me ha resultado como muy interesante y muy organizadora tu presentación, ¿no? Para ayudarnos a colocarnos en esta jornada. Te quería preguntar, tú que has hecho esta revisión y que estás dedicando últimamente tanto tiempo precisamente a revisar todo lo que, o mucho de lo que se ha escrito en antropología y en otras disciplinas, si tú notas que hay, es la misma pregunta pero con dos caras, por así decirlo, que hay zonas de sombra, es decir, como que hay cuestiones que tienen que ver con la amistad que no se están abordando y que crees que pueden ser importantes, y la misma pregunta pero desde otro sitio, si hay emergencias, si hay cuestiones que todos estos cambios que estamos viviendo y que has referido respecto a la amistad en todo este recorrido histórico, que tú también nos dirías, que podrías decirnos, ojo, yo os animo a que miréis también aquí o a estos elementos que quizás pueden estar apuntando cambios que son interesantes en lo que tiene que ver con la amistad y con ese potencial transformador. Gracias. Empezando con lo último, pues es que yo a la segunda parte de la pregunta no la puedo responder, porque precisamente yo la he respondido con mi intervención. Es decir, a esas partes emergentes, sugerentes, que he cogido algunas de las que más me resultan más sugerentes, las que apuntan a cosas que me parecen de mayor interés, ¿vale? Entonces esa segunda parte yo creo que la he contado al menos en la segunda parte de mi intervención. Con respecto a lo primero, a la primera parte de la pregunta, pues precisamente lo que no se abordan son las partes oscuras. Es decir, ha habido toda una época, o hubo una época, en la cual los autores y autoras, y me refiero de distintas disciplinas, mm, ponían mucho énfasis en, en dos cosas. Uno, que era una forma de apego, que los amigos se abrazan y se quieren muchísimo. Y hubo un sociólogo canadiense que a mí me gustó mucho, Barry Wellman, que dijo a sus colegas norteamericanos, ojo, los amigos hacen mucho más que abrazarse y quererse. En otros países como Europa, lo utilizan en la política, lo utilizan, esta vertiente primera cuestión. La segunda cuestión, toda esa parte, diríamos, que se dio importancia hace tiempo o que se condenó hace tiempo, las partes oscuras, ahora no interesan. La literatura está. La literatura sobre las cuadrillas, sobre las coerciones internas en el seno de las cuadrillas, desde Street Corner Society hasta las que queráis, esto ahora ya no está de moda. Es decir, la literatura es abundantísima. Da para escribir cosas, pero ahora no interesa. Ahora posiblemente, y más fijaros en estos últimos días horribles que llevamos a nivel mundial, va y resulta que lo que a las investigadores e investigadoras y a las distintas disciplinas están interesando es rescatar de esta relación tanto tiempo olvidada aquellos aspectos que pueden sugerir futuros más alternativos, menos coercitivos y amables. Eso es de alguna manera lo que les está interesando
Bueno, filósofas, ¿no? Desde la filosofía, hay un libro que acaba de salir, a ver si lo encuentro, como tengo aquí, se llama así, fijaros, un deseo desmesurado de amistad acaba de salir en anagrama, no me lo he podido... Fijaros qué título tan maravilloso. Elena Janecki, está en anagrama, con el título tenéis bastante, no lo he leído, lo tengo puesto aquí en la pantalla para acordarme, ya lo he pedido. Esto es lo que interesa, no interesa la cara B, porque la cara B es la que más sea, o bien los amigos solo servían para abrazarse, o bien eran malos, malísimos para la vida social. Los amigos y los parientes fuera como si nos quitáramos de repente, nos convertimos en personas públicas y toda nuestra vida relacional nos la podemos quitar como si fuera un mono de trabajo. Es iluso, ¿no? Bueno, pues yo creo que, sí, no sé si te he respondido, pero creo que va por ahí la cosa. ¿Eh? Creo que va por ahí la cosa. Y a mí me interesa más me interesa esa vertiente porque es la que está interesando a la gente. ¿Eh? A la gente, investigadores e investigadoras. Ignacio dice que bien, que gracias, que el thumbs up. Y estamos ya fuera de tiempo. Sí. Carmen, ahora os animáis. Hay dos. Si estamos todos de acuerdo en coger 5 minutos más, robando tiempo al descanso y robando tiempo a Pepa no tiene problema, pero intentaré ser más breve en mi respuesta, pero es difícil. ¿Hay alguno más? Tenemos a Carmen y había una pregunta ahí atrás. ¿Admitimos estas dos preguntas? Venga. 3, Pepa, 3. Hola, Oh, Pepa. cielos. No sé si me ves. Soy Carmen. A ti no, pero veo así de... Ahora sí. A ver. Mira, Carmen Díaz Mintegui. Hola, Pepa. Hola, cariño. Ha sido muy, muy interesante, muy bonita. Bueno, estaba pensando ahora, claro, siempre se dice que la familia te toca, la amistad se elige. Ya sabemos que eso no es así, que muchas amistades también te imponen la edad, el lugar, muchas cosas. En el tema de la cuadrilla ya hemos hablado mucho. Estaba pensando con el tema de la amistad y la convivencia, que no existe convivencia generalmente en la amistad. Y estaba dándole vueltas si este énfasis, esta necesidad que tenemos de hablar de la amistad, no tendrá que ver con el individualismo que nos corroe a toda la sociedad. Porque claro, vivimos solas cada vez más gente, pero tenemos esos lazos importantes que es la amistad. No sé qué pasará, y sería bonito que alguien investigara, los grupos que son amigas y se ponen a vivir juntas, qué pasa al tiempo con la convivencia, porque la convivencia es mortal. En la familia, cuando somos jóvenes, en la pareja cuando tal, y no sé qué. Entonces, de repente me ha surgido ¿qué? Individualismo, amistad, claro, fenomenal, ¿no? Porque, como me dijo una mujer mayor un día, vivo sola, pero no estoy sola. Tengo amistades. Bueno, ahí lo dejo. Pepa, vamos a recoger las 3 preguntas, las 3 intervenciones y luego para que tú asimilas las preguntas y nos haces una intervención final. Por aquí era, ¿verdad? Buenos días. Quería preguntar, claro que amistad en diferentes países tiene su sentido. Y, por ejemplo, cuando personas migran y viven en otro país donde no hay amistad, y ellos prefieren, por ejemplo, hablar más con psicólogos o hablar más con ChatGPT, ¿qué peligro veas tú en este proceso? Gracias. Y el último
Fer, ¿no? Va un poco en el sentido de la primera pregunta, voy a intentar ser lo más breve posible. Sí que has comentado que hoy en día, no me he puesto de pie, bueno, eh, en el tema de, sobre todo con las mujeres, sí que se está viendo como el paso, ¿no?, de otras relaciones, como antes podría ser el matrimonio, que eran obligadas o como una obligación social, que hoy en día pues hay un rechazo y también hay un cierto rechazo hacia la figura del hombre y la masculinidad, ¿no? Entonces, unido a esto y a la situación que has comentado que vivimos de falta de recursos, muchas veces las amistades son una vía para poder desarrollar tu vida y tus proyectos, pero hasta qué punto también cuando eso es obligado, no es elegido, en el futuro podría suponer un colapso. O sea, como estoy quedando súper hate de la amistad, pero ¿hasta qué punto con el tema de la romantización de esos vínculos, qué opinas tú que en el futuro podría ocurrir o si se ve cierta similitud? Gracias. Muy bien, la palabra tuya, Pepa. Vale, rápido. Yo me gustaría responder eh, a Carmen con dos títulos de unas series que ya son viejas, pero que son estupendas, que son la de Friends y la de las chicas de oro. ¿Vale? Fijaros si tienen tiempo esas series. Y yo creo que además vosotras o el equipo de que estáis trabajando amistad, estáis viendo precisamente estas cuestiones relacionadas con formas de convivencia, que todavía que son pequeñas. Y el individualismo nos atenaza a los que viven en familia, a los que vivimos, como este es mi caso, en esta etapa de mi vida sola, etcétera. Yo creo que es cuestión de observar qué movimientos en este contexto de mayor demografía, de mayor esperanza de vida, una esperanza de vida brutal que tenemos, va y resulta qué pasa, ¿no? Es decir, a mí eso me interesa mucho, pero el individualismo no está relacionado con amistad. Forma parte de, es como, este sí que es una tendencia, no sé si de momento imparable. Bueno, no sabría qué decir más, pero yo estas dos películas, estas dos series me parecen. Con respecto a la migración, yo diría que tengo una perspectiva bastante diferente a la que me has planteado, porque en contextos migratorios como la gente no suele muchas veces viajar, emigrar con su familia, lo que hace son unas redes amicales. De sitio nuevo, redes amicales que tienen que ver con compatriotas, redes amicales que tienen que ver. Ahora, la cuestión es, ¿prefieren ir a una psicóloga o hablar con el chat GPTI? Este es un campo que os dejaría, diríamos, hay literatura, tengo algo, pero la verdad es que esto ya me supera. Es decir, ya hay literatura sobre amistad y redes online y el online, la hay, pero no. Pero yo diría que la migración es el contrario, al menos durante larguísimo tiempo, desde África a España, pasando por donde quieras. Las redes funcionan, las nuevas redes funcionan vía relaciones amicales más. Con respecto al futuro, no tengo una bola. ¿Cómo voy a tener una bola? Yo qué sé qué va a ser. Fijaros que lo que yo cuento, no oigo. Ah, no, no, no os veo. Ah, ahora sí, que se me había ido. A veces toco la pantalla. Digo, no tengo una bola. Yo lo que cuento no me lo he inventado. Yo lo que cuento es lo que me han contado, lo que he leído, lo que he podido investigar a lo largo de tantos años, ¿no? Que luego se queda aquí en la parte de atrás. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé, no tengo ni idea. Porque además lo que tenemos que pensar es el dinamismo inherente a las sociedades y a las culturas. Por lo tanto, el futuro, pues mira, ah, 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 siempre desearía un futuro más amable, pero la amistad de momento puede ser amable, pero puede no serlo, puede ser. ¿Eh? Vamos a ver, no tengo.
abren futuros. A mí lo que me interesa son perspectivas que, en este caso sobre la amistad, que abren futuros alternativos. Em, y eso, pero yo no puedo, no voy a predecir, no puedo predecir. Yo quiero, gracias Maggie. Gracias, Pepa. Vamos a Un votar por abrazo, ese... agur, adeu. Adiós. Abrazos a todas. Y Esker, Pepa, muchas gracias. Y ahora sí, vamos al descanso. A las 11:30 tenemos la primera mesa redonda. Y para la gente que queréis traducción, al entrar, por favor, coger los auriculares. Bueno, igual esango dut daudela hor. Vale. Bai? Bai? Vale. Bueno, egunon guztioi, orain jarraituko dugu jardunaldiarekin, ohar txiki bat, ez dakit konturatu zareten, bueno, ahí al final tenéis traductores. Algunas de las comunicaciones que vienen a continuación van a ser en euskera y si alguien necesita traducción tenéis que coger ahí el aparato, ¿vale? Bueno, esperamos un poco a que cojáis los aparatos y comenzamos. Aparatos. Ay, sí, sí. Pero acabáis de llegar, ¿no? Ah, vale. Ya está. Bueno, hasiko naiz eta batzuk hor egon. Bueno, egunon guztioi, jarraituko dugu jardunaldiarekin. Orain komunikazioen mailari hasiera emango diogu. Goizean, 4 komunikazio aurkeztuko dira, adiskidetasuna landalanean eta beste arlo batzuetan, amistad en el trabajo de campo y otros ámbitos, izendatu dugu goizeko lehen maila hau. Aurkezpen guztiak egin ostean, eztabaidarako tarte bat irekiko dugu. Gehiago luzatu gabe hasiera emango diogu saioari. Lehena, Josu Ozaita Azpirot, EHU-tik aurkeztuko digu Txondorretik zinemaldiko alfombra gorrira, adiskidetasun baten prozesua enografian. Aipatu beharra dut, etxetik jarraitzen ari zaretenak, une honetan ez dugula grabatuko, etengo dugu streaming edizio hori. Orduan, 15 minutuko, 15-16 minutuko etenaldia egongo da, eta ondoren berriz ere bueltatuko gara komunikazioekin. Bale? Bueno, Josu, hitza zurea da, 15 minutu dituzu.
Bueno, eskerrik asko, Josu. Ahora vamos a volver a conectar con las personas que están en casa, así que les volvemos a dar la bienvenida, ongi etorri. Eta orain jarraituko dugu hurrengo komunikazioarekin, aurkeztuko digu Julen Zabala Alonsok, EHUtik, izenburua du aquellas sobremesas con Teresa, la amistad como generador de sinergias para el intercambio, la colaboración y la difusión del quehacer científico en la antropología social. Hitza zurea da, Julen, 15 minutu dituzu. Eskerrik asko. Bueno, como habéis visto, el título me ha quedado un poco de aquella manera, ¿no? Sin más iba a hacerlo aquellas sobremesas con Teresa, pero bueno, que la explicación era clara y me parece que el resto del título lo dice un poco todo, ¿no? La amistad como generador de sinergias para el intercambio, la colaboración y la difusión del quehacer científico en antropología social. Era un poco manera de justificarme para presentarlo al Congreso, porque la intervención es más o menos lo que hice en el homenaje a Teresa, aunque he recuperado ciertas cosas nuevas. En cuanto vi la convocatoria de esta jornada y que el tema propuesto era la amistad, que se llegó a saber que ya estabais investigando por otras vías y profundizando tanto, igual no me hubiera atrevido, la primera imagen que me vino fue la de nuestra querida Teresa, la profesora y catedrática Teresa del Valle, que por encima de todo era, por encima de catedrática, por encima de profesora, era amiga. Y tal y como me animó en múltiples ocasiones a reflexionar, escribir y participar en algún congreso o jornada de este tipo, me dije que tenía que preparar algo para recordarla. De sus múltiples consejos, conservo como máxima que el análisis de nuestras realidades necesitaban un marco de triple abordaje: el tiempo, el espacio y la memoria. Algo que resumíamos entre bromas como TEM, T-E-M. Me acuerdo que en una de las ponencias, además, decir, ¿por qué no os teméis con el TEM destacado? ¿No? Es una de las cosas de las que me animaba. Entonces voy a hacerlo, no me ha quedado muy allá, pero bueno, son los tres espacios, las tres maneras, las tres formas de abordaje, tiempo. Y voy a hacer cosas del tiempo. Pues conocí a Teresa en el curso 81-82, en segundo de carrera, allá en Zorroaga. Era el tercer año de la carrera. De los estudios de Zorroaga. Nos sorprendía con sus clases y supo inculcarnos un especial interés por el estudio de nuestras comunidades y grupos más cercanos y las relaciones que se establecían en su interior. Algo que también ha dicho José Paco, ¿no? Es decir, que cómo es el estudio justamente dentro de esas. Y ella nos lo hizo ver claramente. Volvió a sorprenderme muchísimos años más tarde, más de 3 décadas después, cuando en una de aquellas sobremesas me recordó que uno de los trabajos que le había hecho en aquel curso trataba sobre el ambiente gay, al que denominábamos entonces gueto, y las relaciones y conflictos de todo tipo que se daban entre nosotras en Donostia. Yo no lo recordaba en absoluto, pero ella sí, porque ya entonces, según me confesó, le llamó mucho la atención. Y fijaros si le llamó la atención tanto como para que se acordarse después de tantos años, después de 30 años. Luego, al poco tiempo, cuando empecé a trabajar en la biblioteca, la relación profesional se estrechó. Siempre mantenía al día la bibliografía con un seguimiento constante de lo que se iba publicando en sus áreas de trabajo e interés, que siempre fue multidisciplinar. Así era su visión de la investigación, sobre todo crear grupos de trabajo y analizar cuanto nos rodea desde múltiples puntos de vista. La catedrática Teresa del Valle forjó a lo largo de su vida académica una extensa red, concepto que también ha salido con Cuco, red de contactos que provenían no solo de su principal área de trabajo e investigación, la antropología social, sino de múltiples disciplinas. El principal sustento de esta red, para entender, era la amistad. Amistad que Teresa sabía además cultivar y cuidar. Aprovechó la red de amistades para establecer nuevos vínculos que fructificaran en diversas colaboraciones y proyectos,
Por ejemplo, desde el intercambio de información documental y bibliográfica, en mi caso, hasta la organización de eventos, encuentros o jornadas. Ahora que he tenido que desmontar el despacho de tantos años en la biblioteca, dado que me ha llegado la hora de la jubilación, me he llevado una sorpresa relacionada con Teresa, porque no lo recordaba en absoluto. Entre el papeleo que tenía guardado me he encontrado con un tarjetón que diseñé en su momento. Es una invitación a la presentación del libro de Teresa, Andamios para una nueva ciudad, lecturas desde la antropología, organizado por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Anculegui, que lo tenéis también aquí, y la editorial Cátedra, y que se celebró el 5 de junio de 1997 en la biblioteca. O sea, ya nos había implicado a todas. Ya en el edificio de Ibaeta, en el 97. Y como siempre, con Teresa, como siempre pasaba con Teresa, la organización de este tipo de eventos era fruto de diversidades colaboraciones. Y es que Teresa, casi nada le era ajeno y supo como nadie ser pionera y adaptarse a cuanto iban trayendo los nuevos tiempos. Nunca olvidaré la ilusión que le hizo presidir en 2018 en la Universidad Autónoma de Madrid el tribunal de la tesis de Luis Puche sobre incidencia y juventud trans, una aproximación desde la antropología social, dirigida por su querida colega y amiga Virginia Maquieira, y el entusiasmo y la fascinación con los que me lo contaba y me transmitió. Paso al bloque de espacio. Siempre consideró la biblioteca universitaria como un lugar que no se limitaba o no se debe delimitar a disponer de libros y revistas. Concebía que ese espacio mucho más amplio donde desarrollar actividades, como hemos visto, actividades diversas y convertir sus instalaciones en un ágora en el que compartir inquietudes, saberes, conocimientos. Entusiasta del espacio de la nueva biblioteca en el Centro Carlos Santa María, además en el centro estratégico de nuestro campus, edificio estratégico de nuestro campus, consideró que era el lugar más apropiado para 2 cuadros de su estimada hermana Begoña. Y no pudieron quedar mejor, están instalados junto a la escalera que une las 2 plantas de la biblioteca. Por supuesto, nos invitó a una velada en Asteasu, donde los pudimos elegir entre el legado de las obras de su hermana. Primero iba a ser solamente uno, nos gustaron 2 y nos dijo, pues os quedáis los 2. Fichas. También depositó todo el material documental de su tesis y otras piezas que trajo desde diferentes lugares de Micronesia y del Pacífico en nuestra biblioteca. Como resultado de esta colaboración, digitalizamos todo el material y finalmente pudimos preparar una exposición para recordar cómo realizó aquella investigación. Fichas, notas, cuaderno de campo, diapositivas, que crearon una metodología de trabajo y que hoy podemos no solo ver, sino incluso sentir cómo fue aquel proceso. Teresa, de forma sistemática, se puso a reordenar y clasificar todo aquel material y se emocionaba con cada imagen o con cada anotación, reviviendo aquellos momentos que fueron tan decisivos para ella. Entre las cosas que he encontrado al hacer la limpieza de despacho, me he encontrado con una de sus anotaciones de un MATAC, donde habla, es que solamente las anotaciones en sí son ya de un cariño, de una forma cariñosa. Dice, Tenta Wong y Terry Fageran, rayando el coco, se utilizaba un banco de madera que tenía al final una lengüeta de hierro con púas, etcétera, ¿no? Está diciendo la imagen y tal, que además ella luego le puso el título y dice, la escena transcurre en el garaje de Tenta. Y así fue haciendo con todas las fichas, con todos los bloques, con todas las imágenes, fue haciendo todas las anotaciones, ella va recordando de algo que ya había pasado casi 40 años, ¿no? Me contaba, por ejemplo, lo que supuso vivir en Guam, el tifón Pamela, y constatar cómo se reforzaban los lazos de las comunidades ante la diversidad. Tomaba nota de aquella solidaridad, constataba los valores de aquellas gentes y las fotografiaba en el lugar de acogida y refugio, que no era otro que el colegio en el que recibían las clases de la prole de su querida comadre Tita Wong.
Y cuando captaba la imagen de las consecuencias del tifón, no se limitaba a enfocar los desastres, la naturaleza arrasada, sino que encuadraba la imagen de forma que apareciera aquel autobús amarillo que llevaba a estos peques de Umatac al cole. Fue muy emocionante compartir con Teresa la revisión de todo este material. Pude enseñarle cómo muchos lugares seguían prácticamente igual, recorriéndolos por Google Maps y Street View. Paso al bloque de memoria. Y aquel viaje por la memoria lo recogió en un interesante texto, porque además le dije que lo hiciera, y me hizo caso, que presentó en un congreso de antropología social en Valencia, bajo el título Tras las huellas de trabajo de campo y su impacto, una experiencia de aprendizaje y socialización. Es imposible olvidar sus conversaciones y su saber escuchar. Nos hablaba de la importancia del espacio y el tiempo para la recuperación de la memoria, el TEM famoso. La visita a Asteasu, el legado artístico de Begoña, la documentación, la biblioteca personal, los objetos etnográficos y el paisaje que se divisaba desde la galería en Asteasu. Aquellas conversaciones en las cercanías, hasta Villabona, donde sapeaba sus ideas para transformar el espacio público, como el tinglado de Tolosa, y, en fin, y al final las manifestaciones feministas y un largo etcétera, etcétera, etcétera. No podemos olvidar su empeño para que la memoria, la documentación y el fondo bibliográfico del Seminario de Estudios de la Mujer volvieran a la universidad y quedaran integrados en la biblioteca universitaria. Empeño en el que no cejó hasta conseguirlo. Tampoco podré olvidar aquellas eternas sobremesas en las que surgían más de 2 ideas y más de un nuevo proyecto. Y en todo ello intentaba implicar a sus amistades, porque el concepto de amistad para ella era casi un elemento más del engranaje metodológico en los procesos de investigación y divulgación científica. Este es como mi pequeño descubrimiento o aportación. De este modo, trabajamos en 2 ediciones del ciclo que denominamos Memorias Feministas, que tuvieron lugar en parte en esta misma sala, implicando, como siempre, a más gente, claro, la Biblioteca Universitaria, a Gequiunde y a San Telmo. La primera edición se celebró en 2017, los días 19 y 20 de octubre. El objetivo de estas jornadas era reflexionar acerca de contribuciones feministas desde perspectivas temáticas y aportaciones teóricas diferentes, así como del impacto, cuestionamientos y resistencias que estas aportaciones generaban. El primer día contó con la presentación de Teresa del Valle y una mesa redonda con Nuria Cano, Virginia Maquilleira, Miren Llona y Maider Maraña. Contó además con la conferencia de Jone Miren Hernández y la participación de la Versolari Mayalen Lujambio. El segundo día incluyó una mesa redonda sobre las bibliotecas de mujeres, pasado, presente y futuro, con la participación de Silvia Fernández del IPES de Iruña, María José Sola del Centro Maite Albiz y Miren Aranguren, coautora del libro Gure Genealogía Feminista, y que contó conmigo como moderador. Se organizó también una visita guiada, esto fue en el Centro Carlos Santamaría, y se organizó también una visita guiada a la exposición Memorias Feministas, Fondo Bibliográfico y Testimonios Gráficos del antiguo Seminario de Estudios de la Mujer. La segunda edición tuvo lugar el 9 y 10 de octubre de 2018 con el tema Mayo del 68, 50 años después, profundizando en el papel del feminismo en aquellos acontecimientos y su influencia posterior. Logramos traer a la experta François Pic y se complementó con una mesa redonda con Pilar Folgueira, María Sonlanda, su eterna amiga, y Marina Subirás. Nuestra biblioteca preparó la exposición bibliográfica Feminismo y Mayo del 68, además de un certamen de póster sobre el tema. He encontrado también la libreta, donde están las primeras lluvias de ideas de la primera reunión que tuvimos para ello, para la organización de esta segunda jornada en Jaquiunde, y era el día 6 de febrero del 2018. Y entre las notas, bueno, pues es que cuando lo he visto está el espíritu de Teresa. Dice, valoración de estructura.
Mesa redonda, versolarismo, lugar, participación, o sea, son las notas que cogí yo de aquello, ¿no? Y ya enseguida aparece, que lo tengo así como en grande, y dice, bueno, una de las propuestas era mayo del 68, historia, tal, y luego pone, aquí, performance, Esther Ferrer, etc. Bueno, sin más, es recordarla a Teresa, y todo eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por el motor de la amistad. Bueno, eskerrik asko Julen. Orain jarraituko dugu, hurrengoa Celia Espada Guerrero izango da, Universidad Complutense de Madridetik dator, Arqueotipos de amistad en la adultez, komunikazioa aurkeztuko du. Celia. Bueno, ahí queda visto. Ahora lo hacemos así. Ah, vale. Ok, súper. Vale, bueno, tienes 15 minutos, la palabra es tuya. Gracias. Hola a todos, yo soy Celia. Vengo a presentaros un proyecto de investigación que todavía no está terminado, tiene resultados preliminares, pero bueno, espero que os parezca interesante. Yo soy alumna de un máster de la UCM, de metodología de la investigación, y bueno, para hacer el TFM final, pues quería hacer algo que me interesara. Y la amistad siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, pero no encontraba quizás qué colectivo estudiar, cómo hacerlo y tal. Entonces, bueno, en una primera búsqueda me di cuenta que la amistad se trata a lo largo de las etapas de la vida, desde prismas diferentes, pero siempre quedaba la adultez como un poco en segundo plano. En la infancia se asociaba quizás, o se estudiaba más a través de o se estudia a través de la psicología social como un instrumento que sirve para la sociabilidad, el desarrollo cognitivo, que los niños puedan identificarse y construir una identidad propia. Y en la vejez, incluso desde una mirada incluso sanitaria o clínica, como una forma de poder poner un parche a la soledad no deseada o como un apoyo frente a la viudedad, etc. En cambio, en la adultez me di cuenta que no encontraba como investigaciones que abordaran la amistad como un tema principal. Se hacía siempre, bueno, hay muchos estudios en torno a la pareja y luego sobre todo que la amistad en la adultez pues, se asocia principalmente quizás a la camaradería, a las amistades que puedes crear en el trabajo, etcétera, pero nunca como un tema principal. Entonces, bueno, dije, venga, me atrevo y voy a ver qué encuentro. Entonces, pues nada, teniendo en cuenta que la amistad actualmente pues, no es la que ha sido siempre, o sea, nunca ha sido de la misma manera y cambia a partir de los contextos, pues tenía que tener un poco en cuenta porque ahora la amistad pues, se elige frente a otro tipo de relaciones que no se eligen, como puede ser la familia, que ahora mismo estamos en un momento donde queremos romper con todos los mandatos así como vitales de estructura estanco fuerte, que los vínculos se vuelven cada vez más débiles, que las lógicas capitalistas entran en todo el tipo de relaciones que tenemos, ha entrado en el amor, está entrando en la amistad, etc. Y que bueno, puede ser un tipo de relación no institucionalizada o institucionalizada en una manera diferente a la que podemos entender las demás. Y dije, bueno, ¿cómo podría yo abordar este tema? Así que, bueno, como objetivos generales, pues me gustaría establecer unos arquetipos de la amistad, teniendo sobre todo en cuenta qué peso tiene la amistad en las personas adultas respecto a otros tipos de relaciones, qué prácticas se incluyen o que nosotros consideramos que forman parte de la identidad, ya sean analógicas o digitales, y cómo varía esto en función de diferentes variables sociodemográficas. Aquí me vais a perdonar un poco porque soy socióloga, no antropóloga. Entonces, pues bueno, quería ver cómo modula en cuanto al género, generación,
clivaje rural-urbano, etc. La manera que a mí me ha parecido más interesante de poder estudiarlo, ya sea por inquietud personal o porque creo que puede ser interesante, es a través de la conversación y la fotografía. Entonces, bueno, he realizado diferentes entrevistas en las que dentro de la entrevista está la técnica de la fotolicitación, que por si alguien no sabe lo que es básicamente pedirle a la persona que traiga unas fotos o que antes de la entrevista haya hecho unas fotos que reflejen para ella lo que tú le pidas, en este caso, la amistad en la adultez. Entonces, yo por una parte cuento con las entrevistas, es decir, con el diálogo que tengo con las personas y luego con las fotografías que me han traído, que ellos mismos me han explicado por qué son importantes o qué sentido le dan y que a mí me sirven luego para hacer un análisis visual aparte. Total. Como principales resultados preliminares, se puede ver que la amistad toma o pierde progresivamente fuerza a medida que nos vamos haciendo adultos. Deja de estar presente o, aunque lo esté, no somos totalmente conscientes del peso que tiene en nuestra vida. Se asocia mucho a la familia elegida, teniendo esto incluso sus partes buenas y también sus partes malas, porque elegirla y que se consolide en tu vida la amistad requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, que muchas veces no tenemos o no queremos dedicarle. Luego la pareja, que es como la institución por excelencia en la adultez, actúa como un núcleo amical, es decir, las parejas tienen sus amigos como pareja y en menor medida tienen amigos cada uno por separado. Esto se ilustra muy bien en las imágenes porque las personas siempre me traen fotos, las que tienen pareja, siempre me traen fotos donde siempre está su pareja. Entonces, nunca me traen fotos donde ellos estén con otras amistades. Luego se observan diferencias también por género a la hora de definir la amistad. Para el género femenino, la amistad constituye más como un apoyo, como una posible comunidad aparte de la pareja o la familia, y en el género masculino se asocia sobre todo al ocio y actividades con las que realizas con tus amigos. Y bueno, esto me parece interesante porque, por una parte, para el género femenino creo que falta como esa actividad que una, si solamente se entiende como comunidad o apoyo de cuidados, y por otra parte, en contraparte, género masculino, creo que faltaría que se incluyera más esa parte de cuidados aparte del ocio. Luego la amistad se alimenta mucho de la cotidianidad para todas las personas que he entrevistado y eso juega en desventaja por esta parte de que falta tiempo o falta posibilidad o espacios en los que encontrarnos. Yo he dividido la población adulta en 3 generaciones, digamos, y donde las personas se sienten más satisfechas o donde la cotidianidad forma parte de la amistad en un sentido como más frecuente, digamos, es cuando estas personas están jubiladas. Entonces, como que vuelven a tener más tiempo, vuelven a tener más disponibilidad, vuelven a poder construir vida o hacer vida con los amigos, y es cuando se sienten como más plenos en este tipo de relaciones. Y luego principalmente se asocia con la lealtad, es la palabra que más ha salido cuando pido que se defina la amistad, y me parece curioso que esto se contrapone con que falta tiempo o falta espacios donde encontrarnos, pero en el fondo pensamos que es una relación importante porque siempre sabemos que la tenemos de fondo. Luego los resultados por diferentes variables, pues, bueno, por lo que estaba comentando, en relación al género, pues la amistad se presenta como un apoyo emocional para las mujeres, está más vinculada al ocio para los hombres. En el clivaje rural-urbano me encuentro que hay mayor frecuencia ves más a tus amigos o a tus redes amicales en zonas rurales y también se da de una manera mucho más espontánea. También se ve que en las zonas rurales las personas se vinculan más a través de hobbies que en las zonas urbanas. Esto ahora lo venía pensando cuando ha estado en la otra conferencia hablando, porque
Las personas que yo he entrevistado rurales son de Andalucía, que entiendo que es una ruralidad diferente a la que se da aquí, y creo que también sería muy interesante ver si esto cambia en función de otro tipo de ruralidades. Ya luego, si quiere, podemos comentar. Luego, la variable que más fuerza tiene en los resultados es tener o no pareja. La relación clave para las personas solteras son las familias, son donde más se desarrollan, la consideran como una extensión de la familia en un sentido positivo, no en la parte negativa que hemos estado quizá hablando antes. Y la amistad toma un segundo plano cuando tienes pareja, porque se toma más como un complemento más que un tipo de relación importante o frecuente en tu vida. Y ya en función de las generaciones, a medida que se crece, el círculo se va reduciendo, pero la importancia que se le va dando a este tipo de redes amicales es mayor. Y la familia toma mayor peso una vez que somos más mayores, más que la amistad, pero sí es verdad que definen a los amigos como muy íntimos, prácticamente como familia. Entonces, como que no ven una diferencia en ese sentido. Así que, bueno, como conclusiones preliminares, podría decir que la edad adulta, la amistad, es la que pierde más fuerza en relación a otro tipo de relaciones. Sobre todo, las causas que se dan son la falta de tiempo y que al vincularse con el ocio y hay falta de tiempo, pues el ocio es lo primero que cae. La amistad toma mayor relevancia cuando se deja de lado la trayectoria tradicional de la vida de crecer, tener una pareja, tener hijos, etcétera. Una vez, todas las personas divorciadas que he entrevistado o que son solteras, la amistad es la relación principal. Y me parece muy curioso porque muchos de ellos, los testimonios eran que a lo mejor con 40 o 50 años habían tenido que aprender de nuevo a hacer amigos, cosa que habían perdido a lo largo de su vida de adulto por centrarse un poco en la pareja, digamos, y que cuando pierdes la pareja y esos amigos que eran de la pareja, como he dicho anteriormente, te enfrentas a un espacio un poco inhóspito donde tienes que volver a hacer amigos como si tuvieras 15 años. Luego, de manera implícita, la amistad sigue actuando como protectora, mantenedora de la identidad, permite que construyamos un autorrelato propio de quiénes somos, pero hay como poca conciencia de ello. Creo que somos más conscientes de que la pareja sí que lo hace, pero no la amistad. Y luego el amor de pareja se busca, pero el de los amigos llega. Como que en muchas de las conversaciones que he tenido, hay un intento por buscar esa persona, la media naranja y tal, pero como que en los amigos no hay ese intento de encontrar las personas con quien tú construyas quizá una comunidad o unos cuidados. Y nada, quería terminar finalmente con esta cita de Marina Garcés, que a mí me motivó mucho a hacer la investigación y listo. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Celia. Orain jarraituko dugu Nancy-Ann Konbalinka UNECEtik eta Ariana Ayala Rubio Universidad Complutense de Madriletik aurkeztuko digute Amistad, Actividad Remunerada y Reciprocidad. Las amistades surgidas de la gestación por sustitución, comunicación. Bueno, os doy la palabra, tenéis 15 minutos para la presentación. Bye. Muy bien. Vale, pues voy a empezar yo. Buenos días. La ponencia se llama Amistad, Compensaciones y Reciprocidad. Sí, las amistades surgidas de la gestación por sustitución. Primero, una diapositiva con los proyectos, no lo voy a leer, si en algún momento os interesa nos lo decís, ¿vale? Pero sí que está basado en trabajo de campo en California, entrevistas online, etc. Por una parte, empezamos con la pregunta de por qué vincularse en los casos de gestación por sustitución, que estamos hablando aquí de gestantes en Estados Unidos, no todas en California, ¿vale?
Jennifer Parks contrasta un marco liberal para la gestación por sustitución con un marco de ética del cuidado. Nos habla realmente de un marco donde más allá de un contrato se está creando relaciones entre las personas comitentes, la gestante y el bebé, relaciones que implican responsabilidades mutuas. Dice, argumentaré que si las parejas comitentes consideran los contratos de subrogación que proponen desde el punto de vista de una ética del cuidado, empezarán a pensar de forma relacional sobre sus acciones, considerando las responsabilidades de cuidado que surgen de las relaciones que se crean entre ellos mismos, la gestante que emplean y sus futuros vástagos. Así que el proceso es de por sí relacional. ¿Vale? Tenemos una premisa de intencionalidad y una posibilidad de cercanía emocional relacional. Algunas de las entrevistadas plantearon desde el principio querer establecer una relación de cercanía con los padres de intención. Las citas van en inglés, pero lo resumo en español. Una de las gestantes con 2 gestaciones por sustitución completas, con su propia familia, etcétera, etcétera, decía que quería una relación de largo plazo con los padres de intención. No necesitaba estar metida en todos los aspectos de su vida, pero quería que el niño o la niña supiera cómo había nacido. Y decía que lo que realmente quería es que ella había sido una parte importante en crear su familia y creía que eso era importante por una relación a continuación. Otra nos explicó, con 3 gestaciones por sustitución completadas, que quería alguien que quería tener una relación. No tenía que ser la mejor amiga del mundo, pero que dentro de 20 años todavía iban a tener algún tipo de conexión, sean correos electrónicos, alguna foto, alguna comunicación, o realmente ser amigos y estar involucrados en sus vidas. Así que otras gestantes también decían haberlo dejado a la elección de los padres de intención. Una se sorprendió por la relación que surgió, que no la esperaba. Decía, la relación que sea, pues me vale. Yo lo que quiero es darles unos hijos que formen su familia y es suficiente. Pero para mi sorpresa, nos convertimos en familia. Vale. Así que vemos que lo que hay aquí es un trabajo emocional. Al trabajo corporal tenemos que añadir este trabajo emocional que supone controlar, gestionar, administrar sentimientos y emociones por ambas partes, empatizar con los padres de intención, que las gestantes les perciben como la parte vulnerable de la ecuación por lo que han pasado para llegar a esta situación en la que están. ¿Vale? Lo consideran como un trabajo de mutuo apoyo, acompañamiento y protección. Las gestantes intervienen junto con los padres de intención, pero además las familias, la una, la otra, incluso muchas veces hijos y abuelas intervienen en esta relación. Es un trabajo emocional que presupone que forma parte de las competencias profesionales de las gestantes y el acompañamiento de calidad que cuando hay agencias quieren ofrecer a los padres de intención. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una compatibilidad de un contrato con compensación económica con una vinculación de amistad y de parentesco. Esto lo trata Ellie Tiemann. La idea de esta compensación económica no excluye una vinculación emocional relacional. Lo trata Ellie Tiemann en Israel con la cuestión de que hay esa compensación económica, pero una vinculación en términos de un don que obliga, una solidaridad duradera. Nota Tiemann que las gestantes israelíes llegan con la idea de la compensación económica y luego consideran que empiezan a entender la cuestión del don un poco después, y que el don no es el bebé, que nunca era suyo, sino que el don es hacer madre
a la otra mujer. Entonces, más allá de un pago, lo que esperan es que se reconozca esta deuda duradera para toda la vida que podría llevar a una amistad para siempre. Julia Beren, que trabaja con lo que había sido como de 2000 a 2010 un foro online de gestación por sustitución en Estados Unidos, también trata esta cuestión del dinero y el don, e igual que Ragonet en su estudio pionero, encuentra que hay un énfasis en el altruismo, un rechazo de la motivación económica como motor fundamental de esta decisión y caracteriza esta relación post-nacimiento como amistad, una relación social no coercitiva. ¿Vale? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar un poco. Teman habla de que en Israel, como no está estigmatizado la donación de material biológico, no hace falta reivindicar su motivación altruista, mientras que en Estados Unidos sí que está más estigmatizada la monetización de cualquier donación de material biológico y entonces se tiende a disminuir la importancia de la motivación económica. Llegamos a la pregunta, ¿cuándo surge la amistad? Y aquí simplemente tenemos que decir que lo llamamos amistad, aunque puede ser una combinación de amistad pseudoparentesco, un poco complicado. Pero bueno, el trabajo de parentesco que Amrita Pande trata en sus trabajos sobre la India se basa en esa gestación con matices de relación amistosa después de la entrega del bebé, y Pande encuentra que la satisfacción de las gestantes en la India en ese momento, que era en el 2015 ya, depende de que haya una relación continuada o no con estos padres comitentes. Teman también encontró que las gestantes israelíes esperan que la alianza formada con la madre durante el embarazo represente el inicio de una amistad duradera o un vínculo de parentesco. No siempre ocurre y esto desilusiona mucho en algunos casos a las gestantes. Berend, en el foro online que mencioné, habla de un deseo de reconocimiento y una relación de pseudoparentesco o de amistad. Cuando una gestante se disgusta porque eso no ocurre, las otras mujeres en el foro le recuerdan que su objetivo era convertir a unas personas en familia y eso es lo que ha hecho y debe de respetar su decisión de no continuar la relación. Mientras que otros autores, Payne, Korolczuk y Mezinska, reflexionan sobre cómo las relaciones más igualitarias, de frecuencia regular y de contacto intensivo, suelen darse en los casos en los que no hay gran disparidad entre el nivel socioeconómico cultural de las dos partes de la relación. También las agencias en Estados Unidos, igual que las gestantes entrevistadas, dan mucha importancia al proceso de matching, ese proceso que decide qué pareja intencional va a ir con qué mujer que va a gestar por ellos. Cuando el viaje es independiente, es decir, no por una agencia, lo que tenemos es que las partes directamente se ponen de acuerdo. Se considera tanto por parte de las agencias como en los viajes independientes que hay que fomentar la comunicación y la buena relación entre las personas que participan en estos acuerdos. Se ve esto si queremos mirar algunas de las páginas web de las agencias. Las empresas de California facilitan esa relación, es una táctica de transparencia e implicación de la familia y creo que ya te paso esto a ti para que sigas. Gracias. Creo que hasta ahora habéis entendido que trabajamos en un marco de gestación por sustitución comercial, ¿no? Existen contratos, existe una regulación en muchos estados donde nosotras hemos hecho trabajo de campo, existe esa regulación, ¿no? Entonces las familias van y si es por agencia firman un contrato, pero lo interesante de lo que os estamos contando es que si hay intermediarios, que la agencia intermediaria es una empresa muchas veces montada por gestantes por sustitución, son ellas mismas como intermediarias las que hacen toda la charla económica y entonces los padres de intención
y las mujeres que van a gestar para ellos se dedican simplemente a hablar de cómo va a ser su relación, ¿no? Se dedican también a hablar de qué va a pasar si hay problemas corporales durante la gestación, si va a haber un aborto en caso de malformación del feto, de cuáles son sus hobbies, de qué tipo de ocio realizan. O sea, la parte económica, cuando hay intermediación, la llevan a cabo las agencias intermediarias. Entonces, veis en la cita de abajo, que es de Amy, que hizo 4 gestaciones por sustitución, era matrona y tiene más formaciones, y también es directiva de una agencia de gestación por sustitución. Pero ella dice, nuestro trabajo es generar un espacio donde padres de intención y gestantes puedan construir una relación, ¿no? Este se ha vuelto el mantra, que uno ya no sabe dónde empieza el huevo y dónde empieza la gallina, ¿no? Ese construir la relación es un prerequisito para poder hablar de una gestación por sustitución en cierto marco cultural y con ciertos marcos morales. Pues hay gente como Smietana, Rudrapa y Weiss que han publicado artículos justamente de esta cuestión que dicen que es gracias a que se habla de todo este construir vinculaciones que se puede desdibujar el carácter monetario de la transacción de gestación que hay detrás, ¿no? En todo caso, cuando uno pregunta a estas mujeres, todas ellas, lo hayan hecho independientemente o no, lo que se pone de manifiesto es que hay muchas más cosas que están pasando y que se están construyendo más allá de la transacción económica, ¿no? Los discursos, las palabras hablan de conexiones, de vinculaciones, de respeto, de altruismo, de familias, de linajes, de futuros. O sea, quiero que entendáis que aunque en el estado en el que estamos, cuando hablamos de esto se subraya todo lo económico, cuando uno va a hacer trabajo de campo, las personas que están ahí a lo económico le dedican, pues si les preguntas 2 minutos, ¿no? Pero en una entrevista de 1 hora o 1 hora y media, hay todo este ámbito semántico y todo este ámbito relacional es lo que las personas ponen en valor, ¿no? Aquí veremos que en este también verbatim de Amy, ella lo que dice, y me parece muy interesante, es: traté muchísimo, después de dar el bebé, cuando tenía relaciones con los padres de intención, de no hablar solo de gestación subrogada, sino de poder construir nuestra relación en base a otra cosa. Entonces, y ella usa la palabra trascender, ¿no? Es como queremos trascender eso que ocurrió para poder mantener una vinculación, una relación hacia el futuro, ¿no? Entonces, ella habla mucho de los hobbies, de cómo han construido su amistad. Aquí tenemos varias mujeres, pero no lo voy a contar todo, pero es importante cómo las agencias de intermediación montadas por gestantes, por mujeres que lo han hecho 3, 4 y en el caso de Rachel 4 veces, ella misma cuando estaba embarazada para otras personas iba a recoger a sus niños al colegio y le contaba a la gente del pueblo pues lo bonito que le parecía a ella gestar para otros. También tenía una tienda de comida y de dulces, entonces también lo contaba en la tienda de comidas y dulces. Entonces resulta que muchas de sus futuras clientas son madres del cole de sus hijos, ¿no? Y aparecen en varios verbatims como en segundas gestaciones o terceras gestaciones para otras personas, lo que se busca es que las personas estén lo más cerca posible, ¿no? No es todo el mundo, porque ya hemos visto, como ha dicho Pepa Cucó, que en esto hay mucha variabilidad, hay perfectamente mujeres que gestan para otros, no les importa que sea una pareja china con la que no van a, en principio, tener mucha más relación en el futuro. O sea, hay preferencias para gustos, los colores, pero sí me parece interesante mencionar pues esta cita de Catherine Waldby, que cuando habla de trabajo reproductivo, habla de cómo la gestación subrogada aúna el empleo lucrativo y la gestación, que se han considerado históricamente distintos e incluso mutuamente opuestos en la economía política convencional. Es decir, cuando las mujeres hablan de ganar dinero, y no dicen ganar, no lo dicen así, pero os lo digo yo para que nos entendamos, de obtener un dinero para proyectos futuros, ellas lo están haciendo hablando de crianza, de embarazo, de lactancia, de parto, ¿no? Entonces, todo aquello que en teorías clásicas teníamos separado como lo doméstico, íntimo, familiar y lo externo, lucrativo, público, en este ámbito hay muchas teóricas ya que han trabajado esto.
Y de hecho Marlene Joan en Grenoble tiene unas teorizaciones desde la filosofía muy interesantes, ¿no? Entonces, para estas mujeres, aunque nos parezca contraintuitivo en el Estado español, las transacciones económicas igualan la relación, ¿no? Y aquí nos dice Julia, que estudió gestión y política, tiene 41 años, ha gestado 2 veces por sustitución y montó su agencia, que para ella las transacciones que iban y venían eran lo que hacían sentirse cómodos a los padres. Aunque esto nos pueda parecer raro a veces, o al menos a mis colegas o a amigas a las que se lo cuento, es el don y el contradón, ¿no? Cuando no sabemos o no confiamos en que tú me vayas en un momento dado a dar el bebé o tenemos ese miedo como padres de intención, el que haya un dinero sobre la mesa hace que los padres sientan que están en deuda con ellos, ¿no? Bueno, Marcel Mauss, adaptado a la gestación por sustitución, ¿no? En todo caso, para terminar, os presentamos aquí, bueno, para terminar no quedan 2 o 3, diferentes teorías contrapuestas sobre estas cuestiones, ¿no? Por un lado, William Jones, Rudrapa en 2015, que luego ha cambiado de idea, y Berendt, sostienen que es importante para estas mujeres explicitar en sus contextos culturales que no lo hacen solo por dinero. Entonces, ellas en las entrevistas y en nuestro trabajo de campo mencionan una y otra vez que se sienten orgullosas y que han obtenido muchísimas recompensas emocionales de las relaciones que han establecido con esas personas, no solo durante los intentos de quedarse embarazadas, no solo durante el embarazo, sino después, ¿no? Quien quiera ver algún vídeo de ellas que nos han autorizado a pasaros el enlace, hay mujeres que han gestado para otras personas que van con su madre a París a pasar las vacaciones 10 años después con la pareja de hombres para la que gestaron, ¿no? O sea, que hay cosas que se están dando, que ellas mismas están publicitando en redes, bueno, pues que son interesantes y confirman lo que ellas dicen en entrevista, que es no solo fue dinero. Otras autoras, como Sara Lafuente Funes, Ana Molas, Laura Perler, sostienen que para las gestantes por sustitución que trabajan para agencias, declarar una motivación altruista para el trabajo reproductivo es una forma de afirmar el buen comportamiento durante el proceso de estas mujeres, deseando estas demostrar que facilitarán las cosas y obedecerán las normas culturales de las agencias intermediarias. Esto habría que seguir estudiándolo, ¿no? Pero queríamos daros teorías de diferentes colores aquí. En 2024 sacamos un artículo en Antropología Médica, en Medical Anthropology, en el que veíamos cómo, en efecto, el marco socioprofesional de las agencias intermediarias insta a las gestantes por sustitución profesionalizadas a cuidar de los padres de intención, a estar disponibles emocionalmente, ¿no? Y mucha gente lo lee a veces como una imposición de tu empleador, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que otras autoras han teorizado esto desde lo que llaman Morini el marco del amor, es decir, culturalmente no podemos pensar una transacción con un bebé de por medio simplemente como un hecho económico. Kopitov decía en un libro clásico sobre antropología económica, en 1980 y algo, que la gestación subrogada era algo culturalmente impensable. Eso él vaticinaba ya en los 80 y lo que vemos al menos en el campo que hemos realizado es que no lo es. No lo es, pero la gente no lo puede pensar únicamente como una transacción económica. Lo tienes que pensar vinculado, o al menos nuestras entrevistadas, con un linaje, con constelaciones familiares, con las vinculaciones que aparecen, con el regalo a otra familia que le estás haciendo. Entonces, en entrevista aparece una y otra vez, esto no es solo dinero y no hay dinero que pueda monetizar un bebé, ¿no? Porque realmente lo que es una incapacidad o lo que pareciera una incapacidad cultural es ponerle precio a un bebé. En todo caso, como ya os hemos dicho en nuestros estudios y diferentes proyectos, que ahora tenemos uno con hijos nacidos de reproducción asistida en general, óvulos, semen y gestación por sustitución en España, financiado por el Ministerio de Investigación, creo que es. En todo caso, lo estamos cerrando ahora y nos sale un poquito igual, con otros datos locales, que hay cantidad de familias que siguen viéndose 8 y 10 años después de haber tenido sus hijos con la gente que los gestó, que no
con las donantes de óvulos, que son las grandes olvidadas, y que no con los donantes de semen. Esto también se favorece por la ley de reproducción asistida que tenemos, que favorece el anonimato, ¿no? En cambio, a las gestantes en estas familias, ya sean hetero, monoparentales o homosexuales, nunca se las oculta. ¿Nunca se las oculta? ¿Tenemos alguna que oculte? ¿Te suena? Muy rara vez. Creo que tengo algún caso en la cabeza, pero de 100 familias, 2 heterosexuales pueden ocultar, ¿vale? Para terminar, el marco semántico: respeto, conexión, vinculación, durabilidad, trascendencia para llegar a la amistad. Y muchísimas gracias por todo. Si tenéis cualquier pregunta, aquí están nuestros correos. Bueno, orain eztabaidarako eta galderak egiteko tarte bat irekiko dugu. Tenemos unos 40 minutos. Hitzartzeak euskaraz eta gaztelerak izan daitezke. Asko ez. Bai, orain bai? Vale, bueno, galdera azkar bat azken komunikazioaren aria. A la última comunicación quería hacer una pregunta. Me estaba preguntando todo el rato en esta construcción de discursos sobre la gestación subrogada qué papel juega pues, las creencias religiosas, el posicionamiento ideológico, un poco si habéis indagado en esa dimensión, ¿no? Aparte como aparece Israel y Estados Unidos, bueno, este factor si lo habéis tenido en cuenta. Es que recasco. ¿Respondemos ahí mismo? Ah, ¿dónde estás? Por saber, vale. A ver, explorado así como objetivo de investigación específico, creo que no, pero tenemos varias. A fuerza de hacer entrevistas en diferentes proyectos, hay una parte importante de mujeres religiosas, religiosas que no tienen por qué ser cristianas, pero sí, yo estoy pensando ahora mismo en varias cristianas que lo hacen por una llamada, ¿no? Y que han conocido a gente en sus grupos de lectura de la Biblia que estaban gestando para terceras partes y a partir de ahí han sentido una llamada. Otra contable que tengo en mente, que tenía un grupo religioso pero que no fue en un grupo de lectura bíblica, que ella estudiaba números durante el día, pero a ella le apetecía, por tema religioso, darle a alguien la posibilidad, a alguien infértil, y ella eligió una pareja homosexual, la posibilidad de tener hijos por el valor que se le da de fondo a la familia en estos grupos religiosos. Yo añadiría que una de las cosas que vemos, tanto a través de la literatura como a través de nuestro trabajo de campo, es que la gestación por sustitución no es una cosa, igual que la amistad no es una cosa. Depende del contexto sociocultural en el que se da y tiene características específicas en cada lugar y contexto. En particular, yo tenía muy reciente una gestante que hizo viajes independientes sin agencia y puso su anuncio en un grupo de Facebook específicamente para familias cristianas. Porque decía, mira, aquí, si lo pongo aquí, primero, no tardaré tanto como en una agencia, porque la agencia me va a presentar un montón de padres y madres que no tienen las mismas creencias que yo. Y por otra parte, sé que si van ahí van a tener los mismos valores que tengo yo en relación con cosas como terminaciones de embarazos, número de embriones, etcétera, cosas de ese tipo. Entonces, y también me decía, y en mi iglesia, dice, había gente muy en contra de esto y otra gente muy a favor. Entonces, la cuestión de la religiosidad sí que tiene que ver,
pero claro, como cualquier elemento del contexto en el que está la persona. No tenemos tiempo ahora, pero hay libros que mezclan temas de la conciencia hippie histórica en California con el tema del do it yourself, con el tema del Silicon Valley y el emprendimiento, ¿no? Y cómo esto ha generado una especial manera de mezclar lo íntimo y lo empresarial al menos en California, ¿no? Luego habría que ver si en Nueva York o en otras regiones se da, pero es interesante cómo estas mujeres no tienen ningún pudor, que nosotros tenemos pudor cultural en decir cuánta leche se han sacado para vender a una pareja homosexual a la que han ayudado, cómo se hacen difusión en el cole de sus hijos, o sea, todo lo que nosotros tenemos muchas veces separado está unido. Y vuelvo a la idea de la terminación del embarazo, es una de las primeras conversaciones que se tienen en las reuniones de matching, sean grupos religiosos o no, pero en mi cabeza las mujeres religiosas siempre buscan padres que no quieran terminar la vida de un feto que pueda tener algún problema genético, ¿no? Y hay un montón de padres y madres de intención con creencias similares que están de acuerdo con esto y es una de las primeras conversaciones que se tiene. Hola, tengo dos preguntas, estoy aquí, no me puedo parar, estoy en silla de ruedas. Primero, mi primera pregunta viene hasta qué punto realmente se puede crear amistad si hay una relación de poder dentro de los padres, no sé cómo le están diciendo, entre los contratantes y la persona gestante. Segundo, y en cuanto al contrato, los acuerdos que se llegan, también tengo otra pregunta, hasta qué punto igual es un contrato igualitario, ya que igual esto se puede mediar o puede estar sesgado por igual la situación de necesidad o precariedad que esté la persona gestante. Así que sí, hasta qué punto esto realmente puede ser un acuerdo o contrato igualitario en ambas partes. Y otro comentario es que lo de no pensar solo en el dinero me parece que es un comentario sumamente privilegiado. Te contesto, lo que me encantaría es mandarte así como 40 referencias bibliográficas de golpe, porque de esto hay muchísimo escrito, ¿no? Entonces, realmente ya han dado claves culturales desde diferentes contextos, Rudrapa, Siegel, Weiss, Smietana. Nosotras hablamos por lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando analizamos el dinero que tienen las que gestan y los que van de España, no sé si entiendes ya que por haber dinero de por medio hay relación de poder, ¿vale? Pero tienen más dinero las que gestan. Y cuando los españoles narran de diferentes comunidades autónomas cómo se sintieron cuando sus gestantes, uso los términos que usan ellos, ¿vale? Cuando sus gestantes les recibieron en sus mansiones, se sintieron chiquititos, no se sentían por encima ni privilegiados de las mujeres que estaban gestando para ellos. Entonces, otra cosa es que presupongamos ciertas cosas cuando hay un contrato y cuando hay monetización, ¿no? Ahora, no es lo mismo en la India, ¿vale? Y Rudrapa lo tiene desde 2014 analizado y Pande lo tiene también en la India desde 2012. Allí sí, las mujeres indias en un momento dado tenían expectativas de relación posterior a la entrega del bebé y cuando entregaron el bebé sintieron que qué pena, hay padres que nos han dejado, voy a usar comillas, abandonadas, ¿no? Porque la expectativa era de tener un vínculo posterior. Esto no lo vemos en Estados Unidos y de hecho, no sé si viste el verbatim, pero sale repetidamente cómo las gestantes sienten una obligación hacia los padres de intención, en este caso españoles, porque les ven con miedo, les ven débiles y les ven vulnerables porque saben que ellas tienen el poder porque tienen su bebé en la tripa, ¿no? Entonces ellas son muy conscientes de que para atenuar esa relación de desigualdad de los españoles tienen que ser súper simpáticas, darles muchas fotos de las ecografías, darles toda la información que puedan para tranquilizarles. Yo no sé si eso para ti parece un privilegio, lo podemos discutir después, ¿no? Pero que yo creo que los contextos locales son súper importantes y también las palabras que usan las personas cuando cuentan sus historias, ¿no? Entonces, las gestantes no se sienten por debajo, al menos las que nosotras hemos entrevistado. Muy brevemente, añadiré un par de detalles. Por una parte, si alguien me dice que 20 años después
todavía hablan por teléfono, se mandan mensajes y van a verles de vacaciones, pues, y me dicen que esto es amistad, pues me lo tengo que creer como trabajadora de campo. Por otra parte, no se acepta a mujeres en situación precaria para la gestación por parte de las empresas, ¿vale? Por parte de las agencias. Hay que demostrar una solvencia económica que, como dice Ariadna, muchas veces es superior a la de padres intencionales de España, por ejemplo, que vayan. Y por otra parte, en la negociación de los contratos, cada parte tiene sus propios abogados, ¿vale? Y los abogados están ahí para defender los intereses de cada uno. Ya han dicho que ya luego hablamos. Vale, ni, bueno, hartuko eta azkenengo galderatik alare ez, harreman, laguntasuna eta botere harremanak nola harremanatzen diren edo ez. Nik nahi nion galderain Josuri edo induen aurkezpenaren inguruan, asko gogoratu nahu nire landalana eta nik eukinitun zalantza asko ez, nola heldu, nola sortu harremana. Hor laguntasuna ekarri duzu behintzat kontzeptua eta nik ikusten dut oso argi ere, hor ikertzailearen partetik badago guk ekartzen dugu helburu bat harreman horretan, ez? Eta zuk aipatzen zenun nola elikatu harreman hori zure helburua betetze aldera, ez? Eina handi baten. Eta orduan etortzetzizaren galdera bukatzen denean landalana zer gertatzen da harreman horrekin, ez? Zuk elikatu duzu landalanean zehar, bukatzen zaigunean gure helburua, eta gero, zuk igual harreman gutxi egin dituzu, ez? Baina nik pentsatzen, tesian zenbat harreman elikatzen ditugu, sostengatu ditzakegu laguntasun harremana hasiera eta bukaera du, edo ze ardura hartzen dugu guk bultzatu dugun harreman horretan, edo ze marko dauka, bueno, galdera asko torzaizkit. Bueno, bai, eskerrik asko. Bueno, nik uste kasu guztik desberdina diala, ez? Azkenen harreman bakoitza da mundu bate bai, batzuk bukatzeia elkarrezketa baten, ez? Jutegea, elkarrezketaik edo, eta iaia hor bukatzea eta iaia, ez? Ez tegu itzultzen ez da ezerrez. Beste batzutan, harremana bihurtzea ia laguntasun gehiago, ez? Kasu honetan, mantentzen dugu harremana, beak biaduzten audio bat dugu herritan, gero martxoan gatu behar dugu bazkaltzeko berriro. Baina, bueno, handik ane bai txondorra eta juten naiz, harremana daukatu bai txondorrakin eta entze bai. Baina, bai helburu batzu dauzkela, baina batzutan bai helburu pakarrik ez dia, azkenen bai komplejidade hori hartzeu, ez? Hor sartzia gero bai emozioak, edo laguntasuna, ez? Ez da bakarrikan helburu batzu dauzkela eta oin bilagoa zela eta listo, ez? Nik uste gero bai guri harreman noiko laguntasun horrek bai afektatzei gula eta gu bai sentitze dugula bai, ez? Eta esan tesi honetan bai harreman handik egiten nahi naiz, gehien bat sukaldarikin, da pena mateitze bai tesia bukatzea, harreman noik bai igual horgatzea jalako, edo intzat ostringo jalako, ez? Orduan, pena mate harremana bukatzea ere bai batzutan, azkenen, gero esan duen bezala harreman da hartuta eman, bai gero igual ez da okeu ezer elikatzeko edo, beste dimentsio bat hartzeu. Baina bai, interesantean ikusten bai, esan duten aurrena, ez da, harreman bakoitzak bide bat ez dela hartzeu, ez? Ez dakigu noa joangoan, noa bukatukoan, batzutan ilikia, baina batzutan segiteu urte askotan, eta gitu, zuke bai izango duzulako kasuk edo. Hola, primero quería agradecer a todas las personas que habéis participado en la mesa porque me ha parecido como maneras diferentes de acercarnos al tema y que lenguajes diferentes, etcétera. Eta badaukate, ez dakite, zerbait berezia esan nahi nioke Josuri, asko oso iradokitzailea iruditu zaidalako baita ere hizkuntzaren inguruan egin duzuna, eta nik bereziki kezkatuta nago horrekin, ez? Nola deitzen diogun jendeari, adizkietasuna izendatzeko baditugu hitzak, hitzak eta zentzu horretan eman ditze pentsa ez, proposatu duzuna. Y luego le quería hacer una pregunta a Celia en relación a cuál es la muestra con la que has trabajado, ¿no? Porque luego nos hablas como de variables, yo también soy socióloga, eso, ¿cuál es la línea de demarcación entre la sociología y la antropología? Eso
No sé si existe o no, pero, o sea, para que estés cómoda, pero que sí que me interesaría así como con qué muestra has trabajado, porque, bueno, para... Pues, bueno, gracias. Yo he hecho 14 entrevistas, las he dividido por 3 grupos de edad principalmente, de 25 a 35, de 36 a 55 creo, y de 56 a 65. Y luego, en cada grupo tenía que haber paridad de hombre y mujer, con pareja sin pareja, y que fuera rural urbano. Entonces, como que en cada grupo tenía que haber un poquito de todo. Pero principalmente teniendo en cuenta, o sea, como las que sí quería que fueran 100%, pues 2 hombres, 2 mujeres, uno de ellos con pareja y el otro sin, y al voleo un poco rural urbano. Esa es la respuesta. Ya, que se graba, vale. Nada, rural urbano, por muchísima curiosidad, porque también soy andaluza. ¿Dónde? Si urbano también ha sido dentro de Andalucía, ¿han sido todas en el mismo territorio? Vale. ¿Hola? O sea, yo ahora estoy viviendo en Madrid, entonces lo urbano lo he hecho en Madrid como también como el ejemplo máximo de urbano, donde quizás cuesta más incluso como encontrarse. Y luego yo soy de Cádiz, entonces por cercanía y por facilidad las he hecho en Cádiz. No en Cádiz ciudad, pero sí como en pueblo, que es verdad que claro, lo que se considera pueblo en Cádiz, un pueblo pequeño, aquí puede ser a lo mejor prácticamente una ciudad, ¿sabes? Porque es diferente. Entonces, claro, quizás a lo mejor pues, pueblos de 30.000 o 20.000, más o menos. Claro, pues es que se me ocurre así, ¿no? Como primera tal, que claro, la diferencia entre un pueblo andaluz y una ciudad andaluza Claro. dista muchísimo, ¿no? De, por ejemplo, en Madrid, que es una ciudad con muchísimo flujo migratorio, ¿no? Donde hay muchas andaluzas que tienen una relación muy compleja con la ciudad, que vuelven los fines de semana a su territorio de origen, que no logran, ¿no? afianzar grupos de amistades, por lo cual creo que eso, que hay ahí un tema territorial súper interesante, Sí, ¿no? sí. Que yo también me pregunto y ¿no? Veo aquí las cuadrillas, nosotras no tenemos cuadrillas, entonces cómo se articulan las relaciones en Andalucía me parece ya como un objeto de estudio interesantísimo. Vamos. Sí, sí. Y, o sea, a mí me parece interesante porque como que esto puede ser un prejuicio, ¿no? Pero yo tengo la sensación como de que como quizás en la zona, o sea, en esta zona los pueblos son más pequeños, hay como más predisposición a coger el coche y encajarte en otro sitio mucho más fácilmente. Y en cambio, en Cádiz, como ya somos muchos en el pueblo, como que cuesta mucho decir, voy a ir a otro pueblo a ver a mi amigo que está no sé dónde. Eso que cuesta mucho y como que todo se hace dentro del mismo pueblo. Y creo que eso puede ser una diferencia bastante grande, la verdad. Vale, Celia, mira, yo justo también te quería preguntar por las participantes, Marta se me ha adelantado, que ha habido un momento, ¿no?, que nos has explicado bueno, esta dificultad, ¿no?, de establecer relaciones de amistad en la edad adulta, ¿no?, y comentando también entre nosotras, más allá de estas variables, ¿no?, género, edad que venimos comentando, tenía la curiosidad de si también has considerado o ha salido también a lo largo de las entrevistas el hecho de participar o no, por ejemplo, de espacios culturales específicos o en espacios de militancia, ¿no? Porque muchas veces en estos espacios, y bueno, también he ido saliendo, ¿no?, a lo largo de la mañana, bueno, pues se generan unas formas, unas dinámicas, una serie de prácticas diferentes, ¿no?, que no en otros espacios y que cambian, ¿no? Pero también, bueno, llegado a una edad también vamos viendo también como cierta fragmentación, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco saber si esto ha salido, si ha sido un tema, si lo has tenido en cuenta. No lo he podido incluir en la investigación, pero sería un tema que me interesaba. Pero bueno, como no lo puedo abordar todo, pues se me ha quedado fuera. Pero sí es verdad que por aleatoriedad, pues la persona que a lo mejor sí he entrevistado, en algunas sí que me lo han contado. Sí que es verdad que ha salido más en las entrevistas de personas que viven en zonas urbanas y sí que les parece como un punto de encuentro importante y donde se reflexiona sobre la propia amistad. Y en las zonas rurales no me ha salido, no sé si porque no las he encontrado o porque no se da tanto. Y sobre todo donde se unen más las personas es en hobbies. Pues tengo un club de
de ciclistas, o tengo un club de lectura, o tengo un grupo con el que voy a no sé dónde, pero no es desde la militancia, sino más desde el hobby. Entonces, bueno, sí que sale más en lo urbano que en lo rural, pero un poco sí. Bueno, eskerrik asko guztioi. Nik ez dakit galdera zehatzik dudan, baizik eta hausnarketa batzuk edo denontzat pixka idea batzuk pentsatzeko. Eta hasi nahi nuke idei batekin eta gero arratzaldian esango dugu Miren Urkijoren aurkezpen performatibo, ezta? Eta uste dut Ariadnak esan du, gauzek asko gertatzen dira nolabait eszenatokiren atzian. Orduan, pixka horrekin hasi nahi nuke pentsatzen ez, como uste dut Josuk oso ondo azaldu du, pues antropologia egiten dugunean eta adizkedetasuna sari garenean zer gertatzen da. Eta ere, nola egin du euskeraz ekarri dugu, hausnarketa hori hitzekin, terminoekin, pixka esploratzeko zer dago hitz horietan. Eta hortik, zen gure proiektuan pentsatzen ari gara zer den adizkedetasuna, zer den harreman hori. Eta orduan lehenengo galdera da, pixka batzuk azaldu duzue, beste batzuek ezain beste ez, zer da, en qué consiste la relación amistosa, cuál es la naturaleza de esa relación. Eta asko atera da ez, esan duzue, pues es una relación para hacer cosas, ¿no? Baina, ulertzen dute ere alda esan como un fin en sí, ¿no? Berez, Josurentza da antropologia egiten dudan harremana, baina zerbait gehiago ere bai. Julenentzat, hor dago Teresa, Teresa nola implikatzen zuen jendia gauzak egiteko berekin eta ikasten jarraitzeko. Beste kasu hauetan, umeek esateko edo ez dakit ez dut oso argi zertarako den harreman hori. Nancy esan du, esaten dit laguna gara y me lo tengo que creer. Baina nik uste guk antropologoa bezala non lo tenemos que creer. Galdetu behar dugu zertan datza, hor pixka jakin nahi nuke zer dagoen harreman horretan zergatik nahi dute mantendu. Gero nola, eta nola zen, galdetu duzuen, eukan apuntatua metodologiaz, Zeliari galdetzeko oso interesgarri eruditu zait, bai Zeliak argazkiren metodologia, eta bai Julenek ekarri digu Teresaren objektuak. Eta hemen dago ni jaz egin nuen antropologia simbolikoa, hainbat hemen zaudete, eta landu genituen objekturen garrantzia. Hori asko gustatu zait. Eta azkenik, eta barkatu zehari naiz, pixka luzatzen, baina hainbat gauzak dauzka buruan, zen gu, harreman hori nola eragiten du guregan eta galdera repikatu zertarako. Eskerrik asko. Luego podemos seguir hablando, ¿no? Pero ahí, claro, hoy no traemos definiciones cerradas porque ya sabemos las antropólogas que a veces no nos sirven si son demasiado cerradas, ¿no? Como ha dicho Josepa Cucó. Pero aquí sí se juntan un poco a veces teorías del parentesco, de nuevas formas de familia y de cómo se originan las amistades, pongámoslas si queréis entre comillas, en el ámbito de la gestación por sustitución comercial, ¿no? Por un lado son un prerequisito, hay una cierta actitud de cercanía que es un prerequisito para alejarnos de la transacción económica. Por otro lado, hay un don de sí, en inglés, por ejemplo, las mujeres dicen I'm giving myself, I'm putting myself out there. Es como una parte de, hay una donación
es que iba a decir de vida, pero aquí yo creo que en castellano no se va a entender como se entiende en inglés, pero hay una puesta en escena del propio cuerpo que se da. Y luego está el tema de el pseudoparentesco entra en la semántica. Cuando se tienen hijos, ya nos hemos vinculado de una forma, soy como su tía, soy casi como la mejor amiga de la familia. Entonces empiezan a entrar estos soy como si fuera un término de parentesco, pero luego sigue la relación y los hijos adolescentes ya entran en redes sociales y empiezan a hablar con las mujeres que les han gestado y entra como a formar parte del patrimonio familiar de la familia, ¿no? De la trazabilidad que se quiere con respecto a los orígenes no genéticos, gestacionales. Y entonces aquí se parece, por ejemplo, el ámbito de la gestación por sustitución con el ámbito del parentesco. ¿Pero en qué consiste la amistad? Compartir gustos, compartir visiones políticas, compartir visiones de lo que es la educación y la crianza, compartir visiones sobre qué es la amistad, sobre qué tipo de relación queremos tener, porque desde la primera reunión del matching es como tú qué tipo de relación quieres tener conmigo y se establecen los términos de esa relación de manera conversada, ¿no? Entonces hablamos del contrato como una imposibilidad a veces a que eso se dé, pero en la práctica las relaciones se mantienen, las actividades se hacen juntos, las fiestas de comunión son invitadas, los hijos a los 18 las escriben por Facebook y por Instagram sin los padres mirando porque quieren que tengan una relación con ellas que de facto tienen. No sé si te respondo, pero luego podemos seguir hablando. También brevemente. La pregunta que nos has hecho es el porqué de esta relación posterior. Eso empieza con la relación anterior, que es una relación de más de 12 meses con todo este proceso, desde que se conoce la gente hasta que se da a luz al bebé. Y muchas veces las familias se quedan semanas o meses en el mismo sitio después, siguiendo esa relación hasta que se marchen a sus casas. Por otra parte, las gestantes nos han dicho que por una parte quieren estar ahí por si los hijos quieren hacerles preguntas más adelante, quieren mantener esta relación con la familia para saber cómo les va, porque ya son amigos a partir de esos 12 meses de relación. Entonces, esa amistad se proyecta hacia el futuro. Como decía una de las gestantes, dice, no quiero que la relación siempre sea sobre la gestación, no quiero estar metiéndoles eso en la cara todos los días, quiero que nuestra relación siga por otros cauces, ¿vale? Los padres de intención también tienen interés en mantener la relación, por una parte, porque sus hijos van a conocer a estas personas, van a saber quiénes son, van a saber cómo les han ayudado a formar la familia y van a ser parte de su vida, pueden tener preguntas para ellos. Y lo que nos han hablado es que se cambian la vida recíprocamente. Las gestantes obviamente cambian la vida de los padres de intención porque les dan una familia, les hacen madres y padres y se crea una descendencia a partir de ahí que no hubiera ocurrido de otra manera. Por otra parte, las gestantes hablan de cómo el haber sido gestante, haber conocido a esta gente con sus problemas, con sus dificultades, con sus vulnerabilidades y haberles podido ayudar, les ha cambiado a ellas y a sus familias en su forma de ser, de entender el mundo, de entender lo que es ayudar a las demás personas. Bueno, yo te iba a dar las gracias por el comentario de la metodología. A mí también me parece muy interesante. Desde que lo descubrí me parece muy chulo porque creo que ayuda a las dos partes. A la persona que está siendo entrevistada a tener algo con lo que sentirse un poco seguro porque puede hablar de las cosas que él o ella misma ha hecho y a mí como entrevistadora porque tienes algo como una pequeña ayuda que siempre va a estimular la conversación y como que esos silencios incómodos que a veces se dan pues pueden ser menos. Entonces, bueno, me parece interesante por eso.
Eso, primero que todo, muchas gracias por vuestras presentaciones tan interesantes, muy bonitas. Y tengo una pregunta para ti, Celia, porque me ha parecido que cada vez se está dando más frecuentemente un fenómeno que es que cada vez nosotros relacionamos las redes sociales como para la gente más jóvenes, pero yo estoy viendo, por ejemplo, madres que usan Facebook, Instagram, mi padre, esto es exponer a mi padre un poco, pero él le encanta TikTok y se la pasa en TikTok. ¿Esto tiene un impacto real? ¿Es un nicho? Y si de verdad es frecuente o simplemente son gente seleccionada? No sé si he entendido bien la pregunta, como que si tiene un impacto en la amistad. Sí, un impacto en crear relaciones, si son los mismos, por ejemplo, en los hombres que usen las redes sociales más para ocio o para entablar más relaciones, o cómo se da este caso. Yo claro, las fotos que yo he pedido en las entrevistas podían ser de redes sociales, pues para ver un poco también qué es lo que la persona expone a nivel de amistad por redes sociales. Pero claro, había personas que no tenían redes sociales, entonces me las traían pues porque las compartía por WhatsApp y que las compartas a lo mejor con tu familia. Yo sí que veo como que evidentemente tiene un impacto, sobre todo en las generaciones un poco más jóvenes dentro de la adultez, porque como ahora cada uno vive en un sitio diferente y las personas tienen que estar todo el rato moviéndose, como que te permite mantener un poco el contacto o como no perder de vista a esta persona, o sea, a tu amigo o a tu amiga. En cambio, las personas más mayores, la verdad es que no veo que sea tan relevante porque las usan menos y no me han estado contando, o sea, como que ellos la ponen como si fueran un poco un álbum de fotos para sí mismos. Lo que pasa es que pueden ver álbum de fotos de su amigo, pero no les repercute mucho. Yo creo que es más en generaciones un poco más jóvenes como que te permite mantener el contacto, que me parece también un poco como, esto ya como opinión personal, como falso, ¿no? Porque que tú veas a esa persona a lo mejor cada día en Instagram no te hace que tú sepas de su vida, pero como a nivel mental parece que sí que la tienes más presente. Entonces, eso sí que puede que tenga como un impacto cuando estas generaciones de ahora sean más mayores en un tiempo. No sé. Hola, bueno, yo tengo un comentario, pregunta para Josu. Lo primero, darte las gracias. Yo no hablo euskera, pero estoy en el proyecto Adiskide y me has resuelto una duda que nunca entendía, la diferencia entre Adiskide y Laguna. O sea, que gracias porque ahora ya lo entiendo. Pero la pregunta es que también una discusión que tenemos muchas veces es que, por lo menos en castellano, dentro del concepto de amistad metemos muchos tipos de relaciones distintas, ¿no? Y que tienen que ver con muchas cosas que pueden ser muy diferentes. Entonces, mi pregunta, esta cosa que tiene el euskera que permite incidir más en la afinidad o en la compañía o en la reciprocidad, bueno, que es lo que he entendido más o menos de lo que has comentado, implica, esta es la pregunta, ¿llamamos a las mismas relaciones con estos nombres distintos según queramos enfatizar un aspecto u otro, o estos conceptos lo utilizamos para diferentes tipos de relaciones? No sé si me he explicado. Vale, esa es una pregunta. Y a Julen también preguntarte, o sea, también darte las gracias por traernos a Teresa. Pero mi pregunta sería, yo creo que y que muchas personas que hemos conocido a Teresa sí que vemos como la amistad era muy importante y cómo ella generaba amistades, pero la pregunta sería, las amistades que ella hizo en el trabajo de campo, es decir, no tanto con las personas con las que trabajaba, estudiantes, compañeros, compañeras, académicos, académicas, sino si en algún momento tú conoces o ella ha contado de, no sé si con personas con las que trabajó en UAM o en otros espacios, si nos puedes contar también un poquito de las amistades a partir del trabajo de campo. Gracias. Bueno, yo no me considero un experto en estos temas, o sea, ha sido una reflexión de cara a esta presentación, o sea que no sé... Yo diría que igual puede ser interesante entremezclar las tres definiciones, ¿no? Hemos dicho que en Laguna se basa en el cuidado, o coge el cuidado la centralidad. En Adiskide la afinidad o esas relaciones que pueden ser ideológicos o por hobbies o por la edad. Y luego también en Harremana, que es dar y recibir, ¿no? Igual puede tener la relación, o no sé, en esas tres raíces igual, ¿no? Y tener en consideración esas tres raíces.
o sea, al final los tres conceptos también igual se entremezclan entre ellos también cuando los usamos, o no sé. Bueno, claro, es verdad que el trabajo de campo, el de Guam, de Teresa, es a mediados de los años 70, y además en Guam, o sea, con la distancia y tal, ella no volvió allí. Pero sí es cierto, hombre, y los medios que había también para seguir relacionándose no eran los mismos, pero la amistad que se estableció en el momento mismo del trabajo es impactante, porque después de 30, 40 años, claro, y luego, ella cuando revisitó otra vez todo y volvió, fue muy importante que, bueno, yo, claro, por ejemplo en Guam tienen muchísimas publicaciones, pero de estas, o sea, claro, en internet ahora, ¿no? En las que van saliendo, pues, quién se ha muerto, quién pasa, quién ha estudiado no sé qué, quién se va a otro pueblo, o sea, eso es como, ¿no? El periódico local. Y lo contaba, claro, y entonces yo se lo descubría y se lo iba viendo, pero claro, es que allí los Aguón, pues es que media isla, bueno, media parte de Huatak eran todos Aguón, eran toda la familia. Es más, veíamos ahora, claro, todos habían tenido relación en que uno había sido pues como el alcalde de allí, del no sé qué y tal, tenían las posiciones políticas y tal. Joder, y es que veíamos que las calles ahora llevaban los nombres de todos ellos. Y entonces ella los identificaba. Y en un momento dado, uno de los descubrimientos, o sea, quiere decir que la amistad, sobre todo con además todavía iba de monja cuando empezó le digo, tú, joven, allí en esa, ¿cómo integraste? ¿Cómo ibas? No sé qué y tal. Bueno, yo me imponía porque, claro, yo venía y ella comentaba una cosa muy importante que decía, a mí me daban todo, me contaban todo, porque ya estaba estudiando la posesión de la tierra y cómo se transmitía la tierra en las generaciones y tal, que iba haciendo todo, y consiguió desde el principio, porque alguno de los Aguón tenía no sé qué y tal en el sitio del gobierno, accedió, le dieron todo el censo. Y dice, claro, a otro de allí no le hubieran dado, porque no sé qué y tal, pero dice, pero yo no tenía ningún interés, yo no me iba a quedar con nada de esa tierra. O sea, quiero decir, sin más, yo pasaba por allí, me miraba y tal, y hay muchísimas, claro, luego en las fotos prácticamente no aparece porque era ella la que los hacía. Hay muy poquitas fotos de ella allí. Y con una característica además de que iba, digo, claro, como iba haciendo, se iba metiendo en todas las familias, de tal manera que iba haciendo todo lo que hacía la tita Wong. Oye, que tenemos que ir a la festividad de no sé quién, que tenemos que hacer. O sea, pasó 1 año y pico con todo el ciclo de festividades y demás. Entonces, claro, tuvo una amistad, un enlace muy, muy, muy fuerte. Y se ve a la hora de las descripciones y en el cuaderno de campo se verá todavía mucho más cómo las describe, cómo pone el cariño que pone en las personas. Nada le era ajeno, de todas maneras, ¿no? Es decir, hasta el chico que iba en el Carabao y tiene la foto y cómo lo describía y cómo decía, ay, no me acuerdo del nombre, pero era el hijo de tal, no sé qué y tal, o sea, y después de tanto tiempo lo recordaba perfectamente, ¿no? Y después de todo eso, ella que iba a todas las ceremonias de tal, pues había un cura muy que era, pues era famoso, que cada vez que tenía alguna de las fotos, y entonces le descubrí que todavía seguía vivo, que estaba haciendo por allí, tenía sus cosas y aparecía en los periódicos y le hizo una ilusión tremenda el reconocerlo y el volver otra vez a tener noticias de ellos como si fuera, fíjate, o sea, es que yo creo que, claro, ella cuando hizo la donación y encima a la digitalización y el trabajo de reorganización de todo eso, habían pasado muchos años y para ella fue como un redescubrimiento y siempre luego me decía, yo si hubiera hecho ahora ni el trabajo de campo ni la tesis la hubiera hecho de la misma manera, pero claro, le digo, hombre, Teresa, es que tú estabas creando, o sea, quiero decir que estabas inventando, estabas haciendo de una creación distinta. Y dice, pues esto qué mal lo hice, ¿no? Pues era muy así, decía, esto no sé qué y tal. Pero realmente tuvo, claro, luego lo que pasa es que no pudo tener más relación que la que podemos ver con el tiempo, pues eso que no pudo mantener. Sí con algunos en Hawái, de la universidad, y tenía, por ejemplo, un gran aprecio y hubiera querido volver otra vez a contactar y quería saber, por ejemplo, y que me hablaba muchísimo de la madre de Obama, que no sé cómo se llama, es una pionera antropóloga, la madre de Obama, que ella le tenía, o sea, todo
todo le impactaba, o sea, todo le recordaban las cosas, o sea, como unas vivencias muy, muy fuertes. Pero claro, quiero decir que la amistad como tal, en el momento sí, pero después con los años, pues ya no pudo ser por las circunstancias. Ricasco, nos quedan 3 preguntas más. Si os parece, pasamos el micro rápido y si podéis contestar brevemente, pues os lo agradeceríamos. O sea, primero hacemos las preguntas y luego que contesten brevemente, hola. por favor. ¿Se oye? Vale. Hola, yo soy alumna y he venido aquí porque nos han traído de clase y me ha parecido todo muy interesante. Pero quería hacer una pregunta a Ariadna y a Nancy porque su ponencia me llama mucho la atención porque yo es un tema que no controlo mucho y bueno, me ha surgido una duda, que es que habéis mencionado que algunas de las gestantes ya tenían hijos anteriormente y a mí se me ha surgido la duda de saber pues un poco en la familia cómo se lo toman, sobre todo los hijos, al saber que quizá tengan un hermano y también esos hijos que son entregados a otra familia, qué tipo de relación tienen con los hijos de su madre surrogada y un poco es para saber. Mi pregunta también va dirigida hacia Ariadna y hacia Nancy. Y en este caso voy a intentar ser breve y se puede ver como una crítica, pero también se puede ver como cierta potencialidad para explorar de otra manera la manera en la que entendemos la gestación por sustitución. Y es que se ha hablado mucho de la manera en la que conviven en la relación entre los padres gestantes y los padres por intención el lado económico, pero también el lado económico, o sea, el lado emocional, espiritual y demás. Pero a la hora de hablar, por ejemplo, de la presencia del bebé que está siendo gestado, solo se habla del lado emocional, espiritual, relacional de comunicarse. Y no me ha parecido que se haya hablado mucho tampoco de la manera en la que esta persona, evidentemente, la transacción económica que se hace en su nombre no es una transacción como la de un objeto inanimado, pero sí que me parece que el explorar un poco los sentimientos de esta persona o la manera en la que convive con el hecho de, digamos, entre muchísimas comillas, haber sido vendido, la manera en la que esto puede poner en cuestión o puede llegar a interpretar o redefinir de otra manera cómo entendemos el proceso de la gestación por sustitución. Bueno, gracias. Yo quería una reflexión, no sé si es tanto una pregunta, pero bueno, quería daros las gracias por vuestras intervenciones y creo que hay un hilo conductor, al menos en 3 de ellas, en la de Josu, Julen sobre la amistad etnográfica y la de Ariadna y Nancy respecto a la dimensión material de esos vínculos que llamamos amistad, ¿no? Y que en muchos casos desde una perspectiva etnocéntrica pues creemos o partimos de una idea de que es un vínculo altruista y punto, y todo lo que no es altruista pues no es amistad, o sea, todo lo que implica un contrato es una amistad de segunda o tercera división, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que tanto en la amistad etnográfica, en la que los vínculos, voy a decir así, los vínculos significativos que establecemos en el trabajo de campo en condiciones muchas veces de desigualdad, ¿vale? No sé, desigualdad material, cultural, en fin, a distintos niveles. Y en el caso de la gestación subrogada, donde esos vínculos están también nutridos de otro tipo de desigualdad y donde se pone de manifiesto los privilegios, esa cuestión de, bueno, aquí quiénes son los que tienen los privilegios y dónde está la desigualdad, cuando las gestantes de repente están en mejor posición económica pero buscan un contrato. Yo creo que en los 2 casos hay contrato, en los 2 casos hay una dimensión material de la amistad, pero lo que no veo en ambos casos es una reflexión sobre cuál es la naturaleza de esos vínculos para las otras personas, que sería como el trabajo previo y que como antropólogas deberíamos hacernos. O sea, en ese contexto de trabajo etnográfico, ¿qué es lo que significa o cómo construyen esos vínculos tanto las gestantes de Estados Unidos, de California,
cómo lo construyen los españoles, a los que ellas tienen que cuidar y dar todo tipo de explicaciones, etcétera, es muy distinto, culturalmente es muy distinto, no solo, y también en los contextos etnográficos. O sea que hay vínculos, claro que hay vínculos, ¿cómo no va a haber vínculos después de tantos meses y tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es la concepción de esos vínculos afectivos que tiene el Carbonero, que tienes tú o que tenía Teresa y que tenían? Es solo una reflexión, no sé si que podemos seguir si queréis luego. Gracias. No, en el caso de Teresa, para mí quedó claro que ella cuando estaba allí era como una más de la familia, o sea, era como la comadre, o sea, quiero decir que se integraba de alguna manera, claro, pero ella tenía muy claro una cosa, y que luego lo demás lo dejan los textos muy establecido, siempre iba a poner la mirada desde una perspectiva de fuera, occidental, o sea, que iba allí a un sitio que no tenía nada que ver con sus... Aunque también ya cuando llegó a Guam se había modificado, o sea, es decir, también estaba occidentalizándose de una manera forzosa, o sea, quiere decir que iba... Dice, yo vi cosas que ya era lo último de lo que estaba viendo, pero la relación que tenía con las familias era como muy de dejarse, o sea, de participar, o sea, ¿no? de entrar en algo así. Voy a reflexionar en voz alta de esta cuestión, entre tantas comillas, de vender bebés. Mirad, en la página web del proyecto de gobernanza reproductiva que tenemos ahora hay vídeos de chavales españoles y chavalas, bueno, del Estado, a partir de 15 años. Yo casi te diría, escúchalo, escucha cómo hablan, mira cómo se sienten, que está ahí dicho en vídeos cortos, porque, claro, ahora lo que nos encontramos es un momento peculiar en el Estado, es que hay familias que empiezan a tener miedo, ¿no? Desde el Gobierno se ha aprobado una instrucción el 25 de abril en la que no se puede registrar a niños nacidos en países donde la gestación por sustitución es legal, ¿no? De facto, tenemos algo que va contra lo que está diciendo el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, ¿no? Esto se llama niños apátridas y en España, en el Estado, seguimos con líneas editoriales que dicen venta de bebés y luego en pruebas de selectividad en diferentes regiones de España se les ponen artículos del País donde se habla de la venta de bebés a chavales y chavalas que ni se sienten así, ni nadie de los que intervinieron se sienta así y que lo han hecho en un lugar donde eso está regulado, ¿no? Yo quería decir que, aparte de las comillas, esto ya lo sabemos desde las antropologías feministas, hay que tener cuidado con las palabras que usamos, que es una obviedad, ¿no? Pero es que tenemos muchas personas nacidas y nacionalizadas españolas en este tipo de familias, ¿no? Y creo que entre todas deberíamos pues, tener un poco de cuidado, ¿no? La pregunta era, ¿cómo se sienten porque han podido ser vendidos? Es que en ese marco semántico yo no te puedo responder. Lo que te podría remitir es a la lectura del don y del contradón de Moss, a los textos de Kopitov, a los textos de Marcos Morales de diferentes autores y autoras y decir que ellos no se sienten vendidos, que cuando han venido a explicarlo a seminarios que hemos tenido en verano y a hacer ruedas públicas, ellos se sienten amados y lo que tienen es agradecimiento. Otra cosa es que luego podamos cuestionar la materialidad de los vínculos, el por qué se establecen relaciones, el sentido que se le dan y qué parte juega el dinero ahí. Yo recuerdo una mujer médica que gestó para otra familia, creo que eran de españoles, ya es que las tengo muy mezcladas porque hemos hecho tantas entrevistas, pero que en un congreso decía, le preguntaron a alguien, ¿usted lo hubiera hecho a gratis? Esposa de médico, ama de casa. Como miran los ingresos de la unidad familiar en Estados Unidos, hay un monto, o sea que hay muchas amas de casa de gente con dinero. Y dijo, yo no lo haría gratis mientras las clínicas, los ginecólogos y el no sé qué no lo hagan gratis. Dice, porque a mí me gusta estar súper cuidada mientras estoy embarazada, comer sushi y que me limpien la casa. No sé si te digo algo con esto. Pero bueno, al final, la importancia que le damos al dinero se la damos muchas veces los que no entendemos el fenómeno de cómo se construye los lazos más allá del dinero. Bueno, es que ricas. Brevemente, una cosa que se preguntó,
las familias, las gestantes tienen sus propias familias, normalmente han completado sus propias familias. Y para lo demás, pues estaremos por aquí, seguimos hablando, venís. Y animaría a estudiar la materialidad en la amistad en todos los aspectos de la amistad, que está allí, aunque intentamos decir que no. Bueno, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko hizlariei adiskidetasunari heltzeagatik hainbat arloetatik, eta orain tarte bat daukagu bazkaltzeko, deskantzatzeko, eta 3:30 bueltatuko gara ona. Vale? Bueno, eskerrik asko. Vale, arratsaldeon, kaixo, arratsaldeon, ondo iruditzen baldin bazaizue, jarraituko dugu egitarauarekin, aurreikusita zegoen moduan, 3:30, 12 minutu beranduago, baina hasiko gera. Bueno, orain arratsaldeko partea jarraituko dugu goizean eramandako dinamika berdintsua, edukiko ditugu jarraian 4 aurkezpen desberdina, joango naizenak aurkezten oso modu laburrean, eta orain 3:30 5:30 arte deitu diogun edo mailari jarri diogun izena izan da adiskidetasun feministak eta aldaketa soziala. Horren inguruko 4 hausnarketa, ikerketa eta planteatuko dizkigute. Horren jarraian, goizean egin dugun moduan, edukiko dugu tarte bat, eztabaidarako, galderetarako edo dana delakolako. Beraz, hasiko naiz zuzenean Leire Bodas Kadarsori ongi etorria emanez, EHUtik, Euskal Herriko Unibertsitatetik datorrena, eta bere aurkezpenaren izena, edo bere aurkezpenak daukan izena da Hacer amigas en los claros del bosque, apuntes para una antropología poética. Beraz, mila esker Leire, zurea da hitza, nahi duzunean. Vale, hola, Nondo. Pues quería dar las gracias primero al comité organizador por pedirme explicaciones cuando mandé esta propuesta, porque me dijeron, no entendemos muy bien qué relación tiene esto con la amistad. Entonces, vengo aquí más que nada como no a explicar pues una investigación, o sea, vengo indefensa casi, porque yo vengo de la filosofía, no tengo mucha idea de antropología, vengo a explicar una intuición que yo tuve cuando leí a María Zambrano y cuando leí sobre este concepto que tiene ella de la piedad como un tratar adecuadamente con lo otro, que de ahí me surgían algunas preguntas como ¿qué es esto de lo otro? ¿Qué es un trato adecuado? Y bueno, que ojalá os diga algo a las antropólogas también, ojalá tengáis un montón de preguntas que hacerme cuando termine. Y antes de empezar quería, sin robarme a mí misma mucho tiempo, agradecer a las amigas, las que están aquí gracias a Internet, las que no están y las que no conozco, que bueno, pienso con ellas, gracias a ellas, y creo que a muchas nos pasa que el pensamiento siempre surge en una conversación, entonces... pues eso, no me voy a liar mucho más, así que me pongo con esto. ¿Por qué hablar de María Zambrano en general y por qué hablar de María Zambrano aquí en antropología? Bien, pues por muchas razones, podría darlas todas ahora, pero me voy a limitar como a decir 2 o 3. Una de ellas, por esto que dice Mercedes Gómez Blesa, ¿no? Como que su palabra tiene un carácter de enseñanza que acompaña siempre a la palabra hablada, que es lo que muchas sentimos cuando la leemos, ¿no? que nos habla a nosotras. Hay una poeta muy buena y amiga también, Paula Melchor, que aprovecho siempre que puedo para recomendarla. Creo que es una de las mejores poetas que está escribiendo ahora mismo, y ella, cuando compartíamos experiencias de lectura, me decía que al leer a los filósofos, e insistía en la O, cuando los leemos a ellos, siempre nos hablan de manera rocambolesca o sus ideas muchas veces nos llegan planas o no las entendemos. Y era esto, ¿no? que a veces nos pasa de manera milagrosa, que
que alguien nos habla a nosotras y que lo sentimos directo. Entonces, esta era una, ¿no? Que, como dice Gómez Blesa, que cuando andamos buscando una solución para nuestros problemas, aparecen palabras que nos sirven de remedio, de alivio. Y bueno, que me parece muy importante reivindicar sobre todo estas voces que siempre se quedan fuera de la academia. Yo nunca he visto a Zambrano en la carrera de filosofía. Me ha hablado mi hermana de ella, que estudia filología hispánica, entonces sí que se la reivindica como poeta. Pero yo creo que ella en realidad está hablando de la vida, que es esta tercera capa que no se suele reivindicar mucho y que sí podemos leer su tumba de Antígona o podemos, pues lo que voy a hacer yo, ¿no? Hablar un poco de lo divino, pero ella lo que está hablando es de la vida. O sea, ella nos está contando cosas que nos tocan de cerca y bueno, eso es un poco lo que voy a intentar explicar. Esto de los claros del bosque, no sé hasta qué punto conocéis o no conocéis esta metáfora, pero se resume en unas pocas palabras en que accedemos a la verdad como encontramos un claro mientras andamos por el bosque. Ella tiene esta idea de que el ser humano es como un ser nacido prematuramente, entonces lo que tiene que buscar es volver a nacer. Y entonces por eso sus llegadas finales son casi inocentes, podemos decir tontas, si entendemos por tonterías lo que dice el investigador Juanpe como una reivindicación de lo cursi. Entonces, bueno, que no me quiero liar mucho porque si no me quedo sin tiempo. Que María Zambrano explica que en esta situación inicial de ambular por un bosque, el ser humano no está solo, en realidad. Nos han vendido esta idea como de la creación ex nihilo y de que somos capaces de constituirnos como un espíritu absoluto. O sea, hay como muchas resonancias de esto en sus textos, pero que en realidad lo que nos rodea es algo que no sabemos qué es y que está lleno y que sentimos muchas veces como extraño y que nos hace a nosotras sentirnos extrañas, de ahí que lo sintamos como una amenaza y de ahí que queramos protegernos contra ello. La cuestión es que esto extraño no se nos presenta a la razón si entendemos por razón esto de un método analítico que habla sobre todo y que no escucha, que además me ha pasado algo muy curioso mientras comía, que he coincidido, como en un claro en el bosque, he coincidido con un profesor de aquí de la universidad que ya se ha retirado hace poco, que es de mi pueblo, y se ha sentado conmigo y hemos estado hablando un rato y ha sido como esto, o sea, que te llega casi como un milagro, ¿no? Y bueno, la cuestión es que nos hemos puesto a hablar y no le he contado nada de mi presentación porque nos hemos quedado cuestionando el título. Era como, vale, ya, o sea, del título se podrían arreglar muchas cosas. Entonces, bueno, es como esta idea de empezar mal y seguir mal intentando corregirnos y esta idea de desaparecer en el bosque para volver a nacer. Entonces, bueno, que tampoco os quiero liar como con mucha filosofía, yo lo que quiero es llegar al concepto de la piedad, pero esto es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué actitud tenemos frente a esto que entendemos como extraño, cómo nos interpela y qué maneras tenemos de aproximarnos a ello? Que siempre hemos intentado explicarlo y ella, Zambrano, dice que solo llegamos hasta lo verídico, que lo verdadero nos llega de manera intermitente, de modos que no entendemos. Se nos sienta un profesor de nuestro pueblo de repente y nos cuenta algo que nos cambia y que igual lo que me ha dicho sobre el título lo puedo entender de aquí a 5 minutos, lo puedo entender de aquí a 10 años y bueno, ¿qué es esto? Voy a seguir adelante porque creo que me estoy robando mucho tiempo ya. Esta errancia, sí, si entendemos por errancia como un deambular por el bosque, tiene poco de disperso en realidad. Este es como su origen y su germen, sí, o sea, estamos perdidos, no sabemos lo que tenemos alrededor y no somos capaces de explicarlo todavía. Vamos a intentar hacerlo y en ese intento nos van a surgir como dos momentos. Que se entiende siempre que la poesía como que se deja de lado y aquí se empieza un poco a ver qué quiero decir por antropología poética y sobre todo qué quiere decir Zambrano por piedad.
esto que se deja de lado parece que es a lo que se apega la poesía y la filosofía se obceca y se obstina en, igual casi hasta torturar el lenguaje que me decía Paula Melchor, que es rocambolesco, muchas veces plano, y perdemos lo espeso que tiene la naturalidad de un bosque, ¿no? que la vemos y tenemos delante 4 árboles, entendemos que es un bosque, pero los otros 200 que lo componen se nos escapan muchas veces a la vista y solo los tenemos por sensación. Y es esta sensación a la que tenemos que aferrarnos para conocer, ¿no? Que es esta idea que tenía Zambrano y que su propia palabra nos sugiere, que es que cuando conocemos nos conmueve, y nos conmueve en el sentido de la palabra de que nos lleva a hacer algo, pero que ese algo siempre hay que medirlo, nunca es un algo, sí es en delirio, como dice ella, pero como dice aquí Federico García Lorca, está siempre dentro de una lógica, porque sí que tenemos una necesidad, como he dicho antes, de saber frente a qué es lo que estamos, ya sea esperando a que nos lo diga o intentando nosotros decirlo. Entonces, aquí es a donde quería llegar y incluso un poco más allá. En El hombre y lo divino, María Zambrano termina la parte de la piedad diciendo esto: la piedad ha cumplido su oficio por el momento. Se ha apurado el conflicto trágico. Ha nacido la conciencia y con ella una inédita soledad. Entonces comienza la verdadera historia de la libertad y del pensamiento. Vale, igual esto puede parecer como muy alejado y voy a intentar concretarlo un poco, porque lo que está haciendo Zambrano en este libro, que escribió o se publicó al menos en el 55 y acababa de estar en Cuba, y lo que hace es dividirlo como en 2 partes. En la primera hace una crítica cultural que yo no he leído en ninguna parte, o sea, ella es como de las únicas que ha conseguido colocarme del lado del pueblo de Atenas cuando en el juicio a Sócrates lo acusan de impiedad y de corromper a los jóvenes, y esto es algo que siempre nos venden como no, es que esto es una injusticia, y ella te da una argumentación como muy sólida diciéndote no, o sea, esto es así porque muy detrás, muy escondido detrás de lo que Sócrates quería decir con no creer en los dioses está esta actitud de querer llenarlo todo porque no entendemos lo que tenemos alrededor. Entonces, bueno, con esto y con este concepto de la piedad, Zambrano dice, como decía al principio, que es un trato adecuado con lo otro. Entonces, ¿qué es eso otro? Ella lo define más o menos como una realidad que pertenece a otra región o plano del ser en que estamos los seres humanos. Y si entendemos lo que está en el otro plano del ser como lo que no ingresa a la palabra y al logos, estamos en realidad hablando de la realidad. O sea, si entendemos como que toda esa exterioridad no nos es ajena, sino que nos es constitutiva, si nos quedamos con lo extraño en vez de lanzarnos en su contra y sentirlo como amenaza, podemos construir maneras más amigables, más amistosas de trabajar con lo que tenemos. Y creo que voy bastante mal de tiempo, así que voy a disparar algunas ideas sobre la antropología poética, que es en realidad lo que me atañe. Quería apuntar algunas cosas sobre Marina Garcés, pero no me va a dar tiempo. Pero bueno, ella tiene esta idea que se puede hacer una lectura muy buena desde Zambrano de su libro La pasión de los extraños, porque tiene esta idea de que la pasión es algo que, como os decía, como que nos lanza y que tiene mucho que ver con lo desmedido y lo controlado, pero es también un tipo de sentimiento que no tiene mucho que ver con la razón, que no tiene mucho que ver con esta violencia. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar un poco de lado y me voy a centrar en la antropología poética de Lidia Cabrera. Me da un poco de pena porque quería explicar mejor qué quería decir yo cuando hablamos de hacer amigas en los claros del bosque, pero bueno, es mi primera vez haciendo esto. Ojalá, como os decía antes, me hagáis muchas preguntas al final y podamos debatirlo bien, pero tampoco le quiero robar mucho tiempo a mis compañeras. Y bueno, estas que veis aquí son María Zambrano vestida de blanco a un lado, a su lado Lidia Cabrera, creo que es Julia la que las acompaña, y la última Teresa de Rojas, que es
pareja de toda la vida de Lidia, es como muchas veces es que hasta se cuentan en sus trabajos de campo en conjunto porque hicieron una vida juntas. Y bueno, que eran muy amigas Zambrano y Lidia, y podemos imaginar que, como os decía, este texto del Hombre y lo Divino se escribió en Cuba, de qué manera pudo influir Lidia, tanto en las ideas que ella presenta, como Zambrano pudo haber acompañado, como se imagina una de las investigadoras que trabaja sobre esto, a Lidia de hacer campo en Cuba. Entonces, bueno, esto es uno de los textos que le dedica Zambrano a Lidia Cabrera, que no me voy a detener mucho en él, pero lo que me interesa es qué hace Lidia Cabrera y por qué es una etnóloga, pero también una poeta. En este texto que esta investigadora apunta, María Lizalde, en el que ella se imagina que Zambrano acompaña a Lidia, cita este momento en el que compara, por un lado, la ficha etnográfica con la elaboración literaria que luego deviene texto que se publica en ese pequeño texto que está ahí, que son Cuentos Negros de Cuba. O sea, ella todo lo que recoge y relata lo cuenta en el sentido más narrativo de la palabra. Entonces dice, recogiendo las palabras de la informante, dice: por la noche el altar ya arreglado, 2 pieles de gato montés con caracoles bordados, en el suelo una gran cazuela de arroz con frijoles y rositas de maíz, 2 velas encendidas. Se alude también al altar tocando el suelo con los dedos y besándose las yemas. La habitación olía a guayaba y la elaboración literaria es la siguiente. Sasune tocó la tierra y besó en la yema de sus dedos. Cuando abrió los ojos, estaba en una habitación rodeada de noche. Olía expresamente a fronda caliente y fruto de guayaba. Frente a un altar, que eran 2 ramas de álamo frescas y recién cortadas apoyadas en la pared y 2 pieles de gato montés. Tiene también un ejemplo muy bonito en el que consigue recoger una cosa que dice Jorge Mañats, que es el choteo específicamente cubano. Ella trabajaba con sociedades afrocubanas, que dice que lo descubre ella, descubre ese objetivo risible que había pasado inadvertido a muchas de las observadoras que habían ido a estudiarlo. Entonces, bueno, para cerrar un poco, cómo aterrizar o cómo encarnar todo esto, que, repito, me habría gustado igual explicarlo mejor, pero no he podido. Y pensaba mucho cuando leía un texto de María Zambrano, Filosofía y Poesía, como en el propio índice la palabra poesía salta, ¿no? Y es esta idea como de estar un poco perdida, pero arreglárselas un poco para seguir andando, para seguir buscando ese claro del bosque que confiamos en que en algún momento llegará. Y pensaba también en una intervención que ocurrió aquí la semana pasada de Karen Shiratori, en la que ella decía que no había tenido hasta el momento mucho interés por la biodiversidad, pero tuvo una conversación en la que enseñó una foto de su familia y que estaban como en un jardín botánico, creo recordaría. Entonces le preguntaban cómo se llamaban los árboles que estaban detrás y ella decía que no tenía ni idea, que la foto era de su padre, de su hermana. Entonces es un poco esto, como ella fue allí teniendo semiclara la idea que ella quería investigar, pero no fue hasta que habló con alguien que le descubrió algo, que le abrió un claro. Entonces, ya para acabar, que me estoy pasando un montón, esto de la antropología poética no quiere decir que haya que escribir en alejandrinos o que haya que hacer concordar estrofas mediante rimas. O sea, es un poco volver casi al sentido más originario de la palabra poiesis, que es creación. Entonces, utilizar un sentido que sea algo más actuante, como hacía ella, que hay un momento en el que dice cuando el sentir se convierte en sentimiento, o sea, integrar en el propio lenguaje una especie de acción, de la misma manera que aquí la poesía se mueve, pues hacer mover a las palabras. Y ya está, me voy a quedar aquí. Espero que os haya gustado y muchas gracias otra vez a todas por escucharme.
Bueno, eskerrik asko Leire zure aurkezpenagatik, iradokitzen digun guzti horrengatik, gero tarte edukiko dugu horretaz mintzatzeko. Jarraian edukiko ditugu beste bikidean Burgos Observatorio Noctambulosetik datorrena, eta Nagore Gartzia Bartzelonako Unibertsitateko Autonomatik datorrena. Beraz, nahi duzuenean, cuando queráis, la palabra es vuestra, así que muchísimas gracias. Gracias. Vale, buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la organización de estas jornadas, también por habernos dado la oportunidad de poder compartir unas reflexiones que nosotras, ¿no? Somos amigas también, además de otras muchas cosas, ¿no? Y venimos, pues también compartiendo ciertas preocupaciones. Entonces, un aviso, nosotros vamos a centrarnos en esas sombras de la amistad, ¿no? Que comentaba Josepa Cucó esta mañana. Sobre todo porque pensamos que es importante, ¿no? Salir y romper, tensionar, ¿no? Esa romantización de la que hemos ido introduciendo algunas ideas. Pero antes de entrar, ¿no? A la deconstrucción o la tensión de esta romantización o idealización de la amistad, sí que nos gustaría dejar algunas ideas claras, ¿no? Que entendemos, ¿no? Pensemos que es importante también contextualizar en qué condiciones sociales y culturales se da esa romantización de la amistad entre mujeres, ¿no? Entonces, recogiendo algunas ideas, ¿no? Que hemos ido también escuchando a lo largo de las jornadas de hoy, ¿no? Pues partimos obviamente de una conceptualización de la amistad, ¿no? Como una construcción social modelada culturalmente, que va variando en función de los contextos sociales, culturales, de los tiempos históricos, de distintos ejes como el género, la clase social, pero sobre todo pensamos que pensar la amistad en clave de género tiene que ver no solo con lo que se ha comentado, ¿no? Esta mañana de diferenciaciones generizadas en cuanto a las prácticas y las comprensiones de la amistad para mujeres y para hombres, sino que las formas en las que esto se da tienen también implicaciones en términos de relaciones de poder, ¿no? Es decir, no es simplemente que nos relacionemos o que la amistad signifique una cosa para unos y otras, sino que esto también tiene un impacto en la jerarquía social. Esto para nosotros así es importante, nos hace pensar también en la sororidad, que ha sido, ¿no? Una respuesta a esta ordenación jerárquica de las relaciones sociales, pero la distinguimos de la amistad y en este sentido, de hecho, nos gustaría insistir en el hecho de que la confusión entre sororidad y amistad muchas veces ha tenido una serie de efectos que luego vamos a ir desgranando, ¿no? Por ahora, ¿no? Simplemente insistir en el hecho de que reforzamos o acompañamos la idea de la sororidad, ¿no? Como una apuesta política, ¿no? Como una articulación política feminista contra el patriarcado y que esa asimilación que tiene o confusión que puede tener con la amistad, más en términos de intimidad, pues nos puede llevar a confusiones, ¿no? Para hacer este cuestionamiento, esta problematización, nosotras nos vamos a basar en 3 dimensiones. Empezaremos con la primera, que es el acceso a la amistad, que nos ha gustado mucho también que en la charla de Josepa Cucó también se ha mencionado algo de esto. En segundo lugar, hablaremos de las amistades dañinas y cerraremos haciendo alusión a las rupturas y los duelos en la amistad. Vale, pues hola. Gracias también a la organización. Vamos a poner nosotras nos hemos ido a lo largo de los últimos años intercambiando muchos pantallazos de cosas que nos parecían problemáticas, de pantallazos de Instagram, normalmente de posts, de stories de Instagram, de reflexiones de alguna gente. Entonces, tenemos cientos y hemos seleccionado como 3 o 4 porque tenemos 12 minutos, pero también nos encantaría, ¿no? Como a Leire, pues después poder seguir profundizando, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar ahora en la primera dimensión, ¿no? El acceso a la amistad, ¿no? El no tener amigas o tener muchas amigas. ¿Qué pasa cuando tenemos o no tenemos amigas, ¿no? Uno de los principales problemas que estamos identificando en algunos discursos muy extendidos sobre la amistad, sobre todo dentro del círculo feminista, es que se asume la amistad como algo universal, ¿no? Como que todas
tenemos amigas. Sin embargo, vemos que esta realidad no se puede dar por sentada, ¿no? El acceso a la amistad no es equitativo. Hay un montón de factores estructurales que están modelando la forma que adoptan las amistades, ¿no? Hay algunos ejes de opresión y privilegio, ¿no? Como la clase, la sexualidad, el género o procedencia, así como condiciones de vida, como historias de vida, ¿no? Que están marcando esa forma, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, vivir en situación de violencia machista, ser una persona con neurodivergencias, haber migrado, haber crecido en una familia desestructurada, haber crecido como yo en un pueblo de Bufacha que me tuve que ir a los 17 años, ¿no? Y vivo en Cataluña y no hablaba el idioma, ¿y qué pasa aquí, no? Y cómo me relaciono, ¿no? O sea, como que hay un montón de condicionantes sociales que están marcando qué tipo de vínculos generamos, cómo pertenecemos y cómo encajamos, ¿no? En los grupos de pares, así también como nuestro estatus dentro de esos grupos, ¿no? Y encontramos dos problemas relacionados entre sí, ¿no? Con esta visión, ¿no? de universal, de la amistad como algo universal a la que todas tenemos acceso, ¿no? Y los problemas son, el primero es la meritocracia aplicada al capital amistoso y el segundo es la asociación de la queribilidad a la amplitud de la red de amistades, ¿sí? El primero, vemos que estamos identificando una lógica meritocrática a la hora de evaluar el capital afectivo, ¿no? También podríamos debatir, ¿no? Si podemos hablar de capital en este sentido, no podemos hablar, pero que está produciendo una suerte de individualización, ¿no? Parece que tener amigas es el resultado de un esfuerzo personal, de un merecimiento, y su falta fruto de una tarea individual, ¿no? Las relaciones de amistad se escriben en lógicas de reconocimiento, de visibilidad, de capital social, ¿no? Y vemos que no se trata tanto de la calidad o de la profundidad de los vínculos, sino de la demostración en privado, pero sobre todo en público, a nivel analógico o a nivel digital, de una gran red de amistad, ¿no? Me cuidan mis amigas, tengo las mejores amigas del mundo, ¿no? Fijaos en la foto, por lo menos, ¿no? De mis compañeras feministas, yo esta práctica la identifico un montón y seguramente caigo en ella, ¿no? Siguiendo las reflexiones de Belu sobre las emociones y el reconocimiento social, entendemos que los vínculos afectivos no solo cumplen funciones íntimas, sino que también están participando en los circuitos de validación simbólica, ¿no? En este sentido, esta amplitud de red de amistades se puede traducir en reputación social y contribuye a posicionarnos dentro de jerarquías informales. Por otro lado, observamos un desplazamiento del foco de análisis de lo social y lo colectivo a lo psicológico y lo íntimo cuando hablamos de amistad, ¿no? Este desplazamiento tiene dos efectos, ¿no? Que tienen que ver con la culpabilización del individuo, ¿no? Por un lado, de no ser suficiente, de tener rasgos de personalidad o forma de ser que están explicando la falta de amistades, ¿no? Que muchas veces se atribuye a caracteres difíciles o complicados, ¿no? También nos interesa pensar en qué cualidades se valoran más socialmente, ¿no? Por ejemplo, una valoración mayor de la extroversión que de la introversión, ¿no? Y un aplauso a esa gente que es capaz de hablar con todo el mundo, de no tener problemas en hacer amistades como muy rápido, ¿no? Y qué pasa con ese tipo de valoración que también está generando jerarquía en el acceso a las amigas. Y, por otro lado, una culpabilización al individuo de no haberse esforzado lo suficiente, ¿no? En lugar de dar una explicación social que está atendiendo estas condiciones estructurales que decíamos, se atribuye a la falta de acciones específicas dirigidas a la amistad, ¿no? Como si fuera esta una práctica racional, estratégica e individual, ¿no? No tiene amigas porque o algo habré hecho, creo que esta era, ¿no? Esta es de nuestras preferidas, ¿no? Algo habré hecho bien para ganarme este aglomerado de loras, ¿no? Yo tengo las mejores amigas, pues algo bueno tengo que tener, porque tener amigas significa que soy merecedora de cariño, ¿no? En conclusión, bueno, lo problemático es que cuando las lógicas se cruzan, ¿no? La meritocracia y la credibilidad, ser querible, ¿no? O digna de cariño, afecto, aprecio o amor, está reducido a la popularidad o a la exposición social de una gran red de amistades, ¿no? Entonces, bueno, para concluir esta primera parte, nos gustaría destacar que la amistad no puede darse por sentada, sino que responde a y reproduce el orden social en el que diferentes ejes de ordenación interactúan de forma compleja, ¿no? Y sobre todo, pues para nosotros nos obsesiona mucho cuestionar cómo conceptualizamos los vínculos amistosos, porque vemos que incluso desde el feminismo estamos reproduciendo lógicas despolitizadoras, psicologistas y esencialistas cuando hablamos de qué amistades y cuántas, sobre todo, cuántas amistades tenemos, ¿no? Vale, la segunda dimensión es la de las relaciones dañinas, ¿no? Que hemos titulado como la familia escogida tampoco es la panacea, ¿no? Y bien, hemos visto cada vez es más frecuente, ¿no? Y ocupa más espacio un discurso individualista neoliberal, ¿no? Que incluso ha calado en espacios de militancia, incluido el feminismo, ¿no? Y bueno,
distintos conceptos de la psicoterapia, ¿no? Cada vez están siendo utilizados de manera más frecuente. Esto, bueno, nos llama bastante la atención y creo que también deberíamos como darle una vuelta y cuestionarlo, ¿no? Y podemos ver cómo frente al compromiso colectivo, pues el autocuidado, pero entendido, ¿no? De manera neoliberal o terapeutizada, ¿no? Puede llevar a implicar que, bueno, nos prioricemos a nivel individual, ¿no? Y que el compromiso colectivo pues, incluso pase a ser visto como una carga, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el concepto de poner límites, ¿no? Que lo hemos muchas veces traído de espacios más de la psicoterapia y qué es lo que pueden generar, ¿no? Entonces, bueno, esto nos llevaría a cuestionarnos esta separación, ¿no? Entre la familia impuesta versus la familia escogida, ¿no? Donde hay todo este relato, ¿no? Que las separa, las construye de manera dicotómica, como si las violencias solo estuvieran en la familia impuesta y la familia escogida fuera un espacio que hemos escogido libremente y que está, bueno, exento de violencias, ¿no? Y bueno, esto también dificulta a la hora de que, bueno, pues cuando se dan experiencias, ¿no? Que no, pueden ser de violencia o que pueden ser también dañinas, ¿no? Como, pues bueno, de poderles dar cierta resonancia, ¿no? Bien, también nos llama la atención el hecho de que cuando hablamos de familia escogida, ¿no? Da la sensación o predomina como una ficción de elección individual basada en esta afinidad y los intereses compartidos, y también pensamos que, bueno, que es un espacio, pues que al final estos grupos, ¿no? También podemos cuestionar de qué manera o hasta qué punto se escogen de manera libre, ¿no? Pero en cualquier caso la idea sería básicamente que también son espacios, grupos que no quedarían exentos de estas relaciones, ¿no? De poder y violencia también. Vale, pues la última dimensión que queríamos tratar, que estamos viendo, a ver si aquí también pasa y así, me encantará escucharos después, que está generando como últimamente, ¿no? Tanto en relatos literarios, ¿no? Como en conversaciones informales, podcasts, clubs de lectura, es el hecho de las rupturas y los duelos en la amistad, ¿no? Bueno, nosotras hemos ido durante las últimas semanas a un club de lectura de una librería crítica de Barcelona que se llama La Ciutat Invisible. Y hemos estado pensando colectivamente, ¿no? ¿Qué pasa con los duelos de amistad? Pero han salido un montón de temas, ¿no? Se cruzaba todo, muchas de las cosas que estábamos diciendo todo el rato, ¿no? Y analizábamos la posición hegemónicamente periférica que ocupan las amigas en el imaginario social, ¿no? Frente a otro tipo de relaciones, ¿no? De hecho, parece que para darle entidad a una amiga tenemos que decir, es como mi hermana, ¿no? La tenemos que comparar, ¿no? O tenemos que asociarla a formas, ¿no? Inteligibles de relaciones que realmente tienen un peso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, con mi hermana me llevo fatal. Mi hermana no es mi amiga, ¿no? Pero bueno, parece que la hermana es algo incondicional, que siempre va a estar ahí, por lo cual recurrimos a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decíamos, ostras, la familia nuclear, la pareja, las amigas. Ahora en la comida decíamos, las colegas, ¿no? No sé si pasa aquí, parecía que no, pero nosotras en el sur, por lo menos, yo creo que en Cataluña también, se dicen, no es amiga, es colega. Te conozco, pero no tengo un vínculo de intimidad. No te llamaría si estoy mal, ¿no? De amiga, sálvame, mira aquí, ¿no? Sálvame, que ponía también la diapositiva anterior, ¿no? Y después estarían las personas conocidas, diríamos, ¿no? Y bueno, pues esta posición periférica hace que, a diferencia de lo que sucede con las rupturas de pareja, ha habido una escasez de relatos, de categorías, de rituales que permitan nombrar y acompañar cuando hay un quiebre en la amistad, ¿no? Mientras la ruptura de pareja cuenta con guiones culturales, ¿no? Formas de narrarla, de procesarla, de ritualizarla, de acompañarla, ¿no? La ruptura de una amistad suele quedar desprovista de marcos compartidos, ¿no? Que la vuelvan inteligible, ¿no? Aunque podemos imaginar qué significa poder romper, ¿no? Con una pareja, resulta mucho más difícil que hacer cuando rompemos con una amiga, ¿no? Había un artículo que a mí me gustó mucho en su momento en Pícara, ¿no? Que se decía, después de una amiga ya no queda nada. Cuando tú rompes con una pareja puedes transformar la relación, pues somos amigos, ¿no? Que se supone que es como lo otro un poquito más bajo en la escala, aunque no es así, queremos darle una vuelta de por qué es así, ¿eh? Estoy hablando de manera como de discursos sociales dominantes y hegemónicos, ¿no? Sin embargo, pues eso, cuando rompes con una amiga no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? No sabemos cómo nombrarlo, cómo elaborarlo, incluso si tenemos derecho a otorgarle la misma gravedad emocional, ¿no? Tenemos dudas, nos sentimos muchas veces perdidas, no acompañadas, ¿no? Pues sin lenguaje, relatos ni rituales, ante la ruptura de una amistad carecemos de ese acompañamiento colectivo que queda suspendido a veces, esos
que generan duelos que quedan suspendidos en el vacío social, ¿no? Bueno, como decíamos, en este club de lectura veíamos, también por reconocer las reflexiones de las compañeras que nos acompañaron, que han sido realmente valiosas. Uno de los aspectos que se destacó fue como la falta de explicación de la ruptura, ¿no? Era como que casi todas, de hecho fue un poquito al principio, era un poco terapéutico, pero al final se volvió una cosa como más política y más sesuda, porque la mayoría de la gente que llegaba al club de lectura era: una amiga me ha dejado, no entiendo nada, no me ha dicho nada, me hace ghosting, no he tenido una conversación, ¿no? Cuando tú dejas con una pareja, incluso cuando comienza, ¿no? Tienes una conversación, ¿no? Oye, tú y yo, ¿qué somos? Aunque digas, ay, no me gustan las etiquetas, ¿no? Pero bueno, hay una conversación que se tiene, ¿no? Y después ahí puedes llegar a la conclusión que sea, ¿no? Pero esa falta de conversación explícita en torno a cómo se generan y cómo se disuelven y cómo se rompen las amistades estaba generando muchísimo desasosiego entre nuestras compañeras, ¿no? A veces es verdad que algunos vínculos se da un distanciamiento progresivo o puede haber un final a causa de un conflicto más o menos explícito, ¿no? Pero la importancia que se le atribuía a esta falta de explicación daba cuenta de las dificultades de transitar un final cuando no hay pautas consensuadas socialmente, ¿no? Y bueno, ya está, bueno, más o menos hasta aquí, ¿no? Estas contribuciones son así como un punto de partida de cosas que hemos intentado ordenar y tenemos muchísimas preguntas, sabemos que hemos sacado un montón de cosas, ¿no? Y hay muchos hilos de los que tirar, pero si nos planteamos, como propuso Mariluz Esteban con el pensamiento amoroso, si podemos desplazar. Nos lo preguntábamos y no tenemos nada clara la respuesta, pero si podemos desplazar el pensamiento amistoso en favor de un pensamiento sororo, ¿no? Consideramos igualmente urgente y necesario reflexionar sobre las dinámicas de distanciamiento, de abandono de los vínculos y conceptualizar la amistad de forma que pueda tensionar el discurso dominante individualista, ¿no? Para poner, a fin de cuentas, como dice esta jornada, la amistad en el centro. Es que ricasco. Bale, eskerrik asko Ana eta Nagore zuen aurkezpenagatik. Hirugarrenarekin jarraituko dugu. Badela Naia Barrenetxea, Aizea Telleria eta Ainhoa Iturrizak aurkeztuko digutela, Euskal Herriko Unibertsitatetik ikasleak, datozela hemendik. Harremanen hierarkia testuinguru batean nola bizi dituzte Euskal Herriko gazteek harreman afektiboak eta zein erabaki hartzen dituzten horrekiko. Zuena da hitza, nahi dizuenean. Bueno, hauzi, guk ere ez genuen hasi nahi eskerrak eman gabe guri espazio beskaintzeagaitik eta hasieratik hain goxo hartatzeagaitik. Kokatzeko oso ondo esan duten bezala, lan hau iaz jaio zen gizarte antropologia graduko metodo eta teknika kualitatibak ikasgaian, proposatu ziguten 4 hilabeteko epealdi laburrean ikerketa proiektu bat egiteko. Eta, hemengo bestekideek hainbat gai aukeratu zituzten bezala, guk laguntasunaren aukeratu genuen. Eta zergaitik, aipatzen dituzten pantailaz horiek aspaldin genbiltzalako gure artean elkar banatzen, bazelako laguntasunarena harreman estrategiko eta politiko gisa kontu bat, bai antropologian, bai sorkuntzan eta bai gure militantzia feministan zentraltasuna hartzen ari zela ikusten ari ginena, eta era berean baina ez genuen ikusten hori estrapolatua zegoenik akademian adiskidetasuna erdigunean izango zuten ikerlan antropologikoa izegokienean, eta gero gure inguruko harremanetan ere ez. Ikusten genuelako naiz eta laguntasuna laudatzen ari ginen, errealki gutako askok, inguruko askok irudikatzen genituela ez guztio, baina etorkizunak bikotean eta familia nuklearretan. Eta orduan lan hau sortu zen horri utxune horri erantzun bat eman nahian edo behintzat eztabaida guzti hau gurera ekarri nahian eta kokatu nahian Euskal Herrian eta gure inguruko gazten errealitatean.
eta ikerketa analizateko pixka bat metodologia dagokionez, hasiera batean lan bibliografiko desberdinak kuskusiatzen hasi ginen, eta hor bideo ikerketa lan proiektu desberdinak ezagutzen junginan pixkaia gaian ideia bat edo gaiera gerturatzen junalizateko, eta autoetnografia inez hasi genuen pixka bat bide hau. Azkenen ulertzea genuen pixka bat harreman afektiboak ikertzea gindua zenean gure bizipen eta gure ulerkeretatik ari ginala, orduan gozaltzeko geratu ginen egun baten, eta bakoitzak bere bizitzan zehar sortutako harreman afektibo, harreman sare, eta bizipen desberdinak zehar lerro batean kokatu genitun, eta gero komunean jarri genitun, eta hor pixka bat hasi ginen, zeantzekotasun genitun, ze patroi jarraitzen genuen, edo ze patroi errepikatzen zian behin eta berriz, eta pixka bat hor ja hasi ginen ideia edo hasierako gai potente hori pixka bat desglosatzen guretik. Eta ariketa horren ondorioen bitartez ja elkarrizketarako gidoia osatu genuen, eta hor 4 elkarrizketa sakonekin bukatu genuen, eta 4 elkarrizketatuik aukeratzeko orduan saiatu ginen pixka bat errealidade desberdinak kontuan hartzen, testuinguru desberdinetako peña, bizi estilo desberdinak, harreman eredu desberdinak, gero kontuan hartuta ere, denborak eman duen tarte hortan, realidade asko kanpoan gertatu zaizkigula, orduan eman digunakin ibili geha, eta hoxe. Eta gero azkenik behaketek ere bere lekua eman nahi izan genien, baina kontua pixka bat, harremanak banak aztertzeko edo behatzeko orduan zailtasunak ikuste genitula, eta orduan erabaki genuen talde dinamikak behatzea. Eta hor bi behaketa nagusi izan genitun, batzala Sagardotegiko afari baten bueltan indako behaketa bat, eta bestea militantzia esparruan indako aisialdi eskaintza baten bueltan. Eta gero lanaren analizian banaketa dagokionez, guri harremanak aztertzerako garaian interesgarri iruditu zitzaigun 3 denbora bereizta, ez? Pixkat iragana, orainaldia eta etorkizuna. Azkenean denborarekin harreman nagusiak aldatu egiten dira, lehentasunak ere aldatzen dira. Orduan, uste dugu bereizketa honek harremanak bizitzeko moduari buruzko ikuspuntu zabalago bat ematen digula, ez? Orduan, esan bezala, lehenengo puntu bestela izendatu genuen nondi gatoz, noiz eta nola eraiki ditu bakoitzak bere harremanak, hori pixkat elkarrizketatuen eta gure testu inguruak jakiteko, eta horrek ere gaur egun harremanak ulertzeko modua ze eragin duen aztertzeko, eta ikusi genuen, hemen nagusitzen ziren harremanak zirela familia eta lagunak. Gero, hurrengo puntua izan da, zer egiten dugu daukagunarekin, erabakiak eta gaur egungo harremanak. Hemen ikusi genuen bikotekidaren figura sartzen hasia zela lagunak eta familiekin batera, eta horretaz gain, iraganetik orainaldirako tarte horretan harreman asko ere atzean geratu izan direla, justo laguntasunarekin lotuta. Orduan horri ere toki bat eskaintza erabaki genuen, pixkat haustura hau ez eta dolu hontaz hitz eginez. Eta gero bukatzeko, etorkizunari begira atalean hemen batetik galdetu genuen ea nola irudikatzen duten haien bizitza etorkizunean errealki, baina baita ere nola nahiko luketen izatea, ez? Pixkat uste dugulako nahi duten eta uste duten horren arteko alderaketa interesgarria izan zitekela. Eta, azkenan ere, gure lan abiatzen zen beste hipotesi batetik zela gaur egun harreman batzuk zentralidadea duten arren eta lehentasun batzuk ditugun arren, gero etorkizunera begira harreman nagusi hauek eta lehentasun hauek ere aldatu egiten direla, ez? Justo harreman zehatz batzuetan orduan, hortik ere aztertu nahi izan genuen. Eta analisi popurri guzti hori egin ostean, 4 hilabeteko epealdi laburrean, ez erantzun da Paranada Euskal Herriko gazteak laginari, baina saiatu ginen ondorio batzuk ateratzen eta ekarrena izan dizkizuegu ona agian guretzako esanguratsuenak zirenak. Hasteko berretsi ginen hasierako hipotesian,
hori harreman afektiboi dagokienean hierarkizazio bat existitzen dela, ze naiz eta egun garrantzia handia ematen diegun laguntasun harremanei, prozesu gisa bizi ditugula eta ez ditugula ikusten etorkizuneko gure bizitzak sostengatuko dituzten harreman gisa. Hori batetik lotzen genuen sostengu ekonomikoarekin, familiak sostengu ekonomiko izaten jarraitzen duen horretan oso zail zaigulako sostengu ekonomiko horretatik kanpo irudikatzea gure bizitza proiektuak, eta hau ikusten zen elkarrizketatuek esaten zigutenean nola familiak utzi dion momentuan sostengu ekonomiko izateari, burujabetza ekonomiko bat lortu dutenean, izan kanpora ikastera joan direnean, edo autu pertsonalak hartu dituztenean irakurketa kritiko guztionekin, hor etorri dela familiarekiko desatxekimendu bat, eta hor planteatu zaizkiela errealki beste aukera batzuk bizitza eraikitzekoa. Eta alde batetik horrekin, eta bestetik ukaezina delako egungo etxe bizitzaren logika kapitalistak berproduzitzen duela familia nuklearra, eta saltzen digutena hori den bitartean oso zail zaigula politizazio bat aurrera eraman gabe gure bizitzak irudikatzea lagunekin. Hala ere, elkarrizketatuetan saiatu ginen ez lagin ezberdinak, perfil ezberdinak hautatzen, eta hau Euskal Herrian praktika erreala den enean lagunekin bizitza eraikitzen ari den jendea, hori ere ikusi genuen. Badagoela etxe bizitza komunaletan antolatzen ari den jende bat, eta hau alternatiba erreal bat dela erakusten diguna. Gero, bigarren ondorio bezala edo pixka bat kuadrillak eta Euskal Herriko markoan kokatuta, Jule Goikoetxeak Angela Davisy esan zion, han kuadrillak eta partiduarekin jaiotzen gara bizi osorako. Eta pixka bat lan honen bitartez ere hortan berretsi geha ikusi dugulako kuadrillak instituzio moduan denen bizitzetan eragiten dula, gero bakoitzak bere bizipen propio eta realitatetara egokituta izan arren. Alde batetik, txikitatik kuadrilla izan dutenentzat, talde hau, bada gizarteratzeko orduan edo sozializaziorako tresna bat, bazkenen segurtasun eta konfiantzazko espazio bat eskaini dezakelako, nahiz eta gero beste aldean ere badagon beste batzuntzako espazio deseroso eta tentsio duen bihurtzen dela, askotan esaten den moduan, kartzela bat izatera ere iritsi daitekelako. Azkenen ere instituzio hontan maitasun romantikoaren eta genero rol arau eta ideal hauen birproduzio hori ematen dalako. Eta gero ere, berriro azpimarratzea eta ekartzea, kuadrilla izatea ere ez da Euskal Herritar guztien errealitatea, eta horrek ere ikusi dugu harreman sareak sortzeko orduan ere eragina badaula. Eta elkarrizketatuek ere erakutsi digute kuadrillan markotik atkokatzen dian horiek orokorrean harremanak egituratzeko antolatzeko orduan irakurketa kritiko bat dutela, eta horrek ere etorkizuneko harreman sareetan eta gaur-gaurkoz dituzten harremanetan antolatzeko modu desberdinetara irekitzen didala, eta bideoiek ere irekitzen dituztela espazio eta proiektu berri jateak irekiz. Eta orduan pixkatek guzti honekin ondorio batera eraman gintun, pixka dela hori kuadrilla beste instituzio bat gehiago dela maitasun romantikoaren eta genero sistema guzti honen logika hori erreproduzitzeko, eta horregatik kuadrillaren markotik atkokate horrek ere tresna eta herramienta desberdinak ematen dira hori identifikatzen jurnalizateko, baina aldi berean ikusten dugu askotan kanpo eratio hori identifikatzen jurnalizateko, baina aldi berean ikusten dugu askotan kanpo eratzen dela pixka bat berriro ere gatozela kuadrillak eta lagunak kritikatzea, eta kuadrilla ez dela instituzio bakar hori maitasun romantikoa eta genero sistema guzti hauek erreproduzitzen duna, orduan eztabaida polita edo, etorkizun batera ere hausnarketa polita iruditzaigu, interesgarria iruditzaigu, pixka foko aldatu eta beste instituzio eta beste dimentsio batzutara ere foko hori emateko.
Eta pixka bat ere, feminismotik edo lehen ere Josefa Kukok ere bota du pixka bat laguntasunaren potentzialtasun eraldatzaile hori, pixka bat bide hortatik ere lagunak eta kuadrilla zaintzearen garrantzia hori edo interesgarria ere badala hori. Azkenen, espazio seguruak eta hortik sortzen baitia. Bale, bueno, eta ja bukatzeko, lehen esan diten bezala, atera genuen beste puntu garrantzitsu bat izan zen, pixkat laguntasun harremanetan ematen diren hausturenak eta honek eragindako doluarenak. Ez azkenean ikusi genolako, baztala denek partekatzen genuen esperientzia bat, eta horretaz gain gure lana abiatzen zelako beste hipotesi batetik zela laguntasunaren esparruan dolu ritualizazio falta bat zegoela, ez? Bale. Orduan, gaur ikusi dugun moduan, eta Josepak esan digun bestela, laguntasuna edo adiskidetasuna funtsezko harremana da, baina hala ere, orain arte gutxi hitz egin da horretaz, eta are gutxiago esparru honetan ematen diren haustura eta urruntzez, ez? Normalean gainera, horren ondorioz isilan eramaten direnak, orain Anak eta Nagorek oso ondo azaldu diguten moduan. Orduan, gure lanean ikusi dugu, hitz egiten dugunean, haustura hau ez nahiko argi izaten dugula, familia edo bikote harremanetan ze forma arau edo ritual dauden, baina aldiz laguntasunari dagokionean askoz lausoagoa dela hau ez, utxune bat badagoela hemen. Eta orduan, utxune horren ondorioz, askotan tresna falta bat izaten dugu haustura hauek kudeatzeko eta doluari aurre egiteko, ez? Eta, bestalde, goizean Mirenek aipatu duen bezala, geroz eta gehiago dira laguntasunaren inguruan egiten ari diren lanak eta ekarpen kulturalak. Hemen jarri dugu adibidez, Miren Amurizaren playback lana guretzako oso garrantzitsua eta lagungarria izan dena. Baina, orain arte egia da, nabaritu dugula ez dugula izan erreferentziarik, ez dugu izan ikusentzunezkorik, ez dugu izan libururik, ez dugu izan partekatutako klitxe edo aholkurik, ez da hitz egiteko espaziorik ere, bagian beste harreman batzuekin bai izan ditugun moduan. Esaterako, romantikoki nahiko ezarria dago zer egin harreman bat amaitzen denean, eta baita harremana bera nola amaitu ere, ez badaude esaldiak horretarako, badago hizkuntza bat horretarako, ez badaude pauta sozialak gizartean onartuak, eta aldiz adiskidetasunaren kasuan ikusi dugu askotan haustura une zehatzik ere ez dela egoten, ez? Eta orduan horrek bai haustura kudeaketa eta geroko dolu prozesua bera zailtzen ditu zeharo. Eta gure ikerketara bueltatuz egindako elkarrizketa eta autoetnografietan azkenan ikusi dugu denek bizi izan ditugula laguntasun esparruan hausturak txikitatik, baina denbora bat pasa eta gero hasi garela hauek haustura bezala izendatzen, ez? Eta nolabait haustura eta dolu hauei leku bat egiten eta zilegiztatzen. Orduan, guk uste dugu hau zeharo lotuta dagoela harremanak ulertzeko dugun moduarekin, ez? Azkenean askotan eta gizarteak bultzatuta laguntasuna ulertu izan da bizitzako etapa jakin bati edo batzuei lotutako harreman bat bezala, ez baina gero bizitza finkatzen denean, hau familia nuklearra osatzearekin lotuta, beste harreman batzuk jartzen dira erdigunean eta beste harreman batzuk hartzen dute nagusitasun hori, ez? Orduan, testu inguru horretan guk ikusi dugu laguntasun harremanen haustura edo urruntze hau askotan zerbait natural edo saiestezin gisa ikusi dela, ez? Pixkat, heldutzearekin lotutako zerbait. Orduan, horren ondorioz, askotan etzaio beharra dina denbora eskaini haustura hauei, eta ez hori bakarrik baizik eta ikusi dugu ingurutik jasotako akonpainamendua ere desberdina dela beste harreman batzuekin konparatuta. Eta honi lotuta, esaterako gure elkarrizketatu batek aipatzen zigun, berak babes soziala handiagoa jaso izan zuela esaterako familia edo bikote harreman batekin haustura edo arazoren bat izan zuenean laguntasun harremanekin baino, ez? Uste dugu hau esanguratsua dela. Azkenan, hasierak aipatutako familia eta bikotea badirelako harremanak zeinak ulertzen diren benetan funtsezko eta garrantzitsu bestela eta arrakastara eramango gaituztenak, ez? Da arrakasta beti ere ulertuta logika kapitalista baten baitan. Eta, ja bukatzeko denbora zabixatu digutela larriagoaz dela. Nahiko genuke borobildu gure aurkezpena,
proposamena zabaltzen ikusi dugun utxune honi pixkat erantzuna emateko asmoz, datozen ikerketa berriei proposamena zabalduz, pixkat gai hildo hau hartu eta laguntasunean ematen diren haustura hauek aztertzeko. Interesgarria iruditzen zaigu batetik, haustura hauek merezi duten rekonozimendua izan dezaten, eta bestetik ere dolu prozesu hauek bizigarriagoak izateko tresna berriak sortzeko, erritualak sortzeko eta hizkuntza propioa sortzeko, ez? Eta hau izan da dena, eskerrik asko. Mila esker Naia, Aizea eta Ainoa zuen aurkezpenagatik, eskertzen dizuegu pilo bat. Eta laugarrenik eta azkenik aurkeztuko dugun hitzartzea izango da Marta Luxanena, Euskal Herriko Unibertsitatetik datorrela, eta Ignacio Pichardorena Madrileko Complutense Unibertsitatetik. Beraiena da hitza, oraintxe bertan aurkeztuko diguten hitzartzea, dauka izena Amistades feministas, una mirada antropológica. Beraz, nahi duzuenean, zue aurkeztera. Bai, dago... Ez dakit. Baina ez da ikusten, berek. Vale, ya está. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, como hemos visto ayer y a lo largo de toda la jornada de hoy, ayer lo vimos también, la amistad no es un vínculo que sea secundario ni un asunto menor de la vida social, y desde la antropología y en particular desde una mirada feminista nos interesa pensarla como una relación situada que puede sostener la vida compartida al tiempo que cuestiona o que permite cuestionar jerarquías sociales que, como se ha visto a lo largo de todo el día también, suelen colocar en el centro de esta vida compartida a la familia, a la pareja, etcétera, ¿no? Y por eso nos parece que es importante ver en qué modo algunas de estas relaciones que colocamos bajo el paraguas del concepto de amistad pueden, también se ha dicho esta mañana, lo comentó Miren, dislocar y descolocar concepciones y prácticas del parentesco, del género, del activismo o incluso de la acción política. Y las etnografías con las que estamos trabajando en el proyecto Adiskide justo lo que muestran es eso, ¿no? Es decir, que por un lado la amistad puede ser apoyo mutuo, aprendizaje, memoria, militancia, disfrute, refugio, pero también puede, y especialmente en las últimas comunicaciones que nos han acompañado en esta mesa, ¿no? También pueden ser conflicto, desgaste, desigualdad, tensiones. En ese sentido queremos abordarlas, o eso es lo que hemos hecho o intentamos hacer en este proyecto, como prácticas sociales que tienen potencia transformadora sin caer en esas idealizaciones o romantizaciones que a veces encontramos en el activismo o en discursos sociales que han convertido la amistad en una especie de Eldorado, ¿no? Que nos va a salvar del cis heteropatriarcado, y puesto que la amistad, como otro tipo de relaciones sociales, siempre también está atravesada por condiciones materiales, temporales, espaciales, institucionales muy concretas. Y bueno, la idea era más o menos intentar hacer esta presentación así como si fuera una conversación a partir de varias preguntas, así que yo la primera se la voy a hacer a Marta. ¿Por qué hablar hoy de amistades feministas desde la antropología? Vale, arratsaldeon, eta nik solasaldi bat denez, pues gazteleraz hitz egingo dut, ze bestela jazan, como gehiegi gurutzatzea. Entonces, ¿por qué hablar hoy de amistades feministas? Porque, como ya venimos oyendo a lo largo de todo el día, aunque la amistad ha ganado visibilidad, ¿no? Pues sigue siendo un objeto difícil de conceptualizar, y por un lado está esta tendencia a la romantización de la que ya hemos oído bastante, pero por otro lado otra cosa a la que ya se han referido también Ana y Nagore, que es, bueno, como que lo usamos como un paraguas demasiado amplio, ¿no? En el que hablamos de amistad y no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, o sea, colegas, conocidas, amigas, lo que sea, ¿no? Entonces, es por esto que en el proyecto Adiskide lo que hemos hecho es precisamente lo que estaba señalando Ignacio, que es hacer nuestra la propuesta de Sandra Bell y David Coleman, que es etnografiar amistades concretas, ¿vale? Y entonces hemos etnografiado, me voy a olvidar de alguna, pero es igual, grupos de convivencia, grupos de crianza, mujeres que viven en entornos rurales,
círculos de amistades dentro de la universidad, entre otras cosas, ¿vale? Y también, más cosas, pero si no, me voy a pasar. Y también hemos intentado ver algo que yo creo que también ha salido, que es cómo inciden los procesos migratorios, ¿no?, en este tipo de relaciones, ¿vale? Entonces, trabajar así nos ha permitido huir de dos cuestiones. Por un lado, de cómo elaborar definiciones muy abstractas de lo que es la amistad, y por otro, caer en esos esencialismos a los que ya se ha referido Josepa Cucó esta mañana, ¿no?, de decir, pues la amistad entre mujeres es así y entre hombres es allá, que es algo que también Carmen Díaz Mintegui, que nos acompaña hoy, ha analizado críticamente, ¿no? Y, bueno, creemos que la mirada antropológica feminista nos muestra que la amistad no es solo afecto, que también reorganiza los cuidados, que nos habla de reciprocidades, de apoyos, pero también de conflictos, de derechos de presencia, y nos habla de hacer cosas juntas y de vínculos que son tanto emocionales como materiales, y creemos que la materialidad tiene importancia, ¿no? También creo que es una idea que ha aparecido a lo largo del día. Y además nos permite analizar cómo se sostienen y cómo se disputan mandatos de género y formas cotidianas de cis heteropatriarcado. Es decir, pero insistimos en eso, ¿no?, cómo se sostienen y cómo se disputan, porque yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? Y entonces lo que decimos es, bueno, ya lo ha dicho antes Josepa Cucó, pero nos apoyamos en algunas aportaciones de Mariluz Esteban para decir que cuando hablamos de amistades feministas nos referimos a aquellas que comparten, bueno, pues apoyo mutuo, tanto simbólico como práctico, ¿no?, esa cierta idea, si queréis, de cierta conciencia de alternatividad y entender que la amistad es en sí una herramienta de transformación social. Pero te pregunto yo, Ignacio, ¿y cómo seguimos con esto? Aparte de lo que yo he dicho, ¿qué más necesita, no? ¿Qué hace feminista una amistad? Bueno, pues una amistad es feminista no tanto por quienes la forman, sino por la orientación que adopta y por cómo se construye esa amistad, ¿no? Es decir, que el tipo de compromiso que genera entre las personas que sostienen esa amistad. Y aquí volvemos de nuevo a Mariluz Esteban, ¿no? Y el caso que ella en concreto ha estudiado, ¿no?, es esta vocación de tomar una conciencia de la amistad como un proyecto que se sale de lo esperado socialmente. Y un texto que sale cuando empiezas a estudiar cualquier tema de amistad y que sale en muchas partes, el texto de Foucault, refiriéndose a las relaciones entre personas homosexuales y las amistades entre personas homosexuales, que es el término que él usa en ese momento, que habla un poco de la amistad como forma de vida. Y él dice, frente a estos proyectos que se salen de lo esperado socialmente, ¿no?, del entramado social que te dice que tienes que ir por unos caminos, ¿no?, la amistad lo que te permite es ir al bies, literalmente, no sé quiénes sabéis de costura, ¿no?, es decir, ir contra esos entramados del tejido social. Y eso es lo que puede hacer la amistad, que es romper ese tejido social en el sentido de ir en contra de lo esperado, ¿no? Y bueno, ya se ha visto también hoy, lo feminista no significa que haya una idealización de que todo es horizontal, que todo es fácil, que todo es armónico, sino en ensayar formas de dependencia interpersonal que no descarguen automáticamente el sostén de la vida sobre la familia, sobre la pareja u otra vez sobre las mujeres, ¿no? Y aquí los casos de nuestro proyecto ayudan mucho a concretarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bilbao, Iranzu ha estudiado la convivencia entre amigas, pero una convivencia entre un grupo de amigas que deciden vivir juntas como un proyecto político, ¿no?, con tintes claramente feministas, pensándolo como un horizonte de futuro y con capacidad para de facto cuestionar esta centralidad de la familia nuclear y de la pareja heterosexual como forma central de la organización de la cotidianidad, ¿no? En el texto de Beatriz, que también está aquí, que ya ha comentado Marta, ¿no?, se ve otra textura de las amistades porque estamos estudiando, ella está estudiando redes en la universidad, redes de amistad en la universidad que combinan colaboración, acompañamiento, crianzas, producción de conocimiento y resistencias en modelos universitarios hegemónicos que son individualizadores por sí mismos, ¿no?, aparte de neoliberales, capitalistas y demás, ¿no? Y además pensamos que esta pregunta de qué hace feminista una amistad tiene una vigencia especial en un contexto en el que estamos atravesadas por la precariedad, por la sobrecarga, por la soledad,
Y pensamos que una amistad puede volverse feminista cuando no privatiza esas vulnerabilidades, ¿no? Cuando no las convierte en un fracaso individual y cuando genera formas de sostén que desbordan estos marcos normativos del parentesco. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de otro de los casos, como es una red vecinal de mujeres mayores de un barrio de Córdoba, mujeres de 75, 80, 85 años, donde la amistad cotidiana y la vecindad ponen en evidencia los límites del parentesco hegemónico, ¿no? Mujeres que han estado literalmente cerradas en casa y cómo esos espacios de vecinas, como un centro en el barrio, se convierte en un espacio donde se puede salir de esos mandatos del género, donde se pone en cuestión esos límites de ese llamado sistema de bienestar. Y el apoyo mutuo se convierte en una práctica muy material, ¿no? Muy en te llevo las lentejas, muy en no te has levantado esta mañana a ver si te pasa algo, te cuido, y muy cotidiana, ¿no? Y de hecho hay un documental que está colgado en Canal UNED que os invitamos a ver, que es precisamente sobre este caso, para poner rostros y cuerpos. Ahora tenemos otro que está en capilla, entre comillas. Y bueno, siempre tener pendiente eso de que las amistades, yo creo que desde una amistad feminista, estar pendientes a que están atravesadas por límites de clase, por disponibilidades de tiempo, por expulsiones y conflictos. No es solo quien no llegas a tener amigas, sino a quién se les expulsa de la amistad, y de eso las personas queer y LGBT sabemos mucho. Y si algo hacen estas amistades feministas no es que estén fuera del poder, sino que obligan a preguntarse cómo construir vínculos que sean más justos y más habitables, sin obviar las tensiones que se producen, ¿no? Y bueno, entonces, si la amistad tiene esta vocación, la amistad feminista transformadora, ¿qué es lo que transforman exactamente las amistades feministas? Yo creo que Ignacio ya ha contestado bastantes de las cosas de antemano, pero yo diría que queda claro, ¿no?, que lo que transforman es la manera de organizar y sostener la vida cotidiana, ¿no?, que nos habla de otra manera de pensar los cuidados, los apoyos, las presencias mutuas, si queréis, y que podríamos afirmar, bueno, que en algunos de los casos que hemos estudiado nosotras, la amistad se convierte literalmente, ¿no?, como en esa famosa entrevista de Foucault, en una forma de vida, ¿no? Sobre los grupos de convivencia creo que ya Ignacio ha hecho bastante referencia, pero bueno, interesaría esta idea, ¿no?, que igual se contrapone un poco con lo que estabais vosotras justo explicando, de imaginarte la convivencia con amigas como un proyecto de futuro y como una apuesta política, que es algo que nosotras sí que hemos visto, ¿no?, y ir incluso un poco más allá de lo que tiene que ver con la convivencia. Y lo que hemos visto también es que las redes de amistad, les voy a llamar transmaricabollos, porque eso LGTBIQ+ me queda un poco así a veces, ¿no?, que sí que es una apuesta transformadora como capaz de reorganizar la heteronormatividad, el parentesco y esa jerarquización de las relaciones que, bueno, que sigue estando, pero que al menos la ponemos en duda de alguna manera, ¿no? Pero siempre teniendo muy en cuenta cuáles son los límites del acceso a la vivienda y bueno, pues que vivimos atravesadas por desigualdades que limitan la elección de dónde, con quién y cómo que queremos vivir, ¿no? Pero hay otras situaciones, si pensamos, por ejemplo, en conflictos, si traemos el del alarde, pero podríamos pensar en otro, ¿no? La amistad actuaría como motor de participación, apoyo mutuo y sostén moral para poder hacer frente tanto al rechazo, la exclusión y al sufrimiento. Y pensad que cuando estamos hablando, y traigo el alarde por algo que han estudiado Maggie Bullen y María Ruiz en nuestro proyecto, pero podríamos pensar en otros conflictos, siempre aparece también el elemento de disfrute, y es algo que queríamos traer también, ¿no? Que el elemento de disfrute está muy presente en todos los casos estudiados, y especialmente yo diría que es relevante en las biografías de lesbianas mayores de 60 años, de las que nos hablan Miren Guillo y Laura Muelas, ¿no?, y que nos hablan de sus trayectos vitales, pero también mucho de en qué sitios se reúnen, de los lugares de ocio, ¿no? Y entonces aparece este elemento de disfrute. Y otro elemento que también nos aparece y que creemos que es transformador sería como la dimensión política de la amistad. Ya ha salido, pero esa idea de que, bueno, la amistad sostiene la participación política, los espacios de militancia son espacios en los que se fraguan amistades, pero además con las amigas ensayamos otras maneras de vivir, ¿no? Y estas maneras de vivir irían como desde corporeizar las temporalidades y relaciones queer transfeministas hasta posibilitar otras maneras de generar el conocimiento, pasando por habitar de modos diversos, ¿no?, un barrio de Córdoba o construir vecindad en Mendialdea, ¿no? Al final, lo que pensamos es que las amistades feministas nos permiten abrir espacios para ensayar aquí y ahora otros mundos posibles,
Yo había puesto menos normativos y más igualitarios, pero bueno, ¿no? Cuco también decía más alternativos, menos coercitivos y más amables, este tipo de cosas. Pero estas amistades necesitan de espacios y tiempos, así que te paso la palabra. O sea, ¿qué tiempos y qué espacios necesita la amistad realmente para ser transformadora, ¿no? Esta materialidad, ¿no? Porque estas amistades necesitan de unas condiciones concretas para sostenerse y aquí el tiempo y el espacio son fundamentales. O sea, no basta con decir que las amistades cuidan, acompañan o sostienen, ¿no? Hay que preguntarse en qué tiempos y en qué momentos cuidan, con qué energías, con qué recursos, en qué lugares realmente pueden darse y mantenerse estas amistades, ¿no? Y el proyecto Adiscria yo creo que insiste mucho en eso, ¿no? Que la amistad no solo es afecto, pero es una economía de los tiempos, de las energías, una negociación de las presencias y una forma de organizar la cotidianidad, ¿no? Y aunque hemos hablado del potencial que tiene esto de la convivencia, de esa convivencia política con tus amistades, sí que hemos visto casos que no hace falta convivir para que la amistad tenga ese potencial de transformación, ¿no? Es como una apuesta importante, pero no la única. Por ejemplo, el caso que os hemos comentado de Córdoba, de estas vecinas que realmente no conviven, pero esas redes de amistad sí que tienen este potencial. Y en Madrid, por ejemplo, también hemos estudiado redes de amistad entre personas queer y también específicamente hombres gays, donde las tramas amistosas y las redes comunitarias que sostienen esa cotidianidad no dependen necesariamente de que tengan que compartir la casa, ¿no? Y en Mendialdea, ¿no? Que es el trabajo de Ichone, que ya hemos comentado, pues vemos cómo la amistad no está en la cuestión de la convivencia, sino en redes amplias de vecindad, de comunidad, con prácticas e iniciativas concretas que sirven para generar encuentro, para generar cuidado mutuo, para generar pertenencia en un espacio donde los servicios, en un territorio donde los servicios están limitados, ¿no? Pero no es solo que el espacio es el lugar donde la amistad ocurre, sino que también pensamos que la propia amistad produce espacios, ¿no? Es decir, porque la amistad produce barrio, produce un centro comunal, crea comarca, como el caso este que estamos viendo, que he comentado de Mendialdea, crea universidad, crea espacios de encuentro, crea espacios de ocio que acaban teniendo una densidad política y afectiva muy importante, ¿no? Y aquí volvemos al caso de las mujeres lesbianas aquí en Donostia, de Miren y Laura, ¿no? Donde los relatos muestran precisamente eso, ¿no? Que los bares, las cuadrillas, el barrio, los espacios de ocio no solo son escenarios secundarios en la vida de estas personas, sino que hicieron posibles y siguen haciendo posibles vínculos duraderos, reconocimientos mutuos, formas de libertad, ¿no? Y formas de supervivencia casi, y que han ido atravesando el tiempo. Porque con el tiempo pasa algo parecido con lo que pasa con el espacio, ¿no? En primer lugar, y también las compañeras lo habéis comentado, y creo que esta mañana también lo comentaba Carla, la amistad no es un estado fijo, va cambiando, se transforma, atraviesa etapas, cambia de intensidad, desaparece, se repite, requiere disponibilidad, ¿no? Y la relación de la amistad respecto al tiempo, y también creo que lo ha comentado Carla esta mañana, choca con la precariedad, con la sobrecarga, con los ritmos institucionales en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? La amistad requiere cotidianidad, pero nos falta tiempo muchas veces como para materializarla, ¿no? Y también la cuestión del futuro, que ha ido saliendo en varias de las presentaciones que hemos tenido, y aquí traemos el caso, por ejemplo, de estas vidas al bies, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, hombres gays que tienen más de 40 años, no es que, es que cuando sea mayor voy a tener pareja y eso va a ser mi vida, no, es que tengo 40 y tantos años, no he tenido pareja en mi vida, no tengo hijos, no lo voy a tener, y el futuro no me lo puedo pensar dentro de esas instituciones hegemónicas, sino, me tengo que plantear, pues a lo mejor vivir en un co-living, con mis amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya por cerrar, que nos quedan unos minutillos, Marta, pues si podemos hablar un poquito de las tensiones, límites, preguntas abiertas. Vale, también en esto, por la gente que ha venido por delante ha apuntado bastantes cosas, así que ahí vamos, vale. Decir eso, que en nuestras etnografías la amistad no aparece como una solución ideal o como algo que siempre sea positivo, ¿no? Nos hemos referido a la romantización, también podríamos hablar de amistades tóxicas o voraces, ¿no? Han aparecido diferentes palabras, y la gente que nos ha precedido ha hablado bastante de duelos relacionados y rupturas relacionadas con la amistad, ¿no? En nuestras etnografías, entre otros ejemplos, por traer un par de ellos, hay
rupturas relacionadas con conflictos políticos, con el alarde, pero no solo con el alarde, y personas que dicen dejar de vivir juntas para intentar seguir siendo amigas, ¿no? Que también con la cosa que decía antes esta mañana Carmen de la convivencia, etc. Entonces, esta idea de que la amistad puede sostener mucho, pero también puede producir sobrecarga, conflicto y desigualdad interna. Y en torno a esto nos parece interesante que hemos recogido bastantes reflexiones, ¿no?, en torno a la dedicación tanto emocional como material que exige, ¿no?, el sostener la amistad. Y entonces, ¿en cuántas nos podemos involucrar? ¿No? Tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿Cuántas redes de amigas podemos sostener? Y también nos parece interesante que, sobre gente que se, ¿no?, autodenomina como transfeminista, entienden que con la amistad viene el conflicto. Entonces, bueno, al menos hay como cierta prevención de esto, va a haber que gestionarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener conflictos y vamos a tener que gestionarlos, y eso nos parece que huye un poco de esta idea de la romantización. Además, esto ya se ha dicho, entonces voy a pasar muy rápido, no todo el mundo puede sostener amistades densas del mismo modo, entran en juego cuestiones como la clase, la raza, la edad, el tiempo libre, la energía, la estabilidad, el capital social. Y una de las cosas sobre las que nos gustaría seguir investigando sería cuál es el impacto de la crianza y de los cuidados de larga duración en las amistades feministas, ¿no? ¿Cómo impacta esto? ¿Qué está pasando ahí? Y otra pregunta, que es algo a lo que ya se ha referido Ignacio, y también creo que lo habéis apuntado de otras maneras antes, es, bueno, ¿qué pasa con la exclusión, ¿no? ¿Quién no entra en la amistad, pero también quién es expulsada? ¿De qué maneras está la amistad contribuyendo a reproducir el orden social? Que es algo de los que yo creo que Nagore y Ana también nos han hablado. ¿Y cuáles son las barreras de acceso a las redes amicales? Y también, bueno, pues nos gustaría seguir hablando sobre algo que ya se ha hablado y que Aisea, Naya y Ainhoa nos han dicho, que es seguir, ¿no?, trabajando sobre el tema de los duelos, porque nos faltan tanto palabras como ya se han dicho muy bien, herramientas para hacer frente a estas rupturas de la amistad, ¿no? Pero, y bueno, pues nada, tenemos que cerrar, amigo. Creo que nos hemos pasado de tiempo. No, una cosita. O sea, que al final lo que nos enseñan estas etnografías es que la amistad no solo acompaña la vida, sino que muchas veces la hacen posible, y que ahí a lo mejor radica su fuerza política principal o más honda, ¿no? Y que también lo comentaba Josepa esta mañana, ¿no? Ayudarnos a pensar qué vidas queremos sostener, qué futuros queremos abrir y, sobre todo, con quién queremos construirlos. Muchas gracias. Bale, eskerrik asko Marta eta Nacho, zuen aurkezpenagatik. Orain goizean egin dugun bezala, tartetxo bat edukiko dugu 20 minuturen bueltan edo, komentatzeko, edo zein galdera, komentario, hausnarketa, iradokizun, edo zein nahi duzuela partekatu, ongi etorria izango da. Pasako dugu mikroa, eta hasieran igual banan, eta... Danez gogoekin geratu zarela, ez? Gauza gehiago asaltzeko, pues a ver si nos cuentas un poco más sobre el claro del bosque, ¿no? Que te has quedado con ganas y yo también de oírte. Gracias, Marta, por tu pregunta, la necesitaba. Creo que es en realidad como un poco bonito, ¿no? Que no haya podido explicarlo, porque es esta la idea, como cuando vi la propuesta de las jornadas, era la amistad en el centro. Lo primero que me vino a la cabeza fue pensar el claro del bosque como este centro, ¿no? Y es lo que explica Marina Garcés, y lo que se ha hablado antes, que decía Nancy, que si esto es amistad me lo tengo que creer, porque no hay más palabras para explicar lo que es la amistad. Es algo que te llega. Por eso igual lo que mejor puede resumir mi propuesta es las gracias que le he dado a las amigas al empezar y al terminar, ¿no? Porque es gracias, porque es un regalo. Entonces, de lo que quería hablar era un poco de esto, que no era nada fácil,
Pero bueno, sí, cómo la piedad puede ofrecer, si no un acceso a este claro, al menos un trato con lo que no somos capaces de entender y explicar. Y por eso quería traer como una manera un poco más igual heterodoxa, ¿no? de entender la escritura antropológica como literatura, ¿no? De ahí la figura de Lidia Cabrera, que me parece muy clara, porque uno de los ejemplos que no he explicado es que ella describe como un cuento yoruba de origen africano, pero le mete este matiz como un poco, pues lo que decía antes, un poco jodedor, un poco jotesco, típico cubano, que es lo que consigue apuntar nada, con un par de palabras. Entonces a mí esto era lo que más me resonaba, que en realidad hay pocas cosas que podamos decir de la amistad, la podemos rodear, nos podemos perder, como me he perdido yo, como lo habéis visto. Pero bueno, sí, era más o menos esto. Aprovechar mi privilegio de micrófono, si nadie más quiere, si no pedís la palabra. Bueno, es que ricasco a todas por vuestra participación. Yo creo que se han comentado cosas muy sugerentes, que probablemente nos den para pensar, para seguir pensando también desde esta investigación y desde otras muchas. Bueno, tenía varias preguntas preparadas, la verdad, pero es que habéis respondido a varias ahora al final. Así que perfecto, porque ya habéis hecho los deberes. Igual me gustaría, no sé si a alguien le gustase apuntar algo más sobre ese desplazamiento, creo que habéis comentado vosotras, Ana y Nagore, ese desplazamiento del pensamiento amistoso a un pensamiento más sororo. Se han apuntado muchísimas cosas de a qué nos estábamos refiriendo, pero igual más concretamente cómo lo entendéis o cómo lo entendéis el resto también, porque entiendo que en vuestras propuestas también existe en la base, de alguna manera, ese planteamiento, si bien con otras palabras, probablemente que tengan ese impulso, que quieran esa palanca de transformación que hablaba igual Josepa al principio, así que no sé si queréis apuntar algo o... Sí, nosotras, mira, hay una frase que ha salido en la última diapositiva que creo que nos la hemos saltado y la hemos puesto muy rápida, que a nosotros nos preocupaba mucho, que decía, era del Movimiento por la Vivienda de Madrid en el año 2023, que sacó una pancarta que todo el mundo compartió en redes, todo el mundo de izquierda, es así, que decía, ellos por dinero, nosotras por amor. ¿Sí? Entonces aquí pensábamos que había, pues otra vez, de esa romantización, o sea, yo no cuido a mi vecina por amor, yo cuido a mi vecina por dinero. Quiero decir, entendiendo el dinero y entendiendo lo material como parte indispensable para tener una vida vivible en este mundo capitalista. Yo también por dinero. Lo que pasa es que donde yo pongo el dinero, qué estrategias genero para conseguirlo son otras. Pero las hago por reciprocidad, lo hago por compromiso político, lo hago por justicia, lo hago por apoyo mutuo. Entonces nos daba la sensación, por eso es una pregunta abierta, si bien el concepto de amistad, como habéis planteado, nos parece súper político, sugerente y transformador, si no se estaba cargando demasiado de afecto, ¿no? Cuando hablamos de romantizar o del amor, es que yo te cuido, ¿no? Había no recuerdo, pero decía, era la publicación de una persona en Instagram que decía, cuidado puede significar muchas cosas, o sea, como si no hubiera teorización feminista sobre los cuidados, pero para mí, cuidar es tratar con amor a quien tengo enfrente, ¿no? Entonces, en esta publicación era, tía, pues para mí no. Quiero decir, puedo quererte, puedo no quererte, puedo sentir afecto, puedo no sentirlo, pero sí que apuesto por un compromiso colectivo del cuidado, ¿no? Y ahí Ignacio decía antes en su pregunta, y lo habéis dejado súper claro, cómo cuando empiezas a pensar en la amistad ves que se mezclan mogollón de cosas, ¿no? El grupo de iguales, de pronto mis amigos son mi grupo de iguales. No sé, yo no sé si en las cuadrillas sois amigas, o sea, no soy vasca, pero realmente creo que no, o creo que no todas. O sea, yo he escuchado a amigas mías de aquí diciendo, buah, tío, los de mis cuadrillas han vuelto súper fachas, pero bueno, son mis colegas, pero no tienes una relación con ellos y con ellas, o con algunas sí, ¿no? O sea, me hago la pregunta, desde el desconocimiento o el conocimiento que puede tener una persona de fuera que le encanta Euskal Herria, pero que nunca ha vivido aquí ni ha tenido una cuadrilla, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues eso, veíamos que se mezclan grupos de iguales, comunidad, estrategia sorora. Yo puedo ser sorora contigo y no ser tu amiga. Veíamos también, y eso lo decimos, bueno, en un artículo que hemos escrito hace poco, como que en un libro que se llama La amistad y sus derivas, que ha salido hace poquito, que se estaba... María Folguera, que es una de sus autoras, en conversación con Sabina Urraca, decía, buah, pues yo abogo por la abolición de la sororidad, porque se está romantizando la amistad y eso es una mentira. Era de joder, ¿no? Lo leíamos y decíamos, pues yo no. O sea, para mí la sororidad es un pacto político indispensable frente a un montón de violencia a las que estamos expuestas cotidianamente, ¿no? Yo sí quiero un horizonte sororo. Lo que quiero es investigar que no lo está haciendo posible precisamente para poder favorecerlo, ¿no? Y no creo que ese horizonte sororo pase únicamente o necesariamente por el afecto, ¿no? Por lo cual, por eso nos hacíamos preguntas en torno a ¿es sororidad lo que queremos? ¿Es amistad? ¿Es comunidad? Son grupos de... No lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir que son como preguntas abiertas, pero que nos han surgido ahora porque vemos realmente cuando empezamos a analizar los discursos que con amistad se quieren decir un montón de cosas y en muchos casos contradictorias, ¿no? Entonces decimos, ostras, ¿la abolimos? Sí, o sea, quiero decir, ¿la abolimos como centro y nos vamos a los sororos? ¿O también queremos una...? Bueno, no sé, ¿no? Habéis dado un montón de respuestas. O sea, yo, bueno, y con vosotras también, ¿no? Como que me he quedado ahí con un montón de cosas que me sirven muchísimo para pensar, ¿no? Pero, bueno, por lo menos ponerlo sobre la mesa me resulta como interesante para dar una vuelta a qué es eso que llamamos amistad y cómo la queremos conceptualizar políticamente para que sea realmente una estrategia favorecedora de vidas vivibles y descentradas de la norma, ¿no? Que es coercitiva, ¿no? Como decía esta mañana Cuco. Sí, yo sí que añadiría, así brevemente, que, claro, cuando todo se centra en lo emocional, en lo afectivo, ¿no? No es porque nosotras consideremos que eso no sea político, pero sí que estamos en un contexto donde es más fácil que desde ahí se cuele todo el discurso de la psicología, de la terapeutización, que puede derivar, ¿no? en toda una lógica, en reforzar esa lógica individual de la que hemos hablado al principio, y que si planteamos marcos políticos como el de la sororidad, pues quizás pues, nos permita bueno, pues hablar de otras cosas más en lo material, ¿no? Y como desde lo colectivo y lo social. Pero bueno, también sigue siendo como un planteamiento y unas primeras reflexiones. Yo pensaba un poco en esto en el libro de Garcés, de La pasión de los extraños, y justo en este concepto de pasión, que ella es donde identifica no el remedio, sino el problema de la amistad. O sea, para ella, esto que entendemos por filia o incluso al modo aristotélico por virtud, tiene mucho más que ver con la conciencia de lo propio que con la de lo ajeno. O sea, esta pasión que arrastra o que podemos decir que no es racional es la que precisamente nos manda hacia afuera, ¿no? Y es en este afuera que justo por esto, por ser o por la tradición que tenemos de ser sujetos autónomos, la vemos como amenazante y tendemos a anularla o a encajonarla en discursos como pueden ser pues estos psicológicos o lo que sea, pero por esto como la atención sobre la pasión, porque sea algo que permita el escape del discurso o incluso esto de la emoción, incluso de la patología. No sé, como algo que se me ocurría. Hablando en voz alta, que no sé si tiene mucho sentido, pero comentaba la compañera que tiene el micrófono, que no sé tu nombre. Leire. Antes hablabas de la piedad, ¿no? Y según nos estaba escuchando, que a lo mejor no viene mucho a cuento, pero estaba pensando en un texto que les pongo a las estudiantes de parentesco, que es de Paz Moreno Feliu, del libro En el corazón de la zona gris, que se titula El capítulo sin familia, ¿no? De los campos de concentración nazi, de cómo hay gestos humanos que escapan muchas veces de conceptualización, pero que hacen sentir la humanidad cuando uno se ha quedado sin todo, ¿no? Cuando uno le han cortado toda vinculación humana en condiciones extremas, ¿no? Entonces tú hablabas antes de la piedad y no sé, nos estamos aquí peleando un poco con los conceptos, ¿no? ¿Qué se puede abstraer, qué se puede conceptualizar? Y cuando tú volvías a decir, es que es amistad, es que siento amistad, ¿no? Bueno, pues
cómo estudiar la humanidad, ¿no? O cómo saber qué resquicio del alma humana es amistad, cuando no te queda nada y alguien te la ofrece, ¿no? Pero que hay una parte de reconocer la amistad que para unas personas puede ser un proyecto político, pero para otra puede ser una sonrisa que te salva, ¿no? En una condición extrema, ¿no? A lo mejor no tiene ningún sentido, pero cuando te escucho hablar de la piedad me ha recordado a ese texto. Sí, o sea, gracias por tu pregunta. Creo que lo tiene porque una cosa que he apuntado casi como punzada y que me gustaría haber detenido más, pero o sea, era esta idea de que si a mí Zambrano me gusta tanto es porque me enseñó a leer y me enseñó a leer de otra manera, y ella tiene una manera de hablar, o sea, de sustantivar, por ejemplo, que era esto que he soltado muy rápido, que era como pasar del sentir al sentimiento. Y es esta idea de sustantivar directamente sin atrapar en concepto lo que queremos decir, porque si hablamos de sentimiento, ella, por ejemplo, también divide lo que es el pensar del pensamiento. Entonces, hay en ese pensar que se mueve, que está un poco perdido, que se puede reconocer en un gesto, pero que igual no se puede explicar, que creo que es un poco más o menos esto. En la diapositiva que he puesto sobre... que me he saltado sobre hacer amigas en los claros del bosque, había puesto un cuadro que me gusta mucho de Daniel Cosán, que el título es en inglés, pero la traducción es algo así como cuando el corazón se conmueve, que literalmente desde el inglés es cuando el corazón es tocado, los ojos ven de otra manera, y entonces el bosque que aparece es rojo. Y no hay solo personas, hay como animales, y ahí sí que veo un poco ese concepto de piedad que igual yo no he conseguido aterrizar, pero que agradezco que lo hayas como cazado así un poco al vuelo, que es un poco esto, como no atraparlo, que literalmente que se te escape un poco, pero que seas capaz de percibirlo un poco más allá de la vista, igual desde el tacto, como The heart is touched, que yo he traducido como conmover, porque entendía que era como este camino a la acción, pero bueno, sí, gracias. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, quería decir que muchas gracias, han sido presentaciones muy guays que además han quedado como muy cohesionadas, y por eso la pregunta que voy a lanzar ahora va a ser un poco como para quien quiera responderla, porque pues eso, creo que están como todos los temas muy relacionados. Y pues un poco tirando por la jerarquización que han mencionado Ainhoa, Naya y Aicea, como pues igual en este momento igual sí que nos puede interesar o puede ser estratégico darle más importancia a las amistades sin caer en la romantización de estas. A ver cómo formulo. Quería... Luego también Ana y Nagore habéis mencionado como las relaciones afectivas, cuando son sexoafectivas o son de pareja, son mucho más explícitas. Y entonces, al ser tan implícitas las relaciones afectivas y los cuidados en las amistades, cuando individualizamos tanto como las amistades y las cuadrillas y todo esto, se me es difícil como imaginar cómo poder colectivamente conseguir darles más importancia a las amistades. Y entonces mi pregunta era qué herramientas se os ocurren que podríamos utilizar para pues centralizar más las amistades, y si pues estas podrían ser los cuidados, que luego también pues como Ana acaba de mencionar, pues deberíamos como definir mejor los cuidados, que es el cuidado, si es solo amor o es algo más allá de eso. Y entonces pues eso, aparte de, o sea, qué herramientas pueden ser efectivas para centralizar las amistades dentro de los cuidados y pues aparte de ellos también.
saiatuko naiz, ez dakit exactamente erantzungo dizudan. Eta agian joango naiz pixka bat beste leku batetara, baina saiatuko naiz. Adibidez, guk erabili dugun zerbait izan da ez hitz egitea adizkietasunari buruz, jutea pixka bat arago eta hitz egitea harreman eta lotura esanguratsuei buruz. Iruditzen zaigulako batzutan ez dela horren, ez dakit, agian batzutan ez deitzeko lehen zuek esan duzu, ez? Badirudi pertsona bat gure oso laguna bada esan behar dugula gure aizpa modukoa dela, ni oso urduri jartzera iz horrekin, ez? Ez daukat aizparik. Eta orduan, orduan, alde batetik iruditzen zait, nola izendatzen dugun, batzutan lotura batzuk dituela beste gauza batzuekin, eta gero da, zentraltasun hori kontuz, nik uste dut zentraltasunarekin batera romantizazioa eta enzentralizazioa baldin badator zaigula asko interesatzen, baina nik uste dut niretzat interesgarria dena da nola pentsatu aldugun gure egunerokotasuna, gure bizitza antolatu aldugula bikotetik familia nuklearretik berez badela egun jende askok egiten duen gauza bat. Esan nahi dut, iruditzen zait, bikoteak, familiak iruditegian okupatzen duela, gerora eguneroko gure bizitzetan okupatzen duena, baina desente gehiago. Orduan, niri iruditzen zait, hori pixka bat, hori, beste modu batzuetan izendatzean, benetan egiten ditugun gauzak eta nortzuekin egiten ditugun pentsatzen baldin badugu, Eta zaintza eta maitasuna lotzea niretzat trampa handi bat da. Osea, jendeak eskatzen duena, jende asko eskatu duena izan da, hain zuzen ere, kolektibo batzutako jendeak eskatu duena da, ez dut nahi nire familikoak izatea nire laguntzaile, nik nahi dut, eta Eugeni daukazue klasean, nik nahi dut, 24 ordun laguntza izatea bakarka bizial izateko, garun paralizia duen kide bat dugulako klasean, Orduan, iruditzen zait hori dela, pentsatzea nola antolatu alditugun gure bizitzak beste modu batzuetan. Eta modu horietan seguraski, eta nik zuek esaten duzuena oso argi ikusten dut, berdin zait solidaritatea deitzen diogun, laguntasun, adizkietasun politikoa deitzen diote beste batzuk, baina nola antolatzen garen, bizi dugun mundu infernal honetan aurrera egiteko, asko maite ditugun batzuekin eta beste batzuekin ez ditugula asko maite, baina bizitza duin bat merezi dute. Eta orduan, beraien alde egingo dugu, kideak ditugudako mundu honetan. Orduan, ez dakit, uste dut maniz ez dizudala erantzuten, baina nik hortikan ikusten dut pixka bat asuntoa. Bale, mila esker sentitzen dut, baino igual hemen moztu beharko ditugu hitzartzeak, jarraian eukiko dugulako aurkezpen performatiboa horretarako 5 minututan prestatu beharko dugu holtza. Bai eskertuko genizueke dagoeneko aurikularrak utziko bazen dituzten bertan, segia ez dituzue beharko, eta 5 minututxotan hasiko gara egitarauako jarraian datorrenarekin.
Arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon bereziki zuei, Ane Labaka eta Maider Arregi. Hasi aurretik, Mariluz Esteban ekarri nahi nuke gurera, berak prestatu bai ditu nik gaurkoan jarriko ditudan gaiak eta lagun bat hilzorian duelako, ezin izan duelako gurekin egon, laguntasunaren dueluen inguruan hitz egin dugu eta ekarri nahi nuen ona ere gurean gertatzen ari delako eta beraz hemendik eta ikerketa talde guztiaren partez Pazi bidaion opa diogula eta Mariluz Estebani besarkada estua bidaltzen diogula eta ber nola moldatzen naizen, ni naizela inoiz gai jartzailea izan, gainera nik jarri ez ditudan gai batzuk jartzen, baina saiatuko naiz. Dakizuenez, Ankulegi elkarteak urtero antolatu ohi du jardunaldi bat San Telmon eta oraingoan adiskidetasunari buruz hitz egiten ari gara, gaur goizeko 9:30 eta bertso saio honekin amaiera emango diogu jardunaldi honi. Ikusi duzuenez, irakurri duzuenez, bertso saioari jarri diogun izenburua, hauxe da, adiskidetasuna politika da. Jardunaldi honen bitartez, mahai gainean jarri nahi izan dugu, azken denboran adiskidetasunak protagonismo sozial, mediatiko eta akademiko berria hartzen ari dela gure gizartean. Eta horretaz, ibili gara, egun osoan zehar hitz egiten. Eta, aipatu ditugu, egun osoan zehar, hor dauden elementu desberdinak, direla aldaketa soziodemografikoak, genero harremanak, bizikidetza moduak, eta abar, orduan, iruditu zaigu, badela une egokia adiskidetasunari buruz hitz egiteko, adiskidetasuna ere zalantzan jartzeko, gaur gertatu den moduan, eta gure ustez bertsolaritza eta bertsolaritzan zaudeten bertsolari batzuk eragile oso interesgarriak izan zaitezketa gogoeta edo prozesu kolektibo horretan. Eta horregatik erabaki dugu, gaurko jardunaldia bertso saio batekin bukatzea eta zuek konbidatzea. Beraz, bertso saioarekin hasi baino lehen, zuena da hitza, agurra. Goizean dei bat jaso det neke umorez, aurrak sukarra dauka ta ez nago adorez. Nik ez diot erantzun noski tonu bordez, arratsalde libre bat zuentzako gordez. Gaur kantatzera nator lagun baten orde. Kaixo kuadrilla, kaixo befe, kaixo jende ezaguna, kaixo kolegak bizilagunak, eta kaixo nere laguna. Kaixo afekto haundigabeko konpainia euskalduna, ez dakit nik ze harreman mota den gaur sortuko duguna. Improvisatuz etorriko da galderaren erantzuna, improvisatuz etorriko da galderaren erantzuna. Etorri Maider eta Ane, eta hauze da lehenengo gaia. Adiskidetasunaren kontzeptua ez da erraza definitzen.
oso harreman desberdinak sartzen bai ditugu aterki horretan. Harreman desberdinak non intentsitate desberdinak dauden eta funtzio eta testu inguru desberdinak ere bai. Ara galdera. Maider, Ane, zer da zuentzat adiskietasuna? Nahi duzuen doinuan eta neurrian. Ez dakit Maider izango naizen zu bezain irakurria. Erantzuteko baina prest daukat nere barne iturria. Ai Mariluzek egina digu galdera bat bihurria. Laguntasuna zailda jartzeko, doinua eta neurria. Murgildu gara Ane eta biok, ere zuen ikergaian. Ta horregatik hasiko gara hori definitu nahian. Laguntasuna izan daiteke gosea duzun garaian. Etxera joan ta aurkitzea garbantzu plater bat maia. Ta garbantzuak izan dezala salda dena lodi-lodi. Ta beste lagun klase bat ere pentsatu zenbat teori. Noizbait min-mina izan zen ura, ala kalean erori. Beti kafe bat hartu behar dugu, esaten diogun hori. Kafe bat hartu behar dugula, ze esaldi mitikoa. Nik definitu gurako nuke gure harreman tipoa. Laguntasuna ote da Ane, nirea zurekikoa. Biok batera konpartitzea helburu politikoa. Estatikotik naiz asko duen gubion performantzeak. Mikro aurrean egin beharko, orain gure balantzeak. Guk bertsogintzan hasten ditugu aurreak eta atzeak. Politikoa izan behar du, lagunekin kantatzea. Lagun artean kantatu eta ikuspegiak fintzea.
beste batzuen ikuspegiak batera debatitzea. Laguntasuna izan daiteke, ta agian da klitxea. Batzutan gauzaz txinple xamarra, bakarrik ez sentitzea. Mila esker eta zatozte berriz Ane eta Maider. Gaur goizean, jardunaldian entzule moduan egon den pertsona bat hurbildu zait eta galdetu dit, ea zergatik izenburuan jarri dugun adizkietasuna politika dela. Ea zer esan nahi genuen horrekin. Zerbait erantzun diot, baina zuen iritzia jakin nahi genuke. Zergatik sartu daiteke adizkietasuna politikaren eremuan, horrela ikusten baduzue. Berriz ere nahi duzuen doinuan eta. Galdera bota duta, erantzun beharko, erantzuna guk ongi badakigulako. Naizta jende ugari, egon lagun bako, politikoa dugu, ta gainera asko. Mundu bat sortzen baitu bikotetik kanpo. Mundu bat sortzen baitu bikotetik kanpo. Bikotetik kanpora lagunen magala, politizatzen doa birpentsatu ala. Eman diezaiokegu erantzun zabala, oraindik horren argi, ez daukagu ala. Guztiz politikoa dela pertsonala. Guztiz politikoa dela pertsonala. Eta politizatzen aldiro gabiltza, elkarren pentsaera ta elkarren hitza. Elkar eustea bada lehenengo baldintza, eta bizirauteko guk daukagun giltza. Politizatu egin behar da bizitza. Politizatu egin behar da bizitza.
Hartu gabeko kafez beteta agenda, eraitsi behar dira mito eta leyenda. Ai gure zilborretik pixka bat irten da, politizatu egin behar data benga, romantizatu gabe nola egiten da, romantizatu gabe nola egiten da. Elkarren bizitzetan hartu ala parte, elkarrekin biziaz, taberna zein parke, ta instituzioak hain daude aparte, egoitza publikorik ere ez dakarte. Lagunak behar dira hori heldu arte, lagunak behar dira hori heldu arte. Zuk lehen esan dezugu horren euskaldun, ustez hain ezkertiar, ustez hain aldun. Baina dena zalantzan ipini dezagun, paperen bat beteko degula demagun. Noiz bilakatzen gera izatezko lagun, noiz bilakatzen gera izatezko lagun. Izatezko lagunak badauzkagu mila, baina ibiltzen gara gehiagoren bila. Politikoa dela ulertu dadila, adin bateko neska bereko mutila. Oso politikoa ez alda kuadrilla, oso politikoa ez alda kuadrilla. Bat beti biltzen dena betiko tabernan, bare aldia buka daiteke galernan. Igual hasi daitezke elkarrekin teman, pentsatu ze kuadrilla sareta harreman. Bir pentsatu dezagun ze esan nahi eman, bir pentsatu dezagun ze esan nahi eman. Bueno, nator hirugarrenarekin eta ni ez naiz Mariluz Besteban, beraz gauza batzuk pixka-pixkat egokituko ditut, bale? Ekarriko ditut nire hitzetara ere edo nire esateko modutara. Dinot, gero zerbait gauza batzuk nireak dira, ez berari errua botatzeko. Eta oraingoan, etor zaitez, Maider, zu bakarka.
Adiskidetasunaren inguruan, bai feminismoan, bai transmarikabiboio sektoretan oso ohikoa izaten ari da bizi eredu desberdinen inguruan hausnartzea eta aldarrikatzea, ez? Gaur, hemengo jardunaldian ere hitz egin dugu zenide izan gabe elkarrekin bizi diren pertsonen taldeen esperientzien inguruan. Badakigu zuk baduzula eskarmentua arlo horretan, askotariko esperientziak dituzula. Beraz, guretzako aritu bezain aditu bat zara. Hauze da proposatzen dizkizugun galdera. Galdera bikoitza. Nola laburtuko zenuke zure esperientzia zabal hori eta ze ekarpen egin aldi guzu zure esperientzia horretatik. Nahi duzun doinuan eta neurrian. Behin karrerara helduta, behin karrerara helduta, bihurtu nintzen okupa. Talotara joaten nintzen nere lagunei helduta. Nere lagunei helduta, bihurtu nintzen okupa. Hain egoera xelebrean, hain egoera xelebrean, zuk nirean, nik berean. Denok lo egiten genuen, guk lo gela berberean. Guk lo gela berberean, egoera xelebrean. Baina kontuan hartuta, baina kontuan hartuta, ez dut sentitu nahi kulpa. Laguntasuna geneukan nahiko idealizatuta. Nahiko idealizatuta, ez dut sentitu nahi kulpa. Ez dut idealizatu nahi, ez dut idealizatu nahi, ta horretarako naiz gai. Apurtu dira remanak, baina mantendu ere bai. Baina mantendu ere bai, ez dut idealizatu nahi. Laguntasuna helburu, laguntasuna helburu, naizta ez egon seguru. 8 lagunen artean etxe bat erosi dugu. Etxe bat erosi dugu, laguntasuna helburu. Kontua edo tentua, kontua edo tentua, badaukagu talentua. Ea nola irteten den gure esperimentua. Gure esperimentua, badaukagu talentua. Naiz gaizki joan behar bada, naiz gaizki joan behar bada, proiektu edo asanblada.
kontua ez da lorpena, kontua saiatzea da. Kontua saiatzea da, proiektu edo asanblada. Satozte Ane eta Maider. Beste gauza askoren artean, adiskidetasunak gizartea ehuntzeko balio du. Eta lehenengo irakurri dudan moduan, gure ustez, eta hola, pentsatzen dugu, bertsolaritza eta bertsolaritzan zaudeten bertsolari batzuk, zuek adibidez, eragile eta egile aproposak izan zaitezkete, adiskidetasunaren inguruan burutzen ari garen gogoeta edo prozesu kolektibo horretan ekarpenak egiteko. Eta hauxe da galdera. Zuen ustez, ze leku, ze paper dauka edo ez dauka adiskidetasunak bertso munduan. Hasi ginen pentsatzen, hasi ginen leitzen, ta gure hausnarketak gehitzen eta gehitzen. Lehen gizonen mundu bat horrelaxe eizen, baina adiskidetasun ez zitzaion deitzen, baina adiskidetasun ez zitzaion deitzen. Adiskidetasuna ez zuten ezagun, naizta aste bururo elkarrekin jardun, ta guk esan genuen aldatu dezagun, ta nahi gabe egin ginen gu elkarren lagun, ta nahi gabe egin ginen gu elkarren lagun. Adibide bat hemen, gaurko bikotea, bertxotan maiz osatu, behar da blokea, ta lagunen artean zer da bakolpea, holtzara igo aurretik lasai egotea, holtzara igo aurretik lasai egotea. Elkarri baretzea, elkarren estresak, elkarri uxatzea, beldurrak ta presak. Bertxotan ari gara, askotan gu behintzat, ta ez dugu denborarik beste lagunentzat, ta ez dugu denborarik beste lagunentzat. Arrazoia emango dizunik horretan, ta gainera martxoan gu ez oporretan.
topera ibiltzen gera plaza batzuetan, lagunak bizi zaizkit audiomezuetan, lagunak bizi zaizkit audiomezuetan. Neri sarri berdina gertatzen zait tira, txapelketa garaia nolako movida, jendea egoten da maiz guri begira, ta lagunak entzule bilakatzen dira, ta lagunak entzule bilakatzen dira. Guri txalo jotzeko hainbeste ezagun, ni ezin iritsita nagola demagun. Ez soilik izan nahi aitortu dezagun, umearen lagunen gurasoen lagun, umearen lagunen gurasoen lagun. Joe amatasunak zer rollo dakarren, horrela zabiltzaten behatzi amarren. Orain zu nahiko gaizki hor sentitu arren, lagunak egin bitza umeak, ez, lagunak egin bitza alik ta azkarren, lagunak egin bitza alik ta azkarren. Zatoz, Ane? Eta Maiderrek jarritako gaiarekin jarraituko dugu zure, edo, bueno, zuk jarritakoa. Zure Zurberriak poemarioan amatasunaz eta umen zaintzaz aritzen zara zure esperientziatik. Nola txertatzen da adiskietasuna amatasuna esperientzian? Gai hori planteatzea, neretzako arindua, ez da azken aldian, nago pixka bat mindua. Denbora espazioa, eta esan da dirua, ume
txiki bat ote da, gure azken solairua, arropa txiki txikiez, betetzean armairua, tribua esan bai baina, nola egiten da tribua. Tribua esan bai baina, nola egiten da tribua. Beti dragonkan batean, orain bera, orain gora. Su txiki bat izan leike, ume baten metafora. Baina agian honetaz, ere hausnartu beharko da, umea norbaiti utzi, talanera bulegora, baina berdin joatekotan, etxe hortatik kanpora, ama batek hartzen aldu, lagunentzako denbora. Ama batek hartzen aldu, lagunentzako denbora. Nik gehiago estimatzen ditut inguruko denak, biderkatu direnean eguneroko problemak, baina ara sortzen ditut bertsoak eta poemak, agertzeko nere zulo, ta zuloen ondorenak, eskertzen ditut nik beste, bide bat hartu zutenak, ta umei buruz soilik, hitz egiten ez dutenak, ta umei buruz soilik, hitz egiten ez dutenak. Berriz ere bientzako gai bat. Adiskidetasunaren inguruan hitz egiterakoan oso ohikoa da laguntasuna eta familia alderatzea. Airetasuna eta adiskidetasuna konparatzea. Eta orain jolas moduko bat planteatuko dizuet. Zuk, Maider, uste duzu adiskidetasuna eta familia bi esparru desberdinak direla eta horrela ulertu behar direla, ezin direla berdindu. Eta aldiz, Anek, zuk uste duzu adiskide harremanak familiaren barruan ere sartu behar direla.
hasten ditugu tratuak, baina patriarkatuak, ezote ditu gorroto familia hautatuak. Familia hautatuak, hasten ditugu tratuak. Familiaren dirua, patea zein bisigua, zergatik deitu diozu familiari tribua. Familiari tribua, patea zein bisigua. Bisiguan bigilia, fobia eta filia, eta zure etxekoa, ezote da familia. Ezote da familia, fobia eta filia. Familiak zenbat erpin, aizpatasunari ekin, nik aizpa bakarra daukat eta nahikoa berekin. Eta nahikoa berekin, aizpatasunari ekin. Lagunei aizpa esaten, ari naiz nik gerra baten, igual bizi naizelako famili nuklear baten. Famili nuklear baten, lagunei aizpa esaten. Aizpa esateko naia, aizpa esateko naia, joan egin zaita behin gaia, aizpa zarra izatea, inoiz ez da izan guaia. Inoiz ez da izan guaia, aizpa esateko naia. Ai aizparen kontrastea, dena da irabaztea. Aukeratu dezakezu, aizpa zarra edo gaztea. Aizpa zarra edo gaztea, dena da irabaztea. Aizpa izateko naia, aldatuta baitaukat ja, albada izan nahi nuke nere lagunen anaia. Nere lagunen anaia, aizpa izateko naia. Ta familian laukatu, hautatu edo ez hautatu, anai bat ere badezu, baina ez dezu aipatu. Baina ez dezu aipatu, hautatu edo ez hautatu. Hori da falta zaiguna, justori anaitasuna, laguna ez da anaia, ta anaia ez da laguna. Anaia ez da laguna, hori da falta zaiguna. Ni horrekin enaizkesu, pankartarako zemezu, ta zure bizikidei zuk nola deitzen diezu. Zuk nola deitzen diezu, pankartarako zemezu.
hauzen galdera onena, hauzen galdera onena, erantzun on bat duena, nere lagunek daukate bakoitzak bere izena, bakoitzak bere izena, hauzen galdera onena. Jokuekin hasi eta jokuekin jarraituko dugu, zatozte Ane eta Maider. Eta, bueno, hauxe. Ane, zuk uste duzu adiskidetasunaren gaia oso erromantizatuta dagoela. Gehiegi, eta horrek arazoak sortarazten dituela harreman horiek kudeatzeko. Maider, zuk aldiz, uste duzu adiskidetasuna erromantizatzea, idealizatzea, beharrezkoa dela eta romantizismoaren alde egiten duzu. Naiz eta bizigaren gu lagunei esker, errepasatu behar dira mila bazter. Betirako izango ote da ba Maider, txikitan horma baten jarrita forever, txikitan horma baten jarrita forever. Forever egon nahi dut, beti anerekin, laguntasunak ditu makina bat erpin. Atera nahi dizkiot nahikoa etekin, ezkondu ere egingo nintzake zurekin, ezkondu ere egingo nintzake zurekin. Ta pentsa gu garela gero binerabe, izan nahi luketenak bestearen jabe. Pixka bat perbersoa ez alda alare, ezin arekin egon nirekin bazaude, ezin arekin egon nirekin bazaude. Naiz ditugun hainbeste laguntasun tipo, denekin ipintzen naiz pixkat romantiko. Ta ze laguntasuna ane zurekiko, ez gara betidanik baina bai betiko, ez gara betidanik baina bai betiko. Betikotasun hori beharrezko etzen, harremanak baitira jaiota erretzen. Begira honi Maider, hain maja da ezen, lagunekin ez dela inoiz aserretzen, lagunekin ez dela
inoiz haserretzen. Neri ez zait eskapatzen, horrelako trenik umore honez nago, batzutan gehienik. Ez pentsa haserretu inoiz ez naizenik, baina haserre horrek ez dauka izenik, baina haserre horrek ez dauka izenik. Hor dago laguntzare, hor dago kuadrilla, hitzak asmatzekotan bikote abila. Pixkat lurtarragoa bihurtu dadila, ni aspaldiari naiz hitz berrien bila, ni aspaldiari naiz hitz berrien bila. Ane beti dituzu, hainbeste iritzi, neri egiten zaizkit, pixkatxo bat bitxi. Ireki zaitez pixkat arrazoia itxi, hemen lagunik gabe ezin gara bizi, hemen lagunik gabe ezin gara bizi. Berriz ere Biontzako gaia, eta jakin badakigu gaur horretaz hitz egin dugu, eta zuek orain berriz ere atara duzue gaia, adizkeen artean ere gatazkak badaudela. Eta proposatzen dizuegun gaia hauze da, adizkideen arteko gatazken aurrean umorea tresna nagusietako bat da. Umorea osondo dago jakina, baina lagunak egin dizu gostina, nola disimulatu daukazun mina. Gostina egin dizu, ze estropozu, lehenago mezutxo bat eman diozu, hartu telefonoa eta deitu jozu. Kuadrillan zaretenez zuek bederatzi, zortziren artean ze plan onta guatxi, ta zuri inork ez dizu ezer idatzi. Bazu izan zaitezke pixkat bordea, naiz eta mintxiki bat dezun gordea,
nundik ateratzen da hor umorea. Zure lagun onenak egin du duda, derrepente aldatu baitu ohitura, bikote aurkituta desagertu da. Berriz etorriko da badakit asko, bikote harremana aizertarako, haiena ez gurea bai betirako. Zure pixukidea aspaldi egin zen, ta maitasun handia duzu sentitzen, baina platerik ez du inoiz garbitzen. Pixukide maitea eta zu grabe, bizikidetzak badu askizutabe, zuk aste betez utzi garbitu gabe. Badaukazu lagun bat oso laguna, oso umetakoa, oso euskalduna, zuk nahi baino gehiago deitzen dizuna. Zu bihurtu zaituna bere erregina, baina zu Maider zera pixkat sorgina, egingo aldiozu bueltan gostina. Badaukazu lagun bat, pixka bat pelma, gizon zuria zisa, hau da sistema, zure laguna dela uste duena. Zure laguna berriz hain euskalduna, zuk komeni moduan hor erantzuna, komeni zaizunean zure laguna. Denbora aurrera dijoa eta bukatzen ari gara, Maider eta Ane, hainbat gai jorratu ditugu dagoeneko, baina ekitaldiari amaiera emateko zuek nahi dituzuen gaien inguruan aritzeko proposatzen dizuegu, modu librean, baina orain puntutan. Ordu batean nola laburtu bizitza, nola tolestu rimak ta tolestu hitza, zenbat alditan esan dugu lagun hitza, oso komplikatua baita lagungintza.
zenbat lagun dituzun galdetu ezkero. Etzaizkitaterako hainbeste numero. Nik milaka boiera 3 lauetero. Ta hoietako bat ni ala espero. Laguntasuna bada boieren artean. Bai behintzat heteroak heldu bitartean. Gu heltzean egonda pixkat apartean. Ta zu zer modu zabiltz aurrekin parkean. Lehen esan duzu dela hori pixkat drama. Ezin dut ebitatu, ai ama. Behintzat etorri zara gaurkoan gure gana. Batzuetan bertsoak kanporan arama. Gaur hemen ezpanengo parkean nengoke. Hori benetan alda hau posible ote. Nahiko zorte. Zeba hainbeste ume eta hainbeste bikote. Baina ez romantizatu gaur laguntasuna. Hori da agindu bat eman didazuna. Hori da agindu bat gaur esan zaiguna. Ta guk egiten dugu beti nahi deguna. Baina batzuk horrela hor buruarekin. Naizta buru mugitzen eurek fuerteekin. Errepikapena egin ohi dute gurekin. Hauek etorri dira euren lagunekin. Erromantizatzea erresa askotan. Batez ere horretan eta guk gure teoria ekarri baitugu. Ta gure teoriaz ez geunden seguru. Zuei gustatzea da guretzat helburu. Sortu beharko dira beste liburu. Azken aldian asko atera baitira. Zurean noiz irtengo ni nago begira. Ai denbora izango banuke sikira. Azken finean denbora guztia hori da. Bueno, badakit ez duzuela joateko gogorik hemen geratuko zinatekela bilar arte, baina amaitzeko ordua heldu da. Eta honekin ere amaiera emango diogu gaur egin dugun kolegiko jardunaldiari. Eskerrik asko jardunaldian zuen komunikazioa aurkeztu duzuen hori eta entzule moduan egon zareten hori. Eskerrik asko ere bertso saiora propio etorri zareten hori. Eta esker bereziak zuek bi hori. Bai, eta aneri batez ere azkenengo momentuan, ez, egin duzun esfortzua gatik. Hori, placer bat izan dela, hemen holtza zuekin partekatzea, Mari Luzek jarritako kantuak, gaiak nik gaiekin zuek kantatzen jartzea, eta nik uste dut guztiontzat izan dela plazerra zuek entzutea. Beraz, mila esker eta bertsolarien agurrarekin agurtuko dugu gaurko jardunaldia eta joango gara gure lakunekin zerbeza batzuk. Edo bakoitzak nahi duena hartzera.
Lagunitzarik kendu behar behingoz kargak, baina eskertzen dira sarri besarkadak. Hemen gure mundua, nahiak eta trabak, elkartuz gero baita posible erabat, beste molde batzutan, beste bizitza bat. Romantizatu gabe gure maitasuna, albada nahiko nuke ondoan laguna. Imagina dezagun gure torkizuna, ziur sortuko dugu gertu da eguna, laguntasun mota bat merezi duguna.